was my first and last mistake. I'm blue without your face. Well, what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive.
bai, ezta? Bueno, egunon, guztioi, hasiko garaia, jende agian etortzen joango da, pixkat gehiago ginen apuntatutak, baina, bueno, irikiko dugu ja jardunaldia, mila esker guztioi hemen egoteagatik, 6 ordutxo ditugu aurretik, espero dut goxo eta aprobetxatzea. Eta, bueno, maiari irekiera emango dio, Nerea Uriartek, dala Koordinakondeko Gobernu Batzordeko kidea, berak sartuko gaitu ja gaiean. Eta, bueno, pues como decía, buenos días a todas las que estamos aquí, tanto presentes como online. Gracias por venir. Tenemos 6 horitas por delante para aprovechar. Y bueno, vamos a empezar ya. La gente seguramente irá llegando, pero va a estar con nosotras, nos va a dar la apertura Nerea Uriarte, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGs de Euskadi. Así que sin más, le paso la palabra. Nerea. Egunon, ongi etorri gaurko jardunaldira, aurrez aurre edo streaming bidez gurekin zaudetenoi. Azken urteotan, autoritarismorako joera nabarmena duten herrialde eta lurraldeetan murrizketa handiak jasaten ari gara gizarte zibil antolatuan. Zehazki, parte hartze sozial eta politika eskubidei dagokien kontuetan. Palestina, Nicaragua, El Salvador, Kolombia edo Guatemalan, adibidez, Euskal Lankidetzak presentzia handia du. Lurralde horien aldeko apustuak gizarte zibil artikulatua eta kontzientziatua eraikitzea lortu du egungo garapen sistemari aurre egiteko eta alternatibak proposatzeko. Giza eskubideen defentsaren ikuspegitik, feminismotik eta ikuspegi dekolonialetik besteak beste. En estos países donde la cooperación vasca está presente, son las organizaciones las que en su día a día, en sus comunidades, en sus procesos y en sus territorios nos enseñan vida. Son las que están sufriendo la criminalización y persecución de las autoridades locales. Son el objetivo de campañas políticas, jurídicas y mediáticas de desprestigio que a su vez también afectan a la cooperación internacional y a la acción humanitaria. No quiero dejar de recordar que son las mujeres quienes más sufren estas realidades, sobre todo en lo referente a sus derechos sexuales y reproductivos. Son derechos que conciernen fundamentalmente a las mujeres y por ello, en muchas ocasiones, son invisibilizados y sus defensoras doblemente criminalizadas. En estos días, que en los medios está muy presente la decisión de derogar el derecho al aborto por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, no podemos olvidar que en la región centroamericana hay 5 países que mantienen una total criminalización del aborto. Mujeres, adolescentes y niñas no pueden llevar a cabo esta práctica bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando el embarazo pone en riesgo sus vidas o cuando es el resultado de una violación. Queremos recordar el fuerte impacto que tiene en la vida de las mujeres la imposibilidad de acceder a los servicios de salud y tener que buscarlos en la clandestinidad. También por lo que implica en términos de criminalización, con casos en los que las mujeres que han querido ejercer este derecho han terminado siendo juzgadas y encarceladas por homicidio agravado. Por ello, además de mostrar nuestra preocupación por esta deriva autoritaria, creemos que es importante reivindicar que, frente a los discursos de odio y deslegitimación, la cooperación vasca tiene el compromiso de seguir apoyando y trabajando con las organizaciones de derechos humanos en la diversidad de territorios en los que está presente. Euskal Lankidetzak aldarrikatu nahi du, diharduen lurraldeetan, giza eskubideen aldeko erakundeekin lanean jarraitzeko konpromisoa. Eta konpromiso hori garatu ahal izateko, Euskal Garapenerako Gobernuz kanpoko erakundeok protagonista izaten jarraitzen dugu. Jardunaldi honetan aukera izango dugu eskubideak defendatzeko, beren bizitzak egunero arriskuan jartzen dituzten hainbat pertsona ezagutzeko. Abokatuek, kazetariek, komunitateetako aktivistek
eta giza eskubideen defendatzaileek azalduko digute beren eguneroko eskubideen defentsa nolakoa den eta giza eskubideen defentsaren bilakaera nola bizi duten. Para terminar, hoy tendremos ocasión de conocer, en la última mesa de la mañana, qué compromisos concretos asumen las instituciones públicas vascas en la defensa de las organizaciones de derechos humanos. Entre todas, trataremos de encontrar estrategias para conseguir un mundo mejor en el que no tengamos que hablar de la criminalización de la defensa de los derechos humanos. Eskerrik asko. Mila esker Nerea. Bueno, martxan jarriko gara eta lehenengo mailari emango diogu pasoa. Mientras las personas de la primera mesa vamos subiendo, yo voy a aprovechar para hacer un poco recordar el nombre y la temática. Orduan, lehenengo maila kriminalizazio estrategiei aurre egiteko ekimenak ikastea, sozialak, juridikoak eta politikoak. Bueno, badakigun bezala edo gaur ikusiko dugun bezala, gizarte zibil antolatuaren jazarpenerako eta kriminalizaziorako taktika desberdinak erabili ohi dira eta beraz eraikitzen diren estrategiak ere horrela izan behar dute. Maila hau horren inguruan hausnartzeko izango da, moderatzailea Alberto Cereijo daukagu, zehar errefuxiatuekin elkartearen giza eragile eta parte hartzeko zuzendaria. Como comentaba, la mesa con la que vamos a empezar se llama Aprendizajes de iniciativas para resistir a las estrategias de criminalización sociales, jurídicas y políticas, y va a moderar Alberto Cereijo, director de Incidencia y Participación Social de SEAR Errefuxiatuekin. Bueno, ánimo eta aurrera. Egunon, eskerrik asko. Un placer, de verdad, estar aquí con tanta gente conocida. Es estar como en casa. Muchas gracias. Cristina Bautista, gobernadora indígena colombiana, defensora de la vida, del territorio y de los derechos humanos, solía decir: si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también. Y entonces hablamos. No se equivocaba. Cristina fue asesinada el 29 de octubre de 2019. Quienes defienden los derechos humanos son a menudo objeto de amenazas. Se les hostiga, se les criminaliza y se ejerce sobre ellas todo tipo de violencias. Se les fuerza a desplazarse a otros lugares como una estrategia consciente para eliminar las resistencias. Algunas de estas personas en su huida llegan hasta aquí y solicitan protección internacional. Tenemos la responsabilidad de acogerlas porque tienen derecho y lo cierto es que podríamos hacerlo bastante mejor. En esta primera mesa vamos a hablar de estrategias para resistir esta criminalización con, esperamos, Paula Barrios, Sandra Vicente y Carlos Castilla. Muchas gracias a las tres. En primer lugar, estaba previsto que interviniese desde Guatemala Paula Barrios. No sé si va a ser posible o no, va a ser que no de momento. Parece que tiene alguna dificultad. Esperamos que lo pueda hacer a lo largo de la mesa, aunque cambiemos el orden de intervención en todo caso. Ella, en principio, lo que tiene previsto hacer es hablar del papel que su organización, Mujeres Transformando el Mundo, juega en su país, en Guatemala, en su lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Esperamos que Paula pueda abordar en su ponencia la creciente criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los intentos para limitar todavía más el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en ese país. Terminará con los retos para hacer frente a esta situación, para hacer frente a la criminalización de la mal llamada ideología de género. A continuación, o en primer lugar, Sandra analizará el papel que juegan los medios de comunicación en la criminalización y cómo la precariedad periodística es una variable fundamental para entender que diferentes periodistas se dobleguen a las líneas editoriales de sus medios. Y con una pregunta como telón de fondo: ¿criminalizan los medios por ideología o por dinero? Y alguna idea nos dará al respecto.
Y finalmente Carlos, o en segundo lugar, entrará el reconocimiento internacional del derecho a defender derechos en declaraciones e interpretaciones realizadas por parte de diversos organismos de protección de los derechos humanos. Buenos días, Sandra. Buenos días, Egunon. Sandra es una periodista freelance que colabora con medios como eldiario.es, La Marea, Público o Sentit Crític. Está especializada en temáticas relacionadas con los derechos civiles, así como en la fiscalización de grandes empresas. Fue galardonada con el Premio de Periodismo Ramón Barnils de Investigación en 2015 y con la beca Dev Reporter 2019 para realizar una investigación de los negocios fraudulentos de Florentino Pérez en México. Es parte de la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos, de la Taula per Mexic, e impulsora de la plataforma Open Generation, que se dedica a garantizar la transparencia y el acceso a la información en la gestión de los fondos europeos Next Generation. Me contaba que cuando era becaria en La Vanguardia se publicó con su firma, sin ella saberlo, una pieza que describía a los colectivos libertarios de un centro social ocupado como terroristas organizados. Y por eso Paula suele decir que los y las periodistas no siempre son dueñas de sus palabras. Adelante, Sandra, gracias. Es que ricasco, buenos días, buen día. Sí, bueno, antes que nada, a la hora de responder esta pregunta y coger un poco el hilo que me lanzan, yo quería hablar un poco de la precariedad también periodística. Quería venir aquí a explicaros un poco cómo funcionan los medios por dentro. No sé si estáis, pues sois conocedoras de cómo funciona este mundillo, pero es bastante complejo y creo que es una cosa que todos y todas deberíamos conocer un poco, porque los medios determinan bastante nuestro día a día, cómo entendemos el mundo, y creo que es algo que deberíamos conocer. Yo soy periodista freelance, soy catalana y tengo la suerte de haber trabajado con medios bastante independientes, que me han coartado poco la libertad de expresión, pero eso también significa que soy muy precaria, ¿no? Y no sé si conocéis a muchos periodistas, pero no acostumbra a salirnos el dinero por las orejas tampoco, ¿no? Y creo que esto es importante porque nos cuesta mucho llegar a final de mes y creo que la precariedad y la inestabilidad es una cuestión muy importante a la hora de entender cómo redactamos esas noticias y cómo informamos de la sociedad. No voy a decir que todos los periodistas seamos santos y seamos pobres diablos, sino que hay gente que hace mejor su trabajo y hay gente que lo hace peor, pero también creo que es importante decir que en los medios de comunicación se funcionan a través de una concatenación de relaciones de poder, que es la del redactor o redactora con su jefe, la del jefe con el director, la del director con el partido político, la del director con la publicidad y últimamente también la del redactor con la audiencia, ¿no? Con los clics. Todo eso genera una línea editorial y como podéis ver esa línea editorial pues, está muy influenciada por el dinero. Y todas estas relaciones de poder permean y llegan hasta el redactor, que al final pues los redactores somos personas que muchas veces queremos pagar facturas y poco más, ¿no? Algunos tenemos más compromiso que otros, pero el periodismo es una profesión muy vocacional, eso es cierto, pero que su mayor virtud, como la de cualquier otro trabajo, es esa, es la de pagar facturas. No hay que olvidar que es un trabajo al final, ¿no? Entonces, sabiendo esto, tenemos también que decir que los periodistas tenemos cierto margen de maniobra, es verdad, pero nuestro margen de maniobra se acaba cuando nuestro jefe dice que se acaba. Es decir, si algo se tiene que cubrir de una manera, podemos discutir hasta cierto punto. Y yo entiendo muchas veces que también muchos redactores y redactoras no quieran arriesgar su puesto de trabajo, porque al final, bueno, es como esa cita, ¿no? O ese dicho de que es muy difícil ser lícito, ser legítimo y seguir pagando el alquiler, ¿no? Entonces hay que entender un poco eso. Pero bueno, como decía, y me lanzaba el cable, que yo cuando era becaria en La Vanguardia pues tuve un problemón y tuve una entrada en el mundo del periodismo bastante por lo alto, ¿no? Porque, bueno, los que no os conozcáis La Vanguardia es un medio catalán bastante conservador. Es catalanista, pero no es independentista, de hecho es españolista y bastante monárquico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tiene una manera de cubrir las noticias que era bastante contraria a lo que una chica de 19 años, militante en colectivos anarquistas e independentistas podía considerar, ¿no? Pero bueno,
La cuestión, y quiero explicaros un poco cómo funciona, por ejemplo, este medio, que es bastante paradigmático de lo que pasa en Cataluña. El lector medio de La Vanguardia es el votante de Convergència. No sé si recordáis Convergència, ese partido de Jordi Pujol, corrupto, bueno, que hacia 2015 se convirtió en independentista. Entonces, ¿qué pasó? Que La Vanguardia implosionó por dentro. No entendía que su lector se hubiera vuelto independentista y no cuadraba nada con su línea de opinión, pero siguió la estela, y si su lector, que hace 20 años que lo tiene, se vuelve independentista, La Vanguardia se vuelve independentista, porque las ventas van por delante de la ideología. Y esto es una cosa que creo que es importante para entender qué se criminaliza y qué no se criminaliza desde los medios de comunicación. Porque, como decíamos antes, yo creo que los medios no criminalizan tanto por ideología, sino por dinero. Y entonces, creo que esto es importante también para entender algunos cambios de discurso que ha habido, por ejemplo, en la lucha feminista. Hace 10 años, en todos los medios de comunicación, las mujeres éramos unas histriónicas que cuando nos asesinaban era en el marco de violencia doméstica, pero ahora este discurso es muchísimo más difícil de dar. ¿Por qué? Porque la persona que lee, que compra, que paga, que vota, es una persona que ha entendido que el feminismo es un pacto de mínimos. Por lo tanto, es muchísimo más difícil criminalizar el feminismo porque se ha vuelto mainstream. Y es una cosa que pasa también últimamente con el ecologismo un poquito más, pero que bueno, que hay algunas luchas que todavía no están en ese escenario. Y aquí hay una teoría de las ciencias de la comunicación que se llama la teoría del sesgo de confirmación, que dice que las personas leemos y nos juntamos con aquellas personas y aquellos medios de comunicación que nos dicen lo que queremos oír y que nos dicen lo que ya sabemos de alguna manera, ¿no? Y aquí se aplica un poco el dicho este de Groucho Marx de que si no te gustan mis principios, tengo otros. Y esto es lo que hacen muchísimos medios de comunicación. Si el pozo de su lector cambia, ellos cambian. Y si su lector quiere criminalizar una protesta, ellos la criminalizarán. Entonces, ¿qué me pasó a mí en 2014 con un poco este background? Pues se dio la Operación Pandora. La Operación Pandora fue una operación de persecución a colectivos libertarios en Cataluña. Se detuvo a muchísimas personas, los Mossos detuvieron a muchísimas personas bajo órdenes de la Audiencia Nacional, persiguiendo lo que se llamaban grupos anarquistas coordinados, los GAC. Es un término que se hizo muy famoso en Cataluña, pero yo estaba conectada con el movimiento libertario y sabía perfectísimamente que los GACs no existían. O sea, era algo que alguien en un despacho se había inventado, pero eso no existía. Y simplemente se había usado para criminalizar a un montón de gente joven, que en centros sociales ocupados, que en centros comunitarios de barrio, estaban haciendo acción social. ¿Y cómo se les criminalizaba? Pues tildándolos de terroristas, básicamente. Entonces, yo intenté, pues porque era una niña muy tonta y muy naif, en ese momento pensé que podía cambiar el mundo desde La Vanguardia, no lo hice, y intenté pues, hacer una serie de reportajes, explicarle a la audiencia de La Vanguardia que aquello no era cierto, en Barcelona tenemos muchísima tradición anarquista, explicar esa tradición no surgió. Entonces, desde todo su paternalismo me dijeron, bueno, pues ya que estás tan interesada, ves a cubrir las protestas. Entonces, claro, a La Vanguardia le interesaba muchísimo vender la idea de que, o la noticia de que en las protestas por las detenciones de los anarquistas y las anarquistas habría disturbios, ¿no? También tengo que deciros que el lector medio de La Vanguardia pues, podría ser miembro del colectivo de amigos del contenedor porque les encantan los contenedores y cada vez que un contenedor sufre daños pues casi que montan un funeral de Estado porque aquello es maravilloso. Pero bueno, la cuestión es que a mí me enviaron allí y cada 2 minutos me preguntaban si había habido disturbios, si había habido contenedores quemados. Querían la foto, pero yo no se la daba porque no se la podía dar, realmente no se la podía dar. Y al día siguiente yo llego a redacción, yo fui informando por WhatsApp, es una cosa que pasa bastante, entonces el redactor que está en la redacción pues redacta una nota y te la firma. Yo esa noticia no la leí hasta el día siguiente que estaba publicada y vi que había una foto ilustrando esa noticia de un contenedor ardiendo en primer plano, que fue seguramente el único contenedor que ardió en aquella noche, pues ahí estaba, bien grande, y pusieron grandes disturbios con motivo de las protestas por la detención de los anarquistas terroristas. Claro, a mí me dio un ictus cuando leí aquello, porque ellos sabían que yo no era partidaria, yo no era contraria a tildar a esos anarquistas de terroristas, pero aún así se había usado el término en mi nombre. Y yo pues, me guardé ese recorte de prensa en una carpetita que tengo en mi casa con una nota en la que me recordaba que el periodismo era eso, que yo salía de la facultad con todas mis esperanzas, pero que el periodismo era eso.
y me prometí a mí misma que no me dejaría que me volviera a pasar. De momento no me ha vuelto a pasar, pero no está siendo fácil. O sea, yo, por ejemplo, durante el procés trabajé en un medio españolista y la batalla por recordar cada día que los presos políticos no eran políticos presos, sino presos políticos era dura. Pero ahí estamos, ¿no? Y creo que, volviendo a esto, los términos que usamos son muy interesantes a nivel mediático. O sea, terrorismo es un término muy interesante que se usa muy a la ligera, ¿no? Y que vamos reproduciendo las acusaciones que se dan desde los juzgados de manera muy acrítica. Hay un dicho que dice que los periodistas no tenemos que dar voz a la persona que dice que llueve y a la persona que dice que no llueve, sino que lo que tenemos que hacer es sacar la cabeza por la ventana y comprobar si llueve o no llueve. Pues esto creo que es un poco lo que tenemos que hacer cuando hablamos de terrorismo. Me da igual si un juez dice que unos chavales que han tirado pintura al Congreso en el marco de unas protestas ecologistas son terroristas. Me da igual que un juez diga que unos jóvenes de los CDR son terroristas porque han encontrado ollas en su casa con las que habrían producido bombas. La cuestión, no digo que los periodistas no tengamos que informar sobre eso, tenemos que hacerlo, tenemos que decir que un juez ha acusado de terrorismo a unas personas por esto, pero no tenemos que quedarnos ahí, porque si no es como si compráramos ese discurso. Lo que tenemos que hacer es explicar esa acusación, explicar qué se necesita para que se acuse de terrorismo a alguien, explicar qué comporta, ¿vale? Explicar también que al final explicar las protestas en el marco de las cuales esa persona ha sido acusada de terrorismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los CDRs, pues decir que ha habido un montón de causas por terrorismo, que ha habido un montón de causas por terrorismo que han sido cerradas por falta de pruebas, hablar con juristas, con expertos que nos digan si realmente esa acusación se sostiene o no se sostiene y luego pedirle a la audiencia, al lector o a la lectora, que extraiga sus propias conclusiones, porque muchas veces los periodistas pecamos de elitistas y de pensar que la audiencia es idiota. Pero es que si pensamos que la audiencia es idiota, la audiencia se informará como si fuera idiota. Y ahí es donde empiezan gran parte de nuestros problemas. Entonces, creo que nosotros los periodistas no tenemos que dar nuestra opinión por nada, porque somos unos resabidillos que sabemos poco de mucho y mucho de poco, ¿no? Al final. Y creo que nuestra profesión se basa en la capacidad de entender realidades complejas y explicarlas de manera que sea entendible. Y eso tenemos que hacerlo con el terrorismo, con el fascismo, ¿no? Y creo que, volviendo un poco al término, creo que terrorismo es un término que se usa demasiado a la ligera para criminalizar protestas. Y nos pasa como con el fascismo, ¿no? Si le vamos susurrando cada día al oído a la gente que algo es terrorismo, al final, cuando la gente va a pensar que toda la protesta, que todo lo que se subvierta un poco el orden, que toda aquella acción que busque cambios de una manera o de otra es terrorismo y por lo tanto es malo. Y claro, al final, terrorismo y fascismo son términos que son muy fuertes cuando los oímos, que nos remiten a cosas muy feas y muy dolorosas, pero los vamos banalizando y les vamos quitando el sentido. Y aquí es importante también, pues, pensar en otra, o mencionar otra teoría de las ciencias de la comunicación, que es la de la aguja hipodérmica, que es una teoría que dice que los grandes medios de comunicación vamos inyectando ideas en la mente y en la opinión pública de la gente que sin que nos demos cuenta se van quedando ahí. Entonces eso, si vamos diciendo terrorismo y fascismo a la ligera, pues al final es un pozo que se queda ahí y la gente va a criminalizar las protestas de manera sistemática, ¿no? Y me gustaría poneros un par de ejemplos de cómo los medios de comunicación hacen quiebros morales de una manera un poco injustificada a veces. Antes de explicaros, quiero poneros un poco en contexto de cómo somos en Cataluña, que es algo que siempre hago cuando salgo y explico un poco mi tierra, porque los catalanes no somos gente brava. O sea, lo de salir a la calle a protestar lo llevamos más bien regulinchi, o sea, no se nos da demasiado bien eso. Y bueno, por ejemplo, o sea, como las grandes protestas sociales que tuvimos en los últimos años, que fueron las protestas por la independencia, nos autodenominamos la revolució dels somriures, la revolución de las sonrisas, es decir, bueno, los lemas eran ni un paper a terra, ni un papel en el suelo, o sea que ese es el estilo de protesta que tenemos en mi casa, que es flojero, ¿no? Pero bueno, a veces se nos escapa un poco la rabia, sobre todo a los colectivos jóvenes, y pasan cosas, ¿no? La última, seguro que os la recordaréis, las detenciones que hubo en el marco de la detención de Pablo Hasél, el rapero. Claro, ahí se dio una semana de protestas
Y hubo disturbios, y ahí pues sí, ahí hubo contenedores quemados, hubo saqueos, hubo bancos pues que fueron quemados y bueno, pasaron cosas y los medios de comunicación informaban sobre esto diciendo tantos euros en gasto público, en reparación de mobiliario público en el marco de las protestas por Hasél, por la detención de Hasél, por Hasél, por Hasél. Íbamos repitiendo sistemáticamente por Hasél y ese por Hasél se acabó convirtiendo en un apellido que diferenciaba esas protestas de otras, pero ya no tenía sentido. Es decir, no se recordaba que aquellas protestas se habían dado en el marco de una lucha por la libertad de expresión y por la República. Pero eso, bueno, lo habíamos ido olvidando, simplemente se nos quedaba en la cabeza que eran jóvenes encapuchados que hacían cosas malas en la calle, pero no se recordaba por qué luchábamos. Y además en ese caso, fueron protestas que fueron muy poco después de que se levantaran las primeras restricciones por la pandemia, y se añadieron a esas protestas pues, jóvenes que en su gran mayoría estaban despolitizados, que eran de clase baja, muchos de origen migrante, y claro, ahí ya tuvimos el cóctel de poder adulto, aporofobia, clasismo, racismo, ¿no? Que nos decían que aquellos pues, simplemente eran jóvenes descarriados que pues, les gustaba armar jarana en la calle, y nadie nos explicaba por qué esos jóvenes tenían la necesidad de salir a la calle a vandalizar, según sus palabras, o por qué los jóvenes salían a la calle porque habían detenido a un rapero. Se pasó por alto totalmente aquello y simplemente pues, éramos pues, personas malas que hacíamos cosas malas. Hasta ahí todo normal, lo que se podría ver en los grandes medios de comunicación, pero luego pasan cosas. Pasan cosas como las que pasaron en 2019 cuando se dio el juicio a los líderes del Procés que pues, se enfrentaban a 14, 16 años de cárcel por poner urnas, ¿no? Claro, ¿qué pasó ahí? Se dieron una semana de protestas también, pero esas protestas ya no estaban tan criminalizadas, porque no se estaba encarcelando a un rapero, sino que se estaba encarcelando a un político conservador que era líder de opinión de todos aquellos lectores de La Vanguardia, que es un periódico conservador, catalanista y monárquico. Entonces, claro, ya no eran jóvenes descarriados haciendo cosas malas, se estaba encarcelando a políticos que luchaban por la justicia. Aquello era distinto, aunque la manera de protestar fuera la misma. Entonces, ¿qué pasó también? Que en las protestas ya no solo había gente joven, muy enfadada, encapuchados que iban vestidos de negro, no solo estaba el Black Rock, estaba también pues, gente que leía La Vanguardia, ¿no? en esas protestas. Y claro, la sociedad catalana implosionó bastante en ese momento. De hecho, hay una anécdota que la voy a contar muy rápido, pero es que me encanta. En gente que no se había manifestado jamás, a todo esto hay que recordar que esta gente lee medios conservadores. Salieron a la calle un día y hicieron una protesta pacífica, porque bueno, algunos no estaban de acuerdo en cómo se estaba protestando, pero hicieron una protesta pacífica y se sentaron en el suelo cortando la Diagonal con Gran Vía, que es un centro neurálgico de Barcelona, con velas. Hicieron una velada y claro, luego se acabó aquello, se fueron a su casa, no pasó nada, no se quemó nada, no hubo detenciones, todo correcto, pero ¿qué pasó? Que fue el mayor acto de resistencia y lo que mejor nos vino al resto de personas que nos estamos manifestando. ¿Por qué? Porque la cera de las velas cayó en el suelo, en el asfalto, y no sé si habéis tirado cera en un asfalto, pero es muy difícil de quitar y resbala muchísimo. Entonces hicieron el mayor acto de boicot que se ha hecho jamás en Barcelona en los últimos años, porque de hecho arreglar aquel pifostio costó más dinero que reponer los contenedores quemados, o sea, fue maravilloso. Pero bueno, cada uno con sus contradicciones se fueron a dormir de mejor o peor manera, no pasa nada. Pero bueno, lo que estaba contando es que los medios no sabían muy bien cómo tratar aquellos disturbios. ¿Por qué? Porque de repente el avi Pera y la tieta María estaban en esas manifestaciones. Y claro, estaban en esas manifestaciones y al día siguiente iban a desayunar leyendo La Vanguardia, un medio que sistemáticamente criminaliza las protestas. Y si a ellos no les gustaba lo que leían sobre lo que habían estado haciendo la noche anterior, se llevarían su suscripción al Ara, al Nació Digital, a VilaWeb o donde fuera. Entonces, claro, La Vanguardia tenía un papelón ahí, tenía que informar positivamente de esas protestas. ¿Y qué hizo? Pues los redactores conservadores de La Vanguardia se colgaron la Palestina al hombro durante 2 semanas y informaron de las protestas como realmente lo que son. Un grupo de personas contestatarias que se enfrentan al orden establecido, al poder judicial, al poder del Estado
y salen a la calle a reclamar derechos. Y eso es como se tendrían que haber informado siempre las protestas, pero se hizo en aquel momento muy concreto porque los que estaban en la calle eran sus lectores, eran los que les pagaban el sueldo. Aquello no duró mucho, porque como decía antes, los catalanes no somos gente constante en las calles y nos dimos cuenta de que para llegar a la independencia pues necesitábamos estar mucho en la calle, protestar mucho y quemar muchas cosas, así que mucha gente le dio pereza y se volvió a sus casas. Y la vanguardia respiró muy, muy aliviada. Pero claro, ahí vuelvo, y ya para acabar, vuelvo un poco al principio. La cuestión es que no se criminalizan las protestas tanto por ideología, sino por dinero. Porque al final, ¿cuál es la diferencia entre las protestas por Pablo Hasél y las protestas por los presos independentistas? Hay una cuestión capitalista aquí, que los que van a una manifestación tienen dinero para pagar una suscripción y los que van a otra no lo tienen. Entonces, aquí quien paga manda, es la premisa con la que quiero que nos quedemos. Y de nuevo el sesgo de confirmación, es decir, yo voy a explicar lo que mis lectores quieren que expliquen. Y si mis lectores ahora mismo son independentistas, seré independentista. Si ahora mismo salen a la calle a protestar, yo soy el Che Guevara. O sea, esto según sople el viento, ¿no? Y acabar ya con una idea, ¿no? Que al final, ¿qué tenemos que cambiar? Los periodistas tenemos que cambiar, tenemos que ser más constantes, tenemos que ser más conscientes, pero la audiencia también tiene que cambiar. La audiencia también tiene que ser consciente de que lo que leemos o la manera en que se comporta determina un poco lo que leemos, ¿no? Y aquí me remito a las palabras de una amiga muy sabia mía que me dice que para saber si una lucha tiene sentido tenemos que ver si es transversal. Y para mí esta lo es. Entonces creo que es un camino conjunto que tenemos que hacer desde los medios y desde la sociedad, que en solitario no lo podemos hacer. Así que me quedo un poco con esta reflexión y me callo ya porque creo que me estoy alargando. Y nada, sin más, es que recasco. Muchas gracias, Sandra. Respuesta clara a la pregunta que te lanzábamos al principio. Y se nos quedan cositas en el tintero que luego seguro que podremos abordar en el turno de preguntas. Ahora vamos ya con Carlos Artemio Castilla. Carlos, hola de nuevo. Carlos es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. En esta universidad también es profesor asociado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es integrante del Consejo de SOS Racismo Cataluña y responsable de investigación del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Me contabas que tu paso por la Cruz Roja Mexicana, cuando eras joven, casi niño, ¿no? Te permitió acercarte al derecho internacional humanitario y que este hecho marcó tu camino a partir de entonces. Tu camino y también tu cuerpo, porque en algún lugar que por fin he descubierto tiene tatuadas 3 palabras: justicia, equality y libertad. Adelante, Carlos. Egunon, Gustoy. Gracias por la invitación para estar aquí. A mí en ocasiones me cuesta un poco, como jurista, hablar de cómo cambiar las cosas o cómo generar estrategias, cuando justamente en muchos ámbitos es el derecho el que genera los bloqueos, el que genera o ha generado y perpetuado y construido las desigualdades, ¿no? Y esto no siempre es fácil. En el tema que nos ocupa esta mañana, quiero relatar un poco de cómo está la situación de los estándares internacionales respecto a personas defensoras de derechos humanos. Pero lo primero que quisiera señalar es que a mí me ha parecido paradójico, porque hablamos del derecho a defender derechos humanos desde hace 22 años, 23 años, con lo cual pareciera que antes no existía, ¿no?, ese derecho, o fuese una actividad no prohibida o una actividad que no estuviese justamente dentro de los marcos y márgenes legales autorizados de ejercer actividades. Y en realidad, bueno, se empezó a
usar esta idea, pues más bien porque quienes de una u otra forma defienden, trabajan por los derechos humanos, pues se encontraban en situaciones de mucha vulnerabilidad. Un primer punto que a mí siempre me parece interesante y que ahí a veces tenemos grandes debates inacabados, es que quién es defensora de derechos humanos, ¿no? Hay quienes señalan, ¿no? Desde el activismo, si no estás en la calle no defiendes. Quienes también trabajamos en la universidad, bueno, si es que si no escribes, si no reflexionas, tampoco estás transformando. Quien trabaja desde los órganos judiciales o de protección, no, es que si no se hiciera institucionalmente, no se hace. Ahí a veces tenemos esa primera gran batalla y que no logramos un acuerdo y ante eso, bueno, en las normas y en algunas parámetros internacionales, justamente se trata de decir, ¿no? Que cualquier persona o grupo de personas que promueve de alguna manera los derechos humanos debe ser considerada defensora de derechos humanos. Que lo importante es la actividad que haga, no el nombre que se le dé, no si está de forma institucionalizada o no si recibe por eso o no una prestación, un sueldo. De hecho, a mí me ha sorprendido a lo largo de muchos años, como decía ahora un poco en esta introducción, yo porque en mi pequeño pueblo no había muchas más actividades, caí en la Cruz Roja y ahí conocí el derecho internacional humanitario y vi todo lo que significaba y lo que se podía hacer. Me tocó estar en un momento en Chiapas, ¿no? En los diálogos de paz con el Comité Internacional de la Cruz Roja y vi unas cosas muy interesantes, pero también me generaron ciertas dudas, ¿no? de esa imparcialidad con la que trabaja el Comité Internacional de la Cruz Roja y que a veces desde según algunos ámbitos se cuestiona, ¿no? De por qué ser imparcial o porque a veces ser imparcial es colocarte del lado del opresor, ¿no? Y ahí, bueno, está reconocida esa parte. Pero en ese andar, en ese estar identificando o por qué era interesante, por qué estar ahí, pues te genera justamente algunas preguntas, ¿no? de quién vale o quién no vale, qué es o qué no es defender derechos humanos. Y ahí creo que debemos caer a que realmente debemos intentar verlo de todos los ángulos e intentar aportar en la medida de las posibilidades y también formas de ver de todos y todas. El problema es que como en todo, en prácticamente todo lo humano, y cuando hay una construcción jurídica, pues todo o mucho es opinable y ahí surgen algunos conflictos que no siempre son fáciles de llevar. En 1999 se aprueba por Naciones Unidas una declaración que reconoce oficialmente, no es un tratado, no obliga, pero genera guías y establece esta definición que ahora ven ahí de quién es o qué es el derecho a defender derechos humanos, ¿no? Y ahí, bueno, nos da unas primeras líneas de quién puede entrar en esa gran categoría. Los últimos desarrollos no están ahí, digamos, en esa definición no está, pero en algunos últimos criterios de órganos internacionales ya están incluyendo también a jueces como parte de defensores de derechos humanos, ¿no? Con lo cual también, pues a veces ahí entramos nuevamente en un conflicto cuando sabemos que hay sentencias, ¿no? que hay interpretaciones judiciales que no necesariamente son protectoras de derechos humanos. Pero bueno, va evolucionando y es derecho. Por eso les decía, a veces hablar desde el mundo jurídico no siempre es lo más fácil. Para reconocer
estos derechos o este derecho a defender derechos humanos en casi todas las regiones del mundo. Ha habido avances, ha habido aportaciones. Antes de esta Declaración de Naciones Unidas, que es la más famosa, ya estaba unos meses antes en América Latina. Digo América Latina porque aunque es América como continente, en general estas normas de derechos humanos se aplican y se desarrollan más del río Bravo para abajo, no ocupan o no involucran casi nunca hacia el río Bravo, hacia el norte, y a veces tampoco al Caribe, pero bueno, está una primera resolución sobre derechos humanos, defensores de derechos humanos en las Américas. Después tenemos esta norma internacional de Naciones Unidas en la que ya va haciéndose un aporte más concreto y es la más famosa, con la que más se trabaja en la actualidad. Después de esto tenemos en el Consejo de Europa, porque también en Europa ha llamado la atención la necesidad de proteger a las personas que defienden derechos humanos o trabajan derechos humanos. Hay una declaración del Comité de Ministros, la Unión Europea, es decir, el club reducido de 27, también se ha interesado y ha emitido unas directrices de cómo por qué debe reconocerse el trabajo en favor de los derechos humanos. Y en África también hay una resolución sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque de igual manera parecería que resulta necesario, ¿no? O ha resultado necesario en todas las regiones o casi todas las regiones del mundo insistir en que desarrollar estas actividades de defensa de derechos humanos es una actividad lícita. Y para mí, como decía desde antes, si se tiene que hacer ese reconocimiento es que de cierta manera ya antes se estaba cuestionando hacer ese trabajo, ¿no? Si hay la necesidad de salir y reconocer oficialmente que es una actividad útil para la sociedad, que es una actividad necesaria para la sociedad, pues ya sin duda está claro el mensaje que si no se hacía de esa manera, pues ya te estaban marcando, te estaban señalando de alguna manera. Y todas estas normas, todas insisten, bueno, ahí menciono algunas directrices nacionales que han reconocido también este derecho a defender derechos humanos, y hablo como nacionales como todo un país, porque aquí en España hay regiones donde se empiezan a hacer desarrollos específicos, pero como país en la totalidad están estas directrices nacionales. Y en general todas estas normas que existen van creando órganos que ayudan a vigilar o monitorearlas, ¿no? Todas van teniendo a alguien que se encargue de velar porque efectivamente se apliquen esas normas. En el sistema interamericano se cuenta con una relatoría sobre defensores y defensoras de derechos humanos. En Naciones Unidas, que también es uno de los mecanismos más conocidos, está una relatoría especial, ahora actualmente una relatora. En la Corte Africana de Derechos Humanos también hay una relatoría especial sobre defensores de derechos humanos. En la Unión Europea existe un mecanismo de defensoras que es uno al que se acude y con el que se trabaja bastante en España, en Europa, para intentar justo dar la posibilidad de que personas defensoras de otras regiones del mundo tengan protección o estén al menos resguardadas algún tiempo en Europa. Y también la OCDE tiene una oficina de instituciones democráticas para los derechos humanos. Es decir, se ha ido avanzando en reconocer que era una actividad que no puede ser denigrada. Después se han creado órganos o designado a personas específicas para vigilar, y lo paradójico es que bueno, se va haciendo todo eso y todos los órganos van haciendo ciertos avances.
En Latinoamérica, al ser una de las regiones donde más personas mueren, bueno, no mueren, son asesinadas, ya que Sandra decía de los términos, ¿no? Correctos, son asesinadas por trabajar en la defensa de los derechos humanos. Bueno, hay varios casos que ha analizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora no les cuento cada una de esas historias, pero todas tienen un sinfín de situaciones que son dignas de mostrar. Hay más de 10 casos ante el Tribunal Interamericano que destacan porque es importante la labor y cómo se han vulnerado los derechos. Y prácticamente todas van a reiterar o a poner en énfasis que lo importante, ¿no? Para hablar de defensa de derechos humanos es que se intente buscar o se intente proteger, garantizar derechos humanos o un derecho humano cualquiera. Puede ser de los 27 de la Declaración Universal, puede ser cualquiera reconocido en cualquier otra norma internacional. Si una persona quiere defender el derecho a la propiedad, que también es un derecho humano, pues seguramente habrá quien no nos guste, pero es un derecho humano y si lo busca defender, entra en esa categoría, ¿no? Evidentemente cualquier otro de los derechos entran a proteger, pero pongo este de ejemplo porque también en ocasiones hay quienes queremos ir, ¿no? Dando credenciales de quién sí puede defender, quién no, y qué derechos sí se vale defender y qué derechos no se vale defender. A veces también es complicado porque evidentemente hay derechos que no todos y todas podemos ejercer, hay derechos que parecen más privilegios porque solo los tienen y los ejercen algunas personas, y de ahí también a veces el cuestionamiento, ¿no? A realmente decir si esa lucha es necesaria en un determinado lugar. Pero en principio, si se busca defender un derecho humano, cualquiera que estos sean y esté reconocido como tal, pues es una persona que está en ese ámbito. Y todas también, prácticamente todas esas normas que les he señalado y prácticamente todos los órganos que van haciendo sus interpretaciones, todos insisten en la parte relacionada con evitar la criminalización, la estigmatización, la obstaculización del trabajo, el evitar represalias. Todas giran alrededor de esta idea. Lo lamentable es que aunque todas las normas insisten en eso, aunque todos los órganos también ponen mucho énfasis en eso, la realidad muestra que no hay avances, que se siguen señalando a personas defensoras, que se siguen señalando a quienes trabajan prácticamente desde cualquier ámbito, y evidentemente quienes están en las calles, quienes están directamente en los espacios públicos, son quienes suelen ser más señaladas, más criminalizadas, más estigmatizadas. Quienes en algunos momentos trabajamos en otros ámbitos más lejanos de la calle, solemos tener menos señalamiento, menos indicación de que estás haciendo algo correcto o incorrecto, aunque también a veces no se conoce o no se sabe, pero puede ser que un trabajo no te lo publiquen o simplemente te digan, no me gusta que digas que es asesinato, mejor pon muertes causadas por alguna otra razón, ¿no? Esos tipos de censura que a veces también se dan y que a veces también se olvidan o se minimizan, ¿no? Todas las normas, todos los dispositivos legales que existen hacen bastante énfasis en esta parte de la amenaza, la represalia. Todos van en ese camino. Y en este ir y venir de normas, bueno, en el ámbito internacional o en la esfera internacional ya se ha identificado de manera muy clara algunas circunstancias o algunas conductas que son las que claramente están criminalizando a todas las personas en el mundo. Estas
principales formas de criminalizar surgen también desde el derecho. Desde el derecho intentamos reconocer la actividad, pero desde el derecho también se hacen muchas de estas construcciones de represalia. Algunas se dan, y ahora con lo que decía Sandra, ¿no? Por pronunciamientos de funcionarios públicos, ¿no? Sea en medios, sea en espacios públicos. Esa es una de las constantes, una de las primeras formas de ir generando estereotipos, prejuicios, criminalizando a las personas, los pronunciamientos públicos por parte de funcionarios. Algo que se conoce, por desgracia, también muy bien, la tipificación del discurso, algún tipo de protesta, la manifestación, todo esto que en el caso concreto de España sentimos de manera directa con la llamada ley Mordaza, ¿no? Con la ley de seguridad ciudadana, que aunque ahora está pretendidamente en reforma, la reforma tampoco es que va a hacer una gran transformación, pues por medio, ahí no es penal, pero también es administrativo, pero seguimos teniendo, ¿no? En el Código Penal español delitos de difamación, ¿no? Injurias a la corona, todo este tipo de tipos penales que, como son tan amplios, tan vagos, tan generales, pues cabe, ¿no? Se pueden rellenar de lo que haga falta, y ahí da lugar para criminalizar o para señalar a quien se quiera. También en muchos casos fiscalías que abren investigaciones simplemente por intentar cumplir con un determinado supuesto fin, ¿no? De protección de instituciones, pero que en realidad a veces no prosperarán, pero con el simple hecho de abrir investigaciones ya es suficiente para estar. O lo que ya decía también Sandra, ¿no? El hecho de vincular con terrorismo, vincular con delincuencia organizada, vincular con delitos o situaciones que en general la sociedad califica como los más despreciables, los más poco admisibles en una sociedad, se señalan de esa manera, y con eso pues necesariamente se genera. Y de manera muy concreta, bueno, derechos específicos o defensa de derechos específicos se ha dado mucho, ¿no? En todo lo que tiene que ver con derechos sexuales reproductivos, migración, medio ambiente. Se dan detenciones ilegales o arbitrarias para también intentar señalar a las personas. Estas son algunas de las conductas que se han identificado en el ámbito internacional. Para ir cerrando, simplemente les digo que un primer aspecto que me gustaría señalar, y por lo cual creo que es cierto que no debemos ir dando sentirnos legítimos o legítimas de ir dando credencial de quién es y no defensor o defensora de derechos humanos. Muchas personas, por las circunstancias de vida, entramos en un tema, nos gusta y estamos ahí permanentemente, pero también es cierto que muchas personas se convierten en defensoras de derechos humanos a partir del momento en el que sufren una violación de derechos humanos. Muchas personas, antes de sufrir una violación de derechos humanos, posiblemente no salen ni a la calle, no están ni de manera cercana en una actividad. Y por eso mismo es importante no desprestigiar a estas personas ni su trabajo. Es cierto, podemos decir, vaya, hasta que te pasa, sales. Bueno, pues qué bueno que salió y que se sume a esa lucha. Es importante que todas las personas, en el momento que sea, que tienen conciencia de que los derechos, aunque están reconocidos, muchas veces hay que trabajar por ellos, es bueno que se sumen a ese trabajo de defensa, de protección y promoción de los derechos humanos. También es necesario tener muy presente que el derecho es simplemente una parte que puede ser útil, pero que tengamos cuidado, porque el derecho puede ayudar, puede reconocer, pero tengamos cuidado quién pone los últimos puntos, comas y frases de las normas que regulan y reconocen o protegen derechos humanos, porque históricamente se nos han dado como concesiones algunos ámbitos, pero los puntos y comas los siguen poniendo o los siguen
estableciendo quienes históricamente también han tenido los privilegios, el poder y por tanto deciden hasta dónde llega el derecho. Simplemente, nuevamente, bueno, Escarcasco por la invitación, por tener esta oportunidad aquí. Ojalá podamos seguir trabajando desde cualquier ámbito en los derechos humanos. Ojalá no tengan que morir más personas por defender los derechos humanos. Y si tienen interés en las últimas novedades o lo último que vendrá desde Naciones Unidas, les comento que la Relatoría está trabajando en un informe sobre defensoras de personas migrantes. Es lo último que publicará en próximas fechas, y esto justo lo llamo especialmente la atención hoy, que tampoco quiero omitir y olvidar lo que ocurrió en Melilla, porque seguramente si vemos lo grave que es la situación de estos asesinatos de estas personas en las vallas, pero también pensemos en estas personas que se están arriesgando a difundir e intentar defender los derechos humanos de estas personas en Marruecos, pero también de este lado. Y hago ese vínculo para que tengamos especial atención en este momento en esa situación y las personas defensoras que están trabajando por las personas migrantes en esta situación. Eskerrik asko. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar rápidamente a Paula, que espero que pueda incorporarse después de las dificultades que ha tenido. Y sí, aquí está. Muchas gracias, Paula, por incorporarte a esta jornada. Si no me equivoco, son las 2 de la madrugada en Guatemala, ¿verdad? Sí. Así es, buenos días. Buenos días acá, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien, Paula. Te presento brevemente para que comiences tu intervención. Muchas gracias por las horas y esperamos que el sueño no pueda contigo durante este ratito. Paula es abogada y es la directora de Mujeres Transformando el Mundo, una organización conocida por su utilización del litigio estratégico como herramienta para enfrentar la violencia contra las mujeres en Guatemala. Paula, junto con el equipo de Mujeres Transformando el Mundo, lideró una estrategia conocida, la estrategia legal en el caso Sepur Zarco, de la que se siente Paula especialmente orgullosa y que finalizó con una histórica sentencia condenatoria en la que se reconoció la utilización de forma generalizada, masiva y sistemática de la violencia sexual y de la esclavitud sexual y doméstica contra las mujeres como un arma de guerra. Paula, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en principio, perdón por los inconvenientes en cuanto a la conexión, pero agradezco estar todavía en tiempo. De igual manera, estoy bastante afónica. Les pido disculpas. Creo que tengo COVID, pero estoy bien, estoy estable. Pero eso me ha afectado bastante la garganta. Pero bueno, iniciando con mi exposición, quisiera que nos focalizáramos en el país de Guatemala hace 10 años. Prácticamente inicia un periodo bastante interesante de movilización social a partir del gobierno del señor Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, esto aproximadamente en los años 2015. En este periodo se cuenta en Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, una institución que marca la lucha, un periodo interesante de lucha en el país por erradicar la corrupción desde las instituciones de gobierno. Esa corrupción que tanto daño ha hecho a nuestros países centroamericanos y el apoyo social, el interés del movimiento de derechos humanos y el movimiento social en general
es de respaldo total a esta comisión. De esa cuenta, cuando empezamos a conocer pues interesantes procesos que llevaban incluso pues a varios funcionarios anteriores, pero inclusive a funcionarios quienes se encontraban en el ejercicio de su función en ese periodo. De tal manera que alcanza al presidente y a la vicepresidenta del país, quien en ese momento deja el cargo e inician a ser investigados por crímenes cometidos durante su gestión en el gobierno. Se dan en Guatemala pues diferentes manifestaciones de apoyo, de visibilizar esta corrupción, y se inician manifestaciones en las plazas a partir de exigir a la comisión la investigación y erradicación de esas estructuras históricas en el país. Lamentablemente, estos grupos se reorganizan y nuevamente, pues esos procesos legales que iniciaron hace 10 años continúan en este momento en investigación. Lamentablemente, luego de varias estrategias, esta Comisión de Naciones Unidas tiene que salir de Guatemala. Pues, al final de cuentas, es desconocido ese convenio de cooperación con Naciones Unidas, alegando autonomía del país y la soberanía nacional. Eso nos lleva a una situación y a un periodo en estos últimos 2 gobiernos de reagrupar y reagrupar a estos grupos de corrupción nuevamente, pero de igual manera a generar las estrategias jurídicas, legales y políticas que respondan a sostener esta situación en el país, estos grupos en el poder permanentemente. Y de esa cuenta, el ejercicio de defensa de los derechos humanos, pues se ha visto con mayor intensidad criminalizado, y tenemos pues actualmente fiscales del Ministerio Público que integraban esta Fiscalía contra la Corrupción, que en Guatemala le llamamos FECI, una fiscalía que fue creada precisamente para trabajar con esta comisión. Hoy estos fiscales o se encuentran justamente en el País Vasco o en otros países buscando la posibilidad de un asilo, y si no, pues se encuentran enfrentando a la justicia guatemalteca por delitos como abuso de autoridad o incumplimiento de deberes, entre otros. Realmente la situación de las y los defensores de derechos humanos se encuentra en una situación muy delicada en nuestro país. ¿Dónde inicia pues este movimiento o la defensa de los derechos humanos? O de igual manera, bueno, también a partir de la defensa del territorio y de los recursos naturales por el convenio que de igual manera se da con las transnacionales, como son los monocultivos de la palma de azúcar, las hidroeléctricas, que violentan pues la autonomía de los pueblos en la libre decisión o consulta para colocar estos proyectos que generan pues una afectación muy fuerte en la vida comunitaria. Tomemos en cuenta que en Guatemala pues persisten pueblos mayas con mayor prevalencia en el interior de la República. De igual manera, las organizaciones que históricamente defendemos los derechos humanos de las mujeres, hemos visto cerrar esos espacios y reducir a través de toda una estrategia de agenda legislativa regresiva.
como una ley, una iniciativa de ley que le llamamos 5272, que promueve la familia tradicional, la familia heterosexual, y criminaliza cualquier otro tipo de familia. Y merma o disminuye la posibilidad de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras como organización impulsamos con la diputada Sandra Morán en el periodo de gobierno anterior una iniciativa de ley para defender, abrir la posibilidad de interrumpir el embarazo por violencia sexual. En nuestro país, 80,000 niñas entre 10 y 19 años cada año enfrentan una maternidad forzada. La ley indica que toda menor de 14 años siempre va a ser violencia sexual. Y nos preocupa muchísimo que el Estado no tiene mecanismos de respuesta para enfrentar y erradicar la violencia sexual, y mucho menos pues para enfrentar una maternidad forzada. Es esa niña la que enfrenta en su propia condición las secuelas de la violencia sexual. Nosotras, a través del acompañamiento de casos de manera integral, buscamos no solo el acceso a la justicia, sino también la restitución de los derechos a partir de esquemas de reparación transformadora que obligue al Estado a restituir, a hacerse cargo, a responder por esa situación. En Guatemala, más del 40% de los niños menores de 5 años viven en desnutrición crónica. Y últimamente el presidente ha vetado el informe que da cuenta de los avances o no de los indicadores de desarrollo, de los indicadores del informe de Naciones Unidas, que pues no, siempre ha sido Naciones Unidas, que hace una revisión en el marco de los compromisos adquiridos por el país a través de procesos internacionales, y este año ha sido censurado la entrega de este informe. Así que no tenemos datos recientes, pero podemos suponer que el presidente ha vetado este informe porque prácticamente en vez de aumentar el índice de desarrollo humano, en Guatemala se ha disminuido considerablemente. Nosotras lo vemos en el diario accionar desde nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos de las mujeres. Yo quisiera pues mencionar con mucho énfasis esta agenda, este riesgo que la agenda legislativa pueda cambiar o pueda de alguna manera generar legalmente un periodo, un espacio, un periodo de tiempo de criminalización con mayor insistencia en por defender derechos. Realmente estamos siendo criminalizadas también por una mal llamada ideología de género que fomenta el conservadurismo, y ha habido todo un contubernio entre las iglesias evangélicas cristianas del país con el gobierno en turno. Y esto se ha dado en los últimos 3 periodos. Y prácticamente vemos que las iglesias han permitido, sostenido, consentido la corrupción, porque esto les ha generado mecanismos de mayor amplitud para establecer un sistema social más conservador, criminalizando la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, de alguna manera criminalizando cualquier otra familia o la identidad, el respeto a la diversidad sexual, y generar toda una estrategia legal que sostenga estas condiciones, cerrándonos espacios de participación. Y bueno, para ejemplificar un poco más, se han dado reformas a la ley de ONGs que
da cuenta o posibilidad a los gobiernos de generar mecanismos para clausurar las organizaciones sociales. Lo hemos visto ya en Nicaragua, de alguna manera, que se han cerrado más de 50 organizaciones sociales, pero también universidades del país, generando esa cooptación hasta del pensamiento, ya no solo de la acción, sino de lo que pensamos y de las carreras universitarias, o sea, de esa posibilidad de vivir en democracia y de tener un espacio, un ámbito más amplio desde el movimiento social. Sin embargo, pues hay una oportunidad de cambio. En el próximo año estamos en elecciones y tenemos la posibilidad de buscar esos mecanismos de regresar nuevamente a un espacio más democrático y más equitativo para las y los guatemaltecos. Yo lo dejaría por acá y de igual manera en las preguntas podemos ampliar los temas. Muchas gracias. Gracias, Paula, por el esfuerzo para participar en estas horas para ti. Bueno, queda claro como que la criminalización, ¿no?, se ejerce desde distintos ámbitos, el periodístico, el judicial, el político, se ejerce de forma coordinada y que de forma coordinada tiene que darse la respuesta para superar esta criminalización. Vamos a empezar, tenemos un ratito, hasta las 11 para un turno de preguntas. Muchas gracias a las tres por vuestras intervenciones y seguimos. Si hay alguna pregunta ya por aquí. Y si no, voy iniciando. Sandra, tú nos has hablado al principio del papel que juegan los medios de comunicación como agentes activos que criminalizan, ¿no? Pero al revés también puede darse la circunstancia. Periodistas que jugáis un papel más crítico, que jugáis un papel fiscalizador, pues al revés podéis sufrir también, podéis ser objeto de criminalización, ¿no? Tenemos casos recientes, ¿no?, en los que ha ocurrido, y tú misma, en tu trabajo de investigación en México, pues sí sufriste de alguna forma algún tipo de amenazas, ¿no?, durante tu tiempo allí. Si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, ahora cuando escuchaba a Carlos lo pensaba, ¿no? ¿Quién es defensor de derechos humanos, ¿no?, al final? Y bueno, desde la Taula Parmèxic, que es una organización de defensa de los derechos humanos y la paz en México, uno de los programas que tenemos es el de acoger a periodistas y comunicadores que han sido amenazados y amenazadas por el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y tuvimos ese debate también, ¿no?, de decir, ostras, es que para nosotras son defensoras de derechos humanos, y tuvimos que rebuscar un poco en la normativa, ¿no?, y en los decretos para poder justificarlo de alguna manera, ¿no? Pero para nosotros sí que un periodista, siempre y cuando ejerza una labor fiscalizadora y dé voz a quien tiene que darla y sea crítico o crítica, pues por supuesto es defensor de los derechos humanos, y eso da lugar a muchas criminalizaciones, ¿no? Ahora estaba pensando, por ejemplo, en Marcela Turati, ¿no?, que es una periodista mexicana. Ella fue espiada con Pegasus y fue acusada de organización criminal, de hecho, para justificar ese espionaje al que había sido sometida. O sea, cosas que son muy locas en algunos países como México, que es el que yo más conozco, ¿no? Y muchísimas veces nos encontramos con amenazas de muerte, o la autocensura, que también es una cuestión muy que nos cargamos mucho, que puede darse en cualquier lugar del mundo, ¿no? El hecho de me voy a callar por lo que pudiera pasar, ¿no? Y eso pues a mí me pasó en México, ¿no? No me pasó tanto la parte de la autocensura, porque yo sabía que estaba escribiendo para medios españoles, ¿no? Pero al final nosotros estuvimos investigando pues esos negocios fraudulentos de Florentino Pérez a través de la empresa ACS en México, y estuvimos pues en diversos estados. Y bueno, una cosa que sucedió que para mis compañeras, que yo iba con periodistas mexicanas, pues era más o menos normal,
que nos sacaron un arma de fuego, no por estar reporteando en un lugar donde se estaban haciendo vertidos tóxicos, ¿no? en una mina. Y claro, y el hecho también de que ellas se sintieran más seguras porque yo estaba ahí, porque yo al final no dejaba de tener un DNI y un pasaporte europeo, y que eso a ellas les protegía, ¿no? De alguna manera, porque bueno, si ellos o ellas estuvieran trabajando solas, la amenaza podría haberse saldado de otra manera muy distinta, ¿no? Pero bueno, básicamente que el periodismo es una herramienta que es muy potente, ¿no? para dar impulso y para dar veracidad y para dar alas a ciertas luchas, ¿no? Igual que se las puede quitar, también se las puede dar, ¿no? Y creo que es importante también reconocer el papel de aquellos compañeros y compañeras que trabajan en lugares donde es muy difícil trabajar y aún así salen a la calle y aún así pues, se arriesgan, ponen el cuerpo, ¿no? para dar voz a esas luchas, y creo que sin ellos y ellas el silencio mediático que habría en algunos países del mundo, en algunas zonas, sería catastrófico, ¿no? Y yo no me lo puedo ni imaginar, la verdad. Muy bien, gracias, Sandra. Carlos, nos has hablado de las figuras de relatorías, ¿no? Por ejemplo, la relatora especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras. Quizás podríamos profundizar un poco en este tema, ver hasta qué punto pueden ser como herramientas válidas con las que podemos generar alianzas, ¿no? en la lucha para defender a quienes a proteger a quienes están defendiendo los derechos humanos. Sí, bueno, yo creo en estos ámbitos, esos espacios internacionales, tenerlos como una opción, como una vía. Hemos construido un poco la idea para internacionalizar la vergüenza, ¿no? Para dar a conocer situaciones que a veces si no hacemos o no intentamos llegar a estos focos internacionales, a nivel nacional no resuena, ¿no? Esta es una opción que siempre yo invito a explorar, invito a conocer, ¿no? En el caso concreto, bueno, en África está esta relatoría, en América Latina está una relatoría también, ¿no? Más cercana a la región, en Europa con este mecanismo y las directrices que hay para intentar apoyar, y sobre todo la de Naciones Unidas, que tiene esa posibilidad de llegar a cualquier parte, ¿no? del mundo. Entonces es una opción para intentar esto, que se conozcan a nivel más internacional. Y les pongo un ejemplo concreto y sirve de publicidad. El próximo jueves estamos en Ginebra haciendo un evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos para dar a conocer justo las intervenciones por Pegasus a una organización social en concreto en Cataluña, pero también lo que ha ocurrido ya desde 2017 en México con periodistas, con defensoras de derechos humanos y que no han avanzado las investigaciones. Entonces, una manera de recordarle a la comunidad internacional que esto está pasando, ¿no? Que estas nuevas maneras ahora ya no son simples intervenciones o escuchas telefónicas a defensoras, organizaciones, periodistas, sino ahora te infecto el teléfono con un aplicativo que ni siquiera te das cuenta y está ocurriendo. Entonces, en esta sesión del próximo jueves estamos intentando que el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también los países o estados que tengan algún mínimo de compromiso, pues pongan atención que este tipo de intervenciones o este tipo de afectaciones tocan la democracia, ¿no? Tocan los derechos humanos, tocan a la sociedad civil y por tanto afectan de manera directa varios derechos. Entonces es una manera de dar, de poner, intentar que esto que a veces parece aislado, ver que hay puntos más comunes en otras partes y sumar luchas, sumar esfuerzos, ¿no? Porque al final, ahora también ya se decía, ¿no? Lo que ha ocurrido en Guatemala, lo que ha ocurrido en México, lo que ocurre en cualquier otra parte del mundo, solo sumando voces, sumando fuerzas, intentando poner ojos ahí,
es una de las esperanzas, uno de los espacios que quedan para que uno no quede en olvido y dos, se conozca y al menos ya en estos casos a veces contener esa memoria para evitar o intentar que se eviten reproducir y sobre todo para que se conozca a quienes están haciendo esos actos en contra de la defensa de los derechos humanos, pues ya es un paso interesante o importante para seguir en este trabajo. Gracias, Carlos. Sí, hay una pregunta por ahí, 2 preguntas. Sí, hola, buenos días. Me estoy preguntando hasta dónde llega la capacidad punitiva, sancionadora del sistema de protección de derechos humanos. Creo que es evidente, por lo que acaba de decir Carlos, que denunciar en ese sistema permite escalar la difusión y la denuncia. Pero a la vista, por ejemplo, de lo que está ocurriendo desde hace 4 años en Nicaragua y de la intervención de todas y cada una de las instancias, no solo del sistema de protección de derechos humanos, empezando por la CIDH, etcétera, ¿no?, sino también de Naciones Unidas, las denuncias son cada vez más duras y cada vez más estamos profundamente preocupados, pero no parece mover ni en un sentido político ni en un sentido punitivo jurídico a los estados o a esas mismas organizaciones internacionales. Entonces, me pregunto por hasta dónde llega la capacidad sancionadora del sistema de protección de derechos humanos y hasta dónde no estamos alimentando demasiadas expectativas sobre su capacidad para resolver problemas. Sí, yo coincido totalmente. En este caso, Nicaragua es uno de los últimos más evidentes, ¿no? Está presente Comisión Interamericana, están presentes relatores, están presentes, hay una observación constante de lo que está ocurriendo. Yo por eso un poco lo decía desde el inicio, no para quitarme la pregunta ahora, pero que esa es la parte complicada a veces desde el derecho y desde lo institucional de intentar generar la esperanza. ¿Por qué? Porque efectivamente estos mecanismos internacionales como los nacionales dependen de la voluntad política y por desgracia en el caso concreto de Nicaragua, la propia Organización de Estados Americanos no ha tenido una voluntad política plena para realmente intentar hacer algo en lo que está ocurriendo en Nicaragua, ¿no? Esto pasa o ha sobrepasado de un ámbito de derechos para entrar en un ámbito de mayor ejercicio político de la propia organización y en eso ha fallado la propia organización. Una organización que también no podemos olvidarlo, ¿no? Tiene su sede en Washington, a casi 2-3 calles de la Casa Blanca, y que evidentemente eso influye en cómo se maneja una situación en Centroamérica, ¿no? Qué importancia o no importancia se le da. Entonces, desgraciadamente, aquí está esa parte de trasfondo que por desgracia lo vemos en eso y lo vemos en otro tipo de circunstancias o situaciones de política internacional y de conflictos o elementos que están ahí de fondo. Yo lo único que sí creo y como una herramienta siempre útil, si no hubiese ido la Comisión Interamericana, si no hubiese ido algunos relatores que han podido acceder a Nicaragua, hoy tendríamos sembrada la duda, ¿no?, a veces por algunos medios, si la información de la sociedad civil nicaragüense es verdad o no, porque eso también se construye, ¿no?, intentar destruir. Al menos ahora, por desgracia, por poco que parezca, pero tenemos un relato de unos organismos que van, investigan, documentan y se tiene esa herramienta, esa información que al menos te da
certeza o por lo menos ayuda a luchar contra esa desinformación que busca desprestigiar y dañar el trabajo que hace la sociedad civil en Nicaragua, ¿no? Creo que al menos eso es lo poco que yo podría rescatar, el que se conozca internacionalmente que hay algo que efectivamente está pasando y no es un invento para intentar derrocar al poder, ¿no? Eso ya es algo, por desgracia, y también no decirlo, algo en esto que puede ser útil. Hola, mi pregunta va para las juristas, ¿no? Tanto Carlos como la compañera de Guatemala, y tiene que ver con el primer derecho, vamos, ¿no? Derecho humano al acceso a la justicia, ¿no? De los defensores y defensoras en sus propios territorios. Desde nuestra experiencia, yo vengo de Paz y Solidaridad, los compañeros y compañeras que acompañamos, sobre todo pues, Centroamérica, también Ecuador, en muchos casos las denuncias mueren, desaparecen porque no funciona el sistema, ¿no? Ni siquiera tienen noticia que fue de sus denuncias de vulneración de cualquiera de los derechos humanos que se les conculcan, ¿no? Entonces, no sé qué estrategias desde el conocimiento y desde la experiencia, ¿no? de ustedes se podrían establecer o podríamos compartir para hacer que esos sistemas arranquen, ¿no? No sé si todo depende de la voluntad política, porque todo empieza en una denuncia, ¿no? delante de un juzgado o delante de una policía, que no va a ningún lado, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias. Adelante, Paula, por favor, si puedes responder a Sonia. Sí, claro. Bueno, y quiero también referirme un poco a lo que estaban comentando. Yo creo que tenemos un reto muy importante y es un buen momento para pensarlo porque, por ejemplo, si Naciones Unidas establece una comisión contra la impunidad en un contexto como Guatemala, que fueron analizando por 10 años, por lo menos, cómo se encontraba ese entramado de corrupción dentro del poder mismo, o sea, dentro de la institucionalidad, los partidos políticos, quienes hacían gobierno en ese momento, porque no está, digamos que Guatemala, el espejo es Nicaragua, hacia ahí ya vamos. Y luego estos grupos, pues, alegan ante Naciones Unidas la soberanía y Naciones Unidas da un paso atrás en ese acompañamiento, respuesta que las y los defensores de derechos humanos esperamos, justamente al colocar una denuncia de criminalización. Si tuvimos, por ejemplo, una CICIG, yo me pregunto hoy, ¿cuál fue ese plan de contención? ¿Cómo cuidar a quienes trabajaron en esa comisión, no solo internacionales, porque ellos regresaron a su país, pero las y los guatemaltecos que fueron parte de esa comisión, hoy o están bajo un proceso de asilo fuera de Guatemala o están en la cárcel enfrentando un proceso legal, utilizando los mecanismos formales para criminalizarlos. Y que un relator, por ejemplo, a través de esos compromisos internacionales, Guatemala tiene el mecanismo contra la tortura, tenemos 5 comisionados contra la tortura y ni un solo caso a nivel nacional que se juzgue a los gobiernos por tortura. Pero este comisionado, uno de esos 5, se querella en el proceso legal en contra de la fiscal que está siendo criminalizada. O sea, estamos utilizando los sistemas oficiales, legales, para criminalizar. Pero lo preocupante es que estos organismos internacionales están dando un paso atrás y nos están dejando solas y solos enfrentando esto. Yo creo que tendríamos que discutir los mecanismos que hemos venido utilizando
La solicitud de medidas cautelares, que es el mecanismo inmediato, no llega, no regresa, no logramos esas medidas cautelares. En principio, que se otorguen con prontitud y posteriormente que eso genere alguna protección para el defensor o la defensora de derechos humanos. Estoy hablando de fiscales del Ministerio Público en relación a la CICIG, pero hay en Guatemala una infinidad de defensoras y defensores que están enfrentando procesos. María Choc, en esta semana probablemente se dicta la sentencia en su proceso, y así han habido personas que han guardado prisión 3, 4 años y luego desestiman los casos porque no existen en realidad. Me preocupa que nos dejen solas y solos. Me preocupa el avance que ha tenido Nicaragua porque es nuestro espejo. Hacia allá vamos. En el ordenamiento jurídico, una ley de ONGs que permite que los gobiernos cierren por cualquier circunstancia. Y esto limita nuestra accionar en defensa de los derechos humanos. Nos limita en ese derecho que tenemos a la manifestación y a disentir de las decisiones que puedan tomar estos gobiernos. Y creo, escuchándoles, que esto es parte de la globalización, estos nuevos retos que enfrentamos en cuanto a la defensa de los derechos humanos y la criminalización bajo los sistemas de justicia tienen que ver con esta globalización y que no contamos con mecanismos. Yo no identifico otro mecanismo porque de igual manera cuando, por ejemplo, pedimos una relatoría, que venga el relator, por ejemplo, a Guatemala, tiene que ser una invitación oficial. Y si esta invitación no se da desde el gobierno de turno, pues no es una visita oficial que pueda generar un informe y mecanismos de actuación para evidenciar el contexto, la situación en el país. Y y para terminar, solo quiero decir que con mayor, últimamente con mayor práctica hemos visto utilizar el sistema de justicia. En Guatemala tenemos ya 3 años de que no se cambian magistrados. O sea, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debieron haber entregado el cargo hace 3 años, pero no se eligen cortes porque siguen sosteniendo este status quo que permite la corrupción del gobierno de turno. Gracias, Paula. Pero yo solo para intentar dar un extra. A veces ponemos mucho la mirada ya en los jueces, en los fiscales, que son los que están. Yo también quiero invitar a poner la mirada en las facultades y escuelas de derecho, así como en las escuelas de formación judicial que hay en prácticamente todos los países, porque a veces estamos ya centrados en el resultado final. También tenemos que intentar hacer estos activismos, ¿no?, de cada quien desde su ámbito, para intentar llegar a estudiantes y a escuelas judiciales. También por ahí se puede ir sembrando la semilla, ¿no?, de decir, hay diferentes maneras de interpretar el derecho, hay diferentes maneras de mover esto. Solo para decir, también ahí hay que poner atención. Sí, se nos acaba el tiempo, pero queremos dar también voz a las personas que están participando por streaming desde la Coordinadora de ONGs de Canarias. Preguntan a Carlos, pero a mí me gustaría extender, si es posible, muy rápidamente, porque se nos acaba ya el tiempo. Dicen, ¿alguna reflexión más sobre la idea de ser imparcial, que lo has puesto sobre la mesa, de ser imparcial es estar en el lugar del opresor? ¿Y cómo encaja esto con el ADN o misión y visión de las entidades de solidaridad? Yo creo que este tema de la imparcialidad también es muy interesante en el ámbito periodístico. Sí. 1 minuto cada una. Sí, yo lo generaba a partir de las constantes y reiteradas críticas que recibe el Comité Internacional de la Cruz Roja, que como es uno de sus principios fuente, le permite estar
atendiendo a personas que sufren cualquier hecho de violencia, bajo la obligación, el compromiso de no decir quién se los está causando, quién se los está generando. Eso, sin duda, cuando estás en el trabajo de derechos humanos lo ves como cómo es posible, porque ni siquiera llegarías a lo que ocurre en Nicaragua, ¿no? de posicionarte respecto a algo que está ocurriendo. Y aquí es justo lo que al final queda mucho en la reflexión o en el interés personal, ¿no? Logramos ayudar de alguna manera a una persona que está sufriendo, aunque tengamos que callar hacia el exterior, o intentamos dar a conocer cuando a lo mejor ese dar a conocer implicará no ayudar a casos o situaciones concretas, ¿no? Son dilemas, pero más del día a día, y creo que situación a situación. Hacer una generalización, en mi opinión, puede ser o es difícil, no es fácil, habría que estar en una situación concreta para saber qué posición tomamos. Y en el comité y lo que hacen, pues es constantemente difícil, constantemente cuestionable, pero también hay cosas que demuestran que ha servido para cosas muy concretas, ¿no? Sandra, una última reflexión muy rápida sobre este tema. Soy breve. Yo creo que lo ha dicho Carlos antes, ¿no? Que si no te posicionas te pones del lado del opresor, y en esto en el periodismo es muy claro, ¿no? ¿Quién tiene más capacidad discursiva, quién tiene más altavoz, quién tiene más poder para hacer llegar su mensaje y hacer que este sea creíble? Es la persona que normalmente es la que oprime, ¿no? La que lo hace ya sea desde los despachos, desde las judicaturas, desde las comisarías, desde donde sea, ¿no? Entonces, si el periodista no se posiciona, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? De no sacas la cabeza por la ventana para ver si llueve, ¿no? Si simplemente das voz a los dos discursos de manera igualitaria, no estás arreglando una injusticia histórica y una desigualdad de poder histórica, ¿no? Entonces yo creo que los periodistas aquí tenemos un papel enorme y requiere mucha valentía también, porque informar de manera parcial pero justa significa también luchar contra ese poder, ¿no? Ese poder que también te paga el sueldo. Y aquí me reitero un poco en lo de la precariedad, ¿no? Pero creo que es una de las bases, y vuelvo a lo que decía Carlos, que creo que ha estado muy acertado también en mirar a las facultades. Es decir, hay muchísimas cosas que no se nos explican jamás y que no se nos forma para resistir en ninguna de nuestras profesiones, que al final también somos defensores de los derechos humanos, aunque no se nos presente esa opción en las clases, ¿no? Pero nadie nos enseña qué herramientas tenemos para resistir, y muchas veces es muy difícil también. Muy bien, terminamos puntuales para dar paso a la siguiente mesa. Paula, Sandra, Carlos, muchas gracias, un placer estar con vosotras aquí y compartir este rato. Un aplauso. Gracias. Entzuten zait? Bai, orain bai. Mila esker, leheno bezala, pues, dinamika berdina erabiliko dugu, mientras vamos a dar paso a la segunda mesa, entonces, mientras las compañeras y compañeros que van a formar parte van subiendo, voy presentando brevemente la mesa. Bueno, bigarren maila hau, Euskal Lankidetzarako egungo egoera eta erronkak hegoaldeko lurraldeetan. Horrela izena du, eta kasu honetan lur hartuko dugu, eta zuzeneko testigantzak jasotzeko aukera izango dugu. Moderatzailea Carolina de León izango da, Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutoko kidea. Entonces, como comentaba, esta segunda mesa se llama Situación actual y desafíos en los territorios del sur para la cooperación vasca, y la va a moderar Carolina de León, del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. Orduan. Listo. Ahora, ya que estamos tranquilas, le doy el paso a Carolina. Aurrera, eta ánimo. Vale, bueno, egun on danori, buen día a todos y todas. Bueno, a medida que los desafíos del mundo, ¿no?, y planteados... Que interrumpa, que de dos palabras que tengo que decir, pues se me olvidó una. Esta mesa no va a ser retransmitida online, y entonces también os pido, por favor, que no se hagan fotos por temas de seguridad. Bueno, solo una de las intervenciones no va a ser retransmitida online, pero las fotos sí van dirigidas a toda la mesa. Por favor, no hagáis fotos, ¿vale?
Perdona, Carolina. No, no pasa nada. Bueno, a medida que el contexto global y los efectos más perversos de la globalización van llegando a los diferentes territorios, la cooperación internacional se va adaptando y una de esas adaptaciones es el trabajo por la defensa de los defensores de derechos humanos, por la protección de quienes defienden derechos humanos en los diferentes territorios afectados. En este caso son todas latinoamericanas, ¿sí? Afectados por contextos extractivistas y diferentes ofensivas que ya ellas les van a contar que están viviendo sus territorios. Las experiencias que vamos a escuchar son claras exposiciones de cómo la cooperación vasca en concreto ha superado cualquier inercia de lo que es el sistema de la cooperación y es capaz de emprender procesos que se acercan mucho más a las problemáticas locales. ¿Sí? Hoy tenemos 3 voces diferentes, todas ellas con vivencias cotidianas locales y en sus comunidades en contextos muy complejos, pero a las que las une la experiencia de trabajo con la cooperación vasca, porque de alguna manera han tenido el contacto con alguna organización y a todas las mueve a organizaciones que, como sabemos, el sistema de la cooperación vasca nació desde la solidaridad y así se ha mantenido en la mayor parte de los casos. Vamos a dar inicio con la presentación de Lucía Ushi. ¿Sí? Ella es una mujer indígena, guatemalteca quiché, es feminista comunitaria, además es arquitecta, diseñadora, activista de derechos humanos, artista, gestora de cultura y periodista comunitaria. ¿Sí? Lucía comenzó su activismo y periodista a partir de la masacre del 4 de octubre del 2012 en la cumbre de Alaska contra el pueblo indígena Totonicapán, ¿sí? En la que murieron 6 personas y otras decenas resultaron heridas por parte del ejército del gobierno de Guatemala. Fue activa lideresa del movimiento estudiantil entre el 2012 y el 2017, representante y lideresa estudiantil. Es la primera mujer indígena en ocupar la representación estudiantil de su facultad, cofundadora de Festivales Solidarios, espacio de arte y comunicación para la defensa del territorio, contra la prisión política y a favor de la memoria histórica. Además es cofundadora del espacio feminista diverso Mujeres en Movimiento, corresponsal de diferentes medios interculturales y columnista de opinión de medios nacionales y latinoamericanos. Cofundadora de Conectadas, la TAM, y parte del equipo organizador de ELA. Lucía, adelante. Sakariki Bonogel, in Lucía Ichu, Paleiximuleu. Muy buenos días a todas, a todes. Yo soy indígena quiché o latinoamericana, yo soy quiché y esa es la identidad a la que yo me asumo y la que yo abrazo y la que reivindico, porque yo soy quiché, vengo de Abya Yala, no Latinoamérica, que es el nombre originario de nuestros territorios. Y creo que es importante hacer un ejercicio urgente de decolonizar nuestro pensamiento y dejar de nombrar a América nuestro territorio, porque no se llama así. Es un nombre impuesto por la colonia. Y ese sistema y pensamiento colonial sigue vigente hasta hoy en día en nuestros territorios. La colonia jamás se fue. Nos siguen asesinando, nos siguen masacrando y nos siguen despojando en nuestros territorios en este mismo momento. Hay gente muriendo en este mismo momento y no solamente en lo que denominaron Latinoamérica, en todo el sur global. Lo vemos en Melilla en este momento. Y creo que es importante y por respeto nombrar esas violencias que nos duelen en estos momentos. Yo decidí ser periodista porque no tuve opción. Yo soñaba con diseñar ropa y dedicarme a la moda y eso era un poco mis intereses personales.
pero derivado de la historia colectiva indígena de donde vengo, hemos tenido que trascender del individuo y pasar a la comunidad. Y en comunidad, y en mi pueblo, la urgencia era ser periodista para denunciar la masacre que hubo en mi pueblo en el 2012. Yo no me hice activista porque quisiera ser activista o porque quisiera tener likes en las redes sociales. Me hice activista porque había que asumir una postura política en un país donde somos más del 60% de la población indígena y es estructuralmente racista, donde es un deporte asesinar gente indígena, donde desterrarnos y quitarnos nuestro territorio pareciera que no acaba nunca, no se sacía el problema. Y para mí, justo escuchando la charla que escuchaba hace un momento, para mí no está en los estados ni en los mecanismos internacionales la respuesta. No funcionan. Hay personas de primera categoría y habemos unas de quinta categoría. Y eso es una realidad. Yo no creo en los estados-nación. No creo en los mecanismos internacionales. Seguimos esperando medidas cautelares de una CIDH que este año le dio permiso y le va a dar facultad a la hija del genocida Ríos Montt ser presidenta, ser candidata a la presidencia cuando eso es inconstitucional. En una OEA que permitió el golpe de Estado en Bolivia y que permitió masacres en los territorios. Porque yo no puedo callar esto y no vengo aquí a quedar bien con nadie. Vengo a hablar de lo que nos está tocando vivir en nuestros territorios y de los mecanismos internacionales que hay que no funcionan. Como bien lo decía Carlos, creo, sabemos quiénes están al frente de estas instituciones. Es ese imperialismo que para mí es el colonialismo vigente actual. La próxima semana se va a celebrar aquí una cumbre de la OTAN. Por favor, hay que ser serios. Hay que hablar las cosas como son. El día de ayer fuimos a manifestar a esa cumbre, porque ahí es de los estados. No hay un interés político de transformar las cosas. El interés es individual. El interés que tienen los estados es capitalista, es despojar, es el negocio, dirían mis compañeros, mis hermanos del barrio, es el business. Eso es lo que quieren. Lo que pasa con nuestras vidas les importa un carajo. Y claro, en lo que yo sí creo es en la solidaridad entre los pueblos, en esa sí creo, en esa solidaridad entre iguales, en la que construimos en el día a día, en ese apoyo, en esos resguardos, en esas gentes que nos han dado sus casas sin ni siquiera abrirnos ni conocernos para resguardar nuestras vidas, porque tenemos que salir al exilio porque vamos tras la vida, nuestra lucha es colectiva y estamos aquí peleando para que las generaciones que vengan tengan otras condiciones de vida, condiciones que nosotras no tuvimos, y es lo que hicieron mis abuelas, para que yo el día de hoy pueda estar aquí hablando delante de ustedes en el castellano, el idioma impuesto. Mis abuelas tuvieron que guardar mucho silencio. Y tuvieron que callar y tuvieron que ser casadas siendo niñas y obligadas a ser madres. Y entonces yo hoy vengo a hablar desde ahí, es desde donde yo hablo. Y esto es lo que vengo a compartir. Esas son las historias que nosotras estamos viviendo en el cotidiano. Y yo también me reconozco como una mujer indígena privilegiada en el sentido de tener acceso a lo que muchas mujeres indígenas rurales en mi país no tienen. ¿Y cuáles son mis privilegios? Haber tenido acceso a la educación, a la comida y al pensamiento crítico. Porque en mi país pensar crítico es un delito y hay mucha gente que ha sido asesinada y que sigue en este momento siendo asesinada por pensar y por soñar ese sueño colectivo indígena que hay en nuestros territorios. Muchas gracias. Vale. Gracias, Lucía. Fuerte, ¿no? Sí. Fuerte y movilizador. Ahora le vamos a dar la palabra a Jaime, ¿sí? Jaime Sánchez Rivas. Jaime es salvadoreño y actualmente está estudiando el máster en Desarrollo y Cooperación Internacional en la Universidad del País Vasco. Ha colaborado con diversas organizaciones salvadoreñas relacionadas a la defensa de los derechos humanos y del territorio, además de dedicarse a la comunicación alternativa y la libertad de expresión. Jaime, adelante. Bien, buenos días. Gracias por la invitación a participar a esta actividad. Trataré en los próximos minutos de esbozar un poco cuál es el contexto y la situación que se vive en El Salvador, pero
también habrán partes que las leeré textualmente porque quiero hacer referencia a cómo desde el gobierno, a cómo desde la institucionalidad total también se atiende, se ataca, se estigmatiza, se criminaliza a las organizaciones sociales. Y bueno, voy a tratar de seguir un hilo argumentativo claro y coherente, porque también mucha de la información que sale de mi país se da como para tergiversarla. Entonces, como vuelvo a repetir, algunas cuestiones las iré leyendo. No soy un político, no soy un líder sindical, no represento a ninguna estructura organizativa comunitaria en este momento, pero vengo de una comunidad rural, soy hijo de campesinos, de campesinas que en los 80 fueron perseguidos por el ejército y tuvieron que salir del país. Nací en un campamento de refugiados y todo eso, por supuesto, marca la posición desde la cual hablo. Y aunque el gobierno pues, da seguimiento a lo que pasa, a lo que se dice de él fuera del territorio nacional, creo que algo tengo que decir, ¿no? Y desde mi muy humilde capacidad de análisis y partiendo de esas herramientas fundamentales que se llaman derechos humanos, algo tendré para comentar sobre esa situación que vivimos en mi país. Debo reconocer que parto desde la subjetividad, pero si me permiten el atrevimiento, una subjetividad objetiva, comprobable, una realidad que si a alguien le gustan los datos la puede ver en datos, pero si le gustan los argumentos también puede encontrar argumentos. Se pueden encontrar elementos cuantitativos y cualitativos sobre lo que está pasando. Entonces parto de esos elementos, pero finalmente, como digo, son mis opiniones. Entiendo que al centro de esta actividad, esta mañana, nos convoca la preocupación que existe en torno al recorte que existen sobre libertades, sobre capacidades y sobre el problema que enfrentan las organizaciones sociales y las personas que defienden derechos humanos en los territorios, en caso concreto en El Salvador. Pero en el caso de El Salvador también se vive una situación muy concreta que es una estigmatización por defender derechos humanos. Es decir, pesa sobre quien defiende derechos humanos en este momento ese concepto porque el gobierno lo criminaliza y lo estigmatiza desde las herramientas que tiene y desde las, como se decía hace un momento, normalmente quien tiene el poder es quien transmite desde su verdad y esa se convierte en verdad absoluta y en un discurso que se repite muchas veces. Y debemos admitir que la vulneración de derechos y recortes de libertades, como ya se dijo, no es una exclusividad del sur global. El norte también tiene mucho para hacerse ver, para analizarse, para discutir también sobre lo que aquí está pasando. Sin embargo, es cierto que a veces hay ciertos territorios que se convierten en puntos focales por elementos concretos que pueden estar pasando, ¿no? Y es que si de particularidades hablamos, es verdad que algunos de estos territorios verdaderamente muestran obscenidades del poder y emborracha a muchas y a muchos el ejercicio del poder. Parece que otros y otras acompañan a esas personas desde la periferia, tanto por conveniencia, entiéndase congresistas, diputados, diputadas, ministros, ministras, y el pueblo también a veces se convierte, la sociedad civil, en alguien que sigue una línea determinada, que se vende casi como discursos mesiánicos y pócimas fabulosas que vendrán a solventar los problemas de nuestros países. Y ese poder emborracha, ese poder cega también a muchas personas. Y bueno, desde esas personas que talan árboles y luego construyen un árbol de hierro y lo llaman el árbol de la vida, hasta quienes gobiernan desde el Twitter, desde el metaverso y construyen ahí las mega obras que no llegan a convertirse en realidades, pero que pareciera que se viven de una forma casi sensitiva, real en la población, y arrastran a multitudes, a imaginarios irreales
que construyen una conducta y que construyen un accionar social y político, desde las estrategias de mercado, básicamente. Seguramente algo habrán oído de El Salvador. En los últimos años se ha hablado mucho por ciertos elementos que iré comentando también, y que bueno, después de la llegada de un nuevo gobierno en el 2019, se vive un escenario particular. Y digo particular ya que paradójicamente al interior el gobierno de El Salvador mantiene altos niveles de aprobación, pero hacia afuera, y como en esta mañana, lo que nos convoca es la preocupación de lo que está pasando. Hay continuas violaciones al Estado de Derecho, se están restringiendo posibilidades de trabajo, lo cual, sin embargo, no impacta, pareciera, en los niveles de aprobación del gobierno. En el 2021, este gobierno amplió su capacidad con el logro de mayoría legislativa y posteriormente el control del órgano judicial a través de unos decretos y de unas medidas totalmente que pueden ser discutidas desde el plano legal, pero que no es ese el objetivo de este momento. Sin embargo, lo que se puede decir es hay un poder absoluto instalado en toda la estructura de lo que podríamos llamar el gobierno en El Salvador. El enfrentamiento, sin embargo, entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de El Salvador no es nuevo. En El Salvador el movimiento social, por su naturaleza y herencia, ha sido crítico, ha sido un movimiento social que ha planteado posiciones críticas a distintos problemas que se han ido dando, sobre todo tal vez yo puedo hablar después de la firma de los acuerdos de paz en 1992. Y bueno, el movimiento social se posicionó ante medidas como, por ejemplo, el establecimiento del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, ante los cambios en el Poder Judicial, la ampliación de prerrogativas para la incorporación de militares en la seguridad pública, la negación por decreto de la memoria histórica al no conmemorar los acuerdos de paz de 1992 y al tratar de destruir y o transformar monumentos importantes en El Salvador como el del Mozote, un territorio en el cual sucedió la masacre más grande que se reconoce, bueno, en Abya Yala, en América Latina, como le querramos llamar en este momento, y donde más de 500 niños y niñas fueron asesinados. Y el haber establecido candados legales para que la población y quienes sufrieron esas masacres no tengan acceso a los archivos que permitan verdad y justicia en El Salvador. Este gobierno ha borrado por decreto esas posibilidades. Organizarse, por lo tanto, se ha vuelto un reto complicado porque el gobierno señala de manera concreta y en ellas estigmatiza y desprestigia, usando desde el apoyo que tiene en las redes sociales hasta ese discurso que transmiten los diputados, las diputadas, los ministros, las ministras. Y esto ocurre sobre todo desde mayo de 2021, cuando se da ese cambio en la Asamblea Legislativa. En noviembre de 2021 se promovió, con el apoyo del partido oficial, Nuevas Ideas, la aprobación de una ley, la ley que se conocía como Ley de Agentes Extranjeros, que pretendía gravar hasta con un 40% las donaciones y transferencias de cooperación y de solidaridad. ¿Por qué? Porque esto se planteaba desde el gobierno, era una injerencia directa en la situación social y política que vive el país. Funcionarios del gobierno planteaban que esta ley permitiría defender la soberanía y la dignidad de El Salvador, ya que prohibiría explícitamente la injerencia extranjera, impidiendo que fundaciones y ONG de fachada disfrazasen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera. Por el momento, y gracias al movimiento social también y al llamado internacional que ha habido, esta ley se ha parado. Sin embargo, la amenaza de su aprobación está latente. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo. Lo pueden hacer, tienen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Dicha ley, sobre todo y fundamentalmente hay que entenderla así, buscaba afectar el trabajo de organizaciones que después de la firma de los acuerdos de paz han tenido un papel fundamental en la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.
y que además se habían posicionado sobre la no reelección en El Salvador. En El Salvador la Constitución establece que no se puede dar una reelección. Sin embargo, esto probablemente en el 2024 veremos de nuevo que quedará simplemente como un elemento de historia. Probablemente se pasará por sobre encima de él. De entrada, esta nueva bancada también estableció una comisión que llamó Comisión Antifachada, a la cual convocó a entidades de la sociedad civil a que viniesen a la comisión y se sometiesen a un interrogatorio que a todas luces lo que buscaba era desprestigiar el trabajo que desarrollan. Era un show mediático transmitido desde el canal de la Asamblea Legislativa y donde las personas que asistían no tenían la posibilidad real de explicar los argumentos. Y finalmente se daba por verdad algo que ya tenía determinado la comisión y que pronunciaba finalmente después de las jornadas. Y en noviembre del año pasado también esto generó que 7 organizaciones fuesen intervenidas en sus oficinas. Organizaciones que trabajaban o trabajan en derechos humanos, en feminismo, en defensa del medio ambiente, en temas educativos, fueron intervenidas. El poder que ha construido el gobierno y la aprobación de su trabajo realmente tiene a la base el aprovechamiento político de una serie de elementos que se han ido acumulando en la sociedad salvadoreña por décadas y décadas, y que es una mezcla explosiva que incorpora descontentos, corrupción, rabia, resentimiento, venganza, dolor, injusticia y violencia. El hecho de saberse poderosos también al gobierno y contar con el apoyo de toda la institucionalidad ha llevado a implementar medidas que no por populares dejan de ser violentas con los derechos y con las garantías que cualquier Estado de Derecho debería garantizar. En un mensaje que publicaba en redes sociales una diputada del partido oficial decía: ahora todo el mundo quiere opinar sobre El Salvador, es señal que vamos por buen camino. A mí me cruje el cerebro cuando escucho esto, pero bueno, eso es lo que se vende como verdad. Y como ya he remarcado, paradójicamente el nivel de popularidad sigue creciendo y este día puedo decir que servimos de memes y de risas en muchos espacios. Y la preocupación es la que nos convoca. No quiero juzgar tampoco de manera negativa a la sociedad salvadoreña en su totalidad, porque yo soy parte de ella también, pero estamos partiendo de creer en fantasías de las grandes y muy bien diseñadas megaobras del metaverso, como por ejemplo también el usar o el atreverse a usar los fondos públicos para entrar en una especie de casino virtual fluctuante e inestable como son las criptomonedas, donde el gobierno ha invertido más de 100 millones y de los cuales en este momento no sé cuánto tendrá, no le pongo mucho cuidado al mercado de las criptomonedas, pero el Bitcoin ha ido para abajo y para abajo. En el apartado de violencia que vive el país, debemos decir que esto no es nuevo, pero en marzo de este año, en marzo de 2022, El Salvador en solo 2 días se registró, y digo se registró porque es lo que el Estado reconoce, se registraron 87 muertes, fruto del accionar violento de maras o de pandillas que existen en el país. Como respuesta, el gobierno implementó el 27 de marzo un estado de excepción, el cual ha suspendido varias libertades, limita la libertad de asociación, suspende el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y también a que no es necesario que se le explique el por qué se le retiene. Suspende la asistencia de abogados y amplía de 72 horas a 15 días la posibilidad de presentar los argumentos en contra de la persona capturada. El 22 de junio se ha prorrogado el estado de excepción, o sea, vamos a cumplir 120 días de estado de excepción. Y el estado de excepción se justifica en la necesidad de respuesta ante la violencia social y ante el panorama generado después de la pandemia del COVID-19. Según investigaciones periodísticas, de las cuales diré que confío y que también surgen de periodistas que han sido investigados con Pegasus, o sea, gente de medios alternativos o medios digitales como El Faro en El Salvador, se habla que estas tasas que fluctúan
en los homicidios en El Salvador parten sobre todo del hecho de que los acuerdos generados entre gobierno y pandillas de repente se quiebran. Y cuando el gobierno no es capaz de cumplir alguno de los elementos que había ofrecido como garantía, las pandillas muestran su poder. Y las pandillas son un poder real en El Salvador. Existen, tienen control territorial y ejercen violencia. La excusa de persecución, sin embargo, también ha servido para criminalizar, estigmatizar a toda aquella persona que defiende derechos humanos, cuando defender derechos humanos no significa tampoco defender estructuras criminales como estas, porque las pandillas han generado dolor, han generado que cada familia en El Salvador haya perdido alguno de sus miembros, alguna de sus miembros. Y ahora vivir en una zona digamos, pobre de El Salvador también es signo de estigma. Irán por ti. El entorno salvadoreño, por lo tanto, se ha vuelto complicado para las organizaciones sociales. Y en este momento, pues quien defiende derechos se tilda de defensor, no de derechos, sino defensor de pandillas, defensor de criminales. La limpieza y búsqueda de la paz que plantea el gobierno se justifica y permite que cualquier arbitrariedad sea aceptada como elemento necesario. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras han sufrido también en El Salvador, digamos, acciones directas de las pandillas. A principios del año pasado, un grupo de trabajo fue atacado mientras iba a atender una emergencia. Y las ONGs, las organizaciones, han tenido un papel coherente y desde antes han venido criticando elementos débiles de las estrategias de seguridad del gobierno y elementos que afectan la elaboración de una estrategia a largo plazo y el hecho de que solo se concentre en las acciones represivas. En abril de 2022, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, publicaba en Twitter, que es su red social desde donde gobierna, y decía: los temibles pandilleros, el brazo armado de la oposición, las ONGs y la comunidad internacional. A este gobierno le encanta además ser el primero en muchas cosas, plantear grandes estadísticas. Somos los primeros en construir un mega hospital para atender a las personas con COVID, y somos los primeros que establecemos el Bitcoin como moneda de circulación nacional. Y vamos a avanzar con el plan de control territorial y el estado de excepción porque nos ha permitido capturar a 40.000 criminales, pandilleros y pandilleras. Y como tal, pues ahora construiremos el más grande penal construido en toda la historia de El Salvador, el más grande y el más seguro, del que nadie se va a escapar y de donde trataremos como lo que son, unos criminales a los cuales les daremos un tiempo de comida, si es que nos da la gana de darle un tiempo de comida. En ese sentido, quienes financian a las ONGs que acompañan la defensa de derechos humanos en El Salvador también sufren la criminalización y el estigma porque son vistos como cómplices, son tachados de financiar la desestabilización del país. El poder mediático que posee el presidente hace que todo aquello que menciona o enfoca se convierta en centro de atención de la población y en centro también de los ataques de páginas troles y de todo el entramado que ha ido creando en el marco de la digitalidad. Y justamente eso es lo que han hecho con las ONGs y con las personas que defienden derechos, exponerles para sufrir el escarnio popular basado en la construcción de imaginarios, donde quien se opone a las acciones del gobierno y aunque defiendan democracia y derechos, son unos incoherentes y que contrarían las directrices fabulosas del gobierno. Para finalizar, quiero comentar de manera rápida algunas conclusiones. No pretendo que suene paternalista. ¿Tengo unos minutitos todavía? Sí. No pretendo que suene paternalista, pero aunque se llevan varias décadas hablando de derechos humanos, no demos por sentado que toda la población sabe cuáles son los derechos humanos, porque todavía hay debilidades en ese sentido. No demos por sentado que la población conoce en qué consiste el Estado y las garantías que obligatoriamente debe cumplir. No es así exactamente. Por lo tanto,
debemos ratificar el compromiso por seguir trabajando en el tema. Pero además existe una tendencia en la que ciertos partidos políticos tergiversan, desprestigian y atacan de manera frontal los derechos humanos. Pues hay que prepararnos con argumentos también para defender. Hay que construir también argumentarios fuertes que permitan darle validez a este planteamiento. Y esto sucede en el sur y en el norte también. Aquí hay partidos, igual que en El Salvador, que desprestigian, que atacan los derechos humanos. Lo popular no es sinónimo de legítimo y de justo. Los partidos políticos cuando llegan al gobierno debiesen entender que reciben una responsabilidad, pero al contrario, lo que piensan es que tienen carta libre para hacer, carta blanca y libertad total para hacer lo que les viene en gana. Eso probablemente es una discusión que con muchos partidos políticos no se puede hacer todavía porque no es algo que les interese y no están preparados para discutirlo. En El Salvador la palabra chivo significa que todo está bien, que todo va bien, que estamos, como dirían en México, chévere. El gobierno ha usado esta palabra para vender la idea de que todo está chivo. Ahora se tiene una Chivo Wallet, que es una billetera digital para el uso del Bitcoin. Existe un Chivo Pets, un hospital veterinario con preferencia de pago en Bitcoin. Hay cajeros y puntos Chivo para informar y retirar dólares convertibles desde el Bitcoin. Es decir, todo está chivo. Pero me pregunto, ¿está chivo que se violenten los derechos humanos y se use la violencia como única forma de combatir otras violencias? ¿Está chivo que se usen tus impuestos para ingresar a mercados inestables como las criptomonedas? ¿Está chivo que desde el Ejecutivo se exponga, estigmatice y criminalice a las expresiones sociales? Eso para mí no está chivo, por muy chivo que me lo vendan. Es de pensar también sobre los niveles de capacidad de los gobiernos cuando necesitan de estados de excepción tan largos como para demostrar su capacidad de gobernar. Algo que en El Salvador, ahora, como decía, cumpliremos 120 días de estado de excepción. Durante la pandemia hubo estado de excepción también. Este gobierno habrá entonces, cuando cumpla su mandato, va a tener casi un año de estado de excepción en su tiempo de gobierno, ¿no? Y para finalizar, yo quiero decir que se debe entender que la lucha por los derechos humanos es siempre una lucha frontal contra la injusticia, lo cual nos convoca y llama también a ratificar el compromiso, sabiendo que en muchas ocasiones, por no decir que siempre, toca nadar contra corriente, contra ideologías y contra quienes se emborrachan de poder. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a vos, Jaime, ¿sí? Porque les ha dado un panorama de lo que está sucediendo en El Salvador bien completo y que creo que van a haber muchas preguntas luego. Sí, ahora le damos el turno de voz, ¿sí? A Luz Mari Osorio. Luz Mari es también mujer indígena, pertenece al resguardo Zenú del pueblo Bélgica Las Palmas, del municipio Cáceres, en el departamento de Antioquia, y a la organización de Antoquia, organización que lucha por los derechos de los pueblos indígenas, por los derechos, la agenda del movimiento indígena, por los derechos territoriales, la autonomía, el respeto a la identidad cultural y en general la defensa de los derechos humanos. Luz Mari ha sido cacica de su resguardo y ha ejercido también otros cargos como secretaria del Cabildo Local, secretaria del Grupo de Mujeres del Resguardo y miembro del Consejo de Paz del municipio. Como tantas otras mujeres que se ponen al frente del liderazgo por la defensa de los territorios ancestrales y frente a un sistema que les ocasiona diversas ofensivas en sus territorios. También ha trabajado en la incapacitación de derechos de las mujeres en los municipios de Caucasia y de Cáceres, y actualmente es vocera de las comunidades indígenas y campesinas del municipio de Cáceres ante el proyecto hidroeléctrico Ituango. Así que, Luz Mari, adelante. Buenos días a todos. Soy indígena Zenú del resguardo Puerto Bélgica Las Palmas del municipio de Cáceres, Antioquia.
pertenezco a la Organización Indígena de Antioquia. Esta organización está conformada por 5 pueblos indígenas: el Emberayá, Emberadó, Emberachamí, Gunadule y los Zenúes. Tiene 220 comunidades indígenas a nivel del departamento y parte del Chocó. Y tenemos constituidos 51 resguardos indígenas. Como indígena y de la organización está la Consejería de Derechos Humanos, que es la que se focaliza más en este proceso de defender toda la situación que se está viviendo en las zonas del departamento de Antioquia. En esa situación del departamento vivimos la vulneración de los derechos humanos en los territorios y en las comunidades, debido a que no todos estamos viviendo en un territorio o en un resguardo, siempre vivimos con las comunidades campesinas y afro en los pueblos. Entonces esto ha dificultado que nosotros estemos relacionados más con las GAOs. Entonces, por lo tanto, muchos exponemos nuestras vidas defendiendo los territorios, luchando ante el gobierno para poder lograr un buen vivir. Y entre esos está lo que es el confinamiento. No podemos salir libremente dentro de las comunidades, dentro de los pueblos y los territorios, porque ponen un horario estricto para poder salir. A eso le llamamos nosotros confinamiento. También están los desplazamientos forzados, que nos toca de salir dentro de los territorios, incluso nos toca irnos de un municipio hacia otro o algunos departamentos dentro de Colombia. También cogemos y muchos han perdido la vida debido a esta situación, porque en el momento no les dan un aviso que tienen que salir y a otros sí nos dan esa oportunidad de salir. Recibimos constantemente amenazas, porque como líderes y defensores de derechos humanos no nos podemos relacionar con el gobierno, con la policía o el Ejército Nacional, porque las GAO dicen que nosotros les estamos informando al gobierno dónde andan ellos, y como está en esta persecución, el gobierno los ha atacado demasiado y ya dicen que cuando uno los ven hablando con la policía, que uno está denunciándolos. Ha habido intimidaciones dentro de los territorios debido al reclutamiento de los niños y niñas y adolescentes. A los niños les da miedo salir, incluso de ir a las casas del saber, que son las escuelas o colegios indígenas, porque está el enamoramiento de estos grupos hacia esta población de jóvenes, niñas y niños, para podérselos llevar a trabajar y que sean informantes de estos grupos. Han habido asesinatos, desafortunadamente nos han quitado líderes indígenas y no indígenas dentro del territorio de Antioquia y en el país colombiano. Como les decía, a nosotros allá se maneja varias estrategias de ellos, que la primera es que le avisan a uno, le advierten, no puedes seguir trabajando y defendiendo tus derechos, o la otra es te vas del pueblo, ya segunda oportunidad, y la tercera que llegan a tu casa a buscarte, a matarte. En el Bajo Cauca antioqueño se vive el 52% de los homicidios. Es una zona bastante afectada, debido a la situación de que ha sido una zona bastante trabajada con el narcotráfico. Allí se trabaja la coca y muy poquito la marihuana. Debido a este corredor que hay, porque une al centro del país hacia la costa caribe, es que se apoderan más los grupos de este pedazo y por eso es la parte más afectada. En el Bajo Cauca han habido 41 agresiones, han matado líderes, han hecho amenazas, homicidios, desapariciones
se los llevan de sus casas, no los encuentran en ningún sitio y es bastante difícil. Uno dice, está muerto, está vivo, ¿qué ha pasado? Es un caos tenaz que se vive dentro de la zona del Bajo Cauca antioqueño. Igualmente en Frontino, Vigía del Fuerte y Murindó, esta zona ha sido más afectada. Eso es ya para el suroeste de antioqueño. Ha sido más afectada con las minas antipersonas. Los niños no pueden salir a jugar, desviarse del camino porque hay muchas minas antipersonas. Y por eso, con el proceso de paz que hubo con la FARC, se decía que iba a haber el desminado. No se ha realizado. El gobierno dice que sí se está realizando el desminado, pero hay zonas bastante conflictivas que no entran. Igualmente, nosotros como población decimos que en este caso se evita que entre el ejército para que no haya más amenazas y más desplazamientos dentro de los territorios. Y en el Chocó han habido más de 70 casos de suicidio, de jóvenes y adolescentes que se asesinan por no seguir las filas de estos grupos ilegales. Igualmente a nivel departamental, niños se han suicidado. Hubo un caso reciente en Caucasia de un adolescente de una casa del saber, se suicidó porque le estaban diciendo que debía de seguir, o se iba o lo mataban, y es tenaz la situación porque ellos buscan como que lo más fácil, decimos nosotros, porque no tenemos un apoyo del gobierno para dónde irnos, no contamos con un recurso, porque debido a tantas situaciones de conflicto no se puede trabajar libremente dentro de la zona, dentro de los territorios. Y a esto se le suma el incumplimiento y ausencia del Estado. Cuando uno denuncia, más demora uno ir a una oficina a exponer la situación que se está viviendo, que cuando ya llega uno a casa y le toca es de salir con lo que tenga puesto, con lo que pueda coger uno rápido y salir. Entonces se infiltran las informaciones. Y el Estado, estas zonas no llegan, dicen que son muy lejanas, o sea, no entran a los territorios donde deben estar, donde se vive toda esta situación. La contaminación de cuencas, nosotros no tenemos, a pesar de que tenemos agua, no, las cuencas, los ríos, las quebradas han sido bastante contaminadas con la minería ilegal. Igualmente con la minería legal que tiene el gobierno, que son minerías extranjeras que están entrando a los territorios colombianos porque el gobierno le da ese permiso para extraer el oro que se produce en la zona. La explotación masiva de los recursos naturales, nosotros están, o sea, cortando la madera, la extraen, igualmente como ocurre con la minería legal. Luego, con todo esto, estamos muy perjudicados porque hay mucho daño psicológico y emocional en los niños, las mujeres más que todos sufrimos esta vulneración porque nosotros salimos a defender a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros hermanos en cada situación que se presenta de amenazas o confinamiento o enfrentamiento, porque ha ocurrido enfrentamientos entre los grupos ilegales con el gobierno nacional. Y esto, muchas mujeres se han enfermado por esta situación. No podemos andar libremente dentro de nuestro propio territorio, siendo Colombia un país libre. No podemos andar a la hora que nosotros querramos. Hay que un horario estricto, de 6 de la mañana a veces hasta las 6 de la tarde, o de 5 de la mañana hasta las 5, 6, 7 de la tarde. Entonces, no podemos salir. Ahí muchas veces nos toca nos quedamos en las casas sin comer, porque nosotros en esa zona vivimos el día a día.
la gente sale al barequeo, a la pesca. El barequeo es con la minería artesanal donde sacan el oro y el gramito de oro que sacan, lo venden y con eso es que van en la tarde a comprar la comida para su familia, sus hijos. Y esto no se, muchas veces cuando ahí cierran los negocios, no hay esa facilidad de comprar nuestros alimentos, los hijos con hambre y duran 2, 3 días, los negocios cerrados, las tiendas, los supermercados para poder alimentar a nuestros hijos. Igualmente, no nos podemos expresar lo que nosotros sentimos, cómo queremos nuestro territorio, no lo podemos decir porque no hay esa confianza con el gobierno, ni con las personas que trabajan en las oficinas, ni con el vecino, porque no sabes quién te está escuchando, qué está pasando y a quién se lo van a decir. Tenemos en la zona del Bajo Cauca un abandono total del gobierno. Da tristeza porque nosotros hemos solicitado ayuda, protección para toda esta situación y decimos nosotros, se hacen de la oreja sorda, no nos quieren escuchar, tenemos ese abandono fatal. Con todo esto hemos pedido medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección en Colombia, donde puedan llegar a los territorios y buscar una estrategia donde nosotros podemos estar tranquilos. Sí, se ha realizado, pero en un documento, en la realidad no se lleva. Esto no pasa en la vida real. Entonces, igualmente el resguardo Puerto Bélgica Las Palmas está en un proceso donde está en protección colectiva. Maravilloso. Todo llegó, va a haber trabajo y hace poco, ahorita el año pasado, hubo un desplazamiento masivo del resguardo debido a la situación del conflicto. Entonces decimos, estamos en protección y estamos desplazados 100% del resguardo, ahora es que medio están retornando a territorio, pero bajo su responsabilidad de cada uno. El gobierno no ha llegado, vamos a mirar qué está pasando aquí dentro del territorio, vamos a ver cómo retornan, eso no lo tenemos. Igual se pide ante el gobierno las ayudas humanitarias para toda esta zona, no llega para nada. El acompañamiento de un equipo técnico donde nosotros podamos decir, aquí vamos a trabajar, vamos a hacer el desminado, vamos a buscar las estrategias para que los niños, jóvenes y adolescentes estén en sus territorios tranquilos. Siempre le hemos tocado puerta, hemos realizado mingas dentro del territorio y el gobierno no nos cumple, nos ha dejado solos. También con la Guardia Indígena tratamos de asegurar nuestros territorios, pero ha sido difícil. Como lo dije al principio, somos 51 resguardos a nivel del departamento, 220 comunidades. En el municipio de Cáceres hay 10 comunidades indígenas, 9 zenú y una embera chamí. Y allí solamente hay 3 resguardos constituidos dentro del municipio. Entonces las otras 7 comunidades están fuera, viviendo en los pueblos, entonces no tenemos esa protección, no nos quieren escuchar. Ahora se está realizando con la Organización Indígena de Antioquia un consejo de paz, una estrategia que como pueblos indígenas lo estamos realizando para poder denunciar las cosas que están pasando en comunidad y llegar a la capital de Antioquia, Medellín, y allí dialogar entre todas las líderes, lideresas, hombres, mujeres, jóvenes, y poder denunciar eso, hablarlo y hacer documentos, mandarlos a las organizaciones, con tal de no seguir exponiendo la vida de todos nosotros como líderes y lideresas dentro de las comunidades.
Apenas se va a empezar este año y esperemos que sea un buen propósito. Como lo decían en mi presentación, tuvimos una dificultad con la hidroeléctrica de Ituango, la zona del Bajo Cauca. Somos 5 municipios y allí nos vulneraron los derechos a nosotros como indígenas, la consulta previa. Esto el gobierno no lo tuvo en cuenta porque solamente al hacer el proyecto llegabas hasta cierta parte, sabiendo que le cortaban la vida al río Cauca. La economía de esta zona es el río Cauca, quien daba el oro, quien da la pesca para poder sacarlos, pescar y venderlo y dar el ingreso para las familias. Ya esto no se vive como antes. Igualmente, cuando crecía el río se bonaba la ribera, quedaba playas cuando secaba y allí, por falta de territorio, se sembraba en esas islas o esos islotes donde el río Cauca dejaba para poder sembrar lo que es el ñame, plátano, la yuca, los productos que podíamos sacar para luego algunos los vendían y otros con eso se alimentaban dentro de sus casas. Ya esto no se está viendo en la zona del Bajo Cauca y hasta el momento, desde el 2018 que hubo la situación más grave de la hidroeléctrica, que se iba a dañar la presa y todos corríamos. Allí fue donde salió lo de los voceros comunitarios para hablar y expresarle a la gente la situación y a ver qué proyecto podría mandar EPM hacia las comunidades para subsanar un poquito la situación. Pero ya para qué si el daño está hecho. Y hasta el momento eso no se ha cumplido. Seguimos luchando por medio de Corantioquia para la consulta previa y mirar a ver cómo tienen ese enfoque diferencial, porque la zona del Bajo Cauca no solamente somos indígenas, hay afros, hay campesinos y nosotros como poblaciones indígenas. Entonces, con Corantioquia se está mirando lo de la consulta previa y que se haga el enfoque diferencial porque la situación de las comunidades indígenas es diferente a lo que piden los campesinos. Nosotros queremos cuidar la madre tierra, nosotros queremos cultivar nuestros propios alimentos y estar en nuestro territorio. No aislarnos totalmente de las comunidades de los demás, pero sí estar aparte para así seguir nuestros usos y costumbres como pueblos indígenas que somos y así autocuidarnos con la guardia indígena y que no se nos violen más nuestros derechos, que no haya más amenazas, que no haya más muertes dentro de los territorios indígenas. Es todo y les agradezco que me hayan escuchado. Es triste que por toda esta situación de nosotros estar peleando, decimos nosotros en Colombia, a más de uno nos ha tocado de salir dentro de nuestros territorios y por eso hoy en día estoy acá. No porque me vine a pasear, no porque me vine de vacaciones, sino por defender los derechos que hay dentro de los territorios. Por eso. Los derechos que nos están vulnerando el gobierno. Somos atacados por el gobierno y somos atacados por las GAO. Es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a las tres. Sí, ha sido, me parece, una información privilegiada que tienen ahora las organizaciones, que ya las tenían porque están presentes en los territorios y tal, pero yo creo que es un privilegio también tenerlos aquí para que sepan qué está pasando y cuáles pueden ser los puntos a incluir en la agenda, ¿no? Mejorar las agendas, mejorar las intervenciones, ¿no? Adaptarlas mucho más a las necesidades concretas que se están viviendo en los territorios. Y bueno, como ha caracterizado siempre a la cooperación vasca, ser crítica y aliarse a los movimientos sociales, ¿no? Y asumir esos desafíos, enfrentándonos a quien sea, ¿no? Incluyendo las empresas vascas que puedan estar actuando ahí, ¿no? Nos empezamos con una ronda de preguntas, ¿sí? Sí. Laura.
Kaixo, egunon. Una preguntita para Lucía. En este contexto, desde tu experiencia personal, ¿cuál crees que puede ser el papel de la cooperación vasca o de las ONGs en este contexto, ¿no?, global que estamos viviendo en los territorios? No, esa es una pregunta trampa. Es la pregunta, en realidad. Bueno, yo creo que la cooperación tiene que revisar, y lo digo porque, bueno, todo mi trabajo ha sido también desde la autonomía y la autogestión. Nosotros no nos hemos adscrito nunca al movimiento de las ONGs por ideología y por el término de la autogestión y la autonomía, de cómo nos gestamos como pueblo quiché y como pueblos, ¿no?, que estamos siempre resolviendo, y hemos aprendido a generar un término que detesto, pero que no hay otro ahorita, resiliencia, ¿no? Nosotros, pese a lo que los dos hermanos aquí vinieron a compartir y todas estas violencias y las masacres y esto de estos nefastos presidentes con los que nos toca lidiar, porque además de eso nos toca lidiar con cada personaje, porque es que en serio, a veces nos da náusea ver las noticias solo por escuchar a esos funcionarios. Yo creo que los pueblos hemos aprendido justo eso. Yo creo que la resiliencia y ese trabajo colectivo, más desde la autonomía, es el camino, y por eso creo que la cooperación debe replantearse mucho la forma del cómo está trabajando su cooperación, si lo está haciendo desde una manera solidaria, entre iguales, en apoyo, o lo está haciendo desde una manera paternalista, vertical, o asistencialista, que el asistencialismo en algún momento definitivamente resuelve, porque yo también hemos hecho nosotros colectas para resolver cuestiones puntuales, en eso yo estoy completamente clara, pero el desde dónde es lo que yo creo. Y por eso planteo la urgencia y la necesidad de las prácticas no coloniales desde cómo nos vemos en los territorios y cómo vemos a los territorios que estamos apoyando. O sea, porque bueno, yo he escuchado, ahora que me toca vivir aquí por el resguardo de mi vida, he escuchado un sinfín de, bueno, o sea, el racismo no se acaba solo porque vayan a nuestros territorios, ¿verdad? Y eso es una revisión personal, o sea, eso le corresponde a cada quien. Yo solo lo dejo en el aire porque creo que es importante verlo. Y algo importante y fundamental es eso, la práctica no colonial, desde donde ejercemos la solidaridad, desde donde realmente la cooperación se está planteando querer ayudar a los pueblos, o está solamente formulando proyectos para generar salarios tanto en Guatemala como acá, porque eso es una realidad. Y yo creo que aquí habemos suficiente pensamiento crítico para reconocer estas cosas, y yo sé que ustedes lo saben, no vamos a inventar el agua azucarada, ¿no? Y entonces, de estos proyectos que se están gestionando y que se están creando, ¿cuánto realmente llega al territorio? Y que se está en algún momento, para mí, y yo siempre lo he dicho, tercerizando. Siempre pasa a manos de cuando llega directo a la comunidad. Y es lo que nosotros siempre hemos cuestionado y es de lo que hemos replanteado. Y en algún momento nuestras lógicas comunitarias, obviamente no. Ahí hay una cuestión del pensamiento colonial, porque yo así lo veo, y nosotros, ¿no? Y nuestras dinámicas colectivas. Entonces ahí hay un choque, y por eso en algún momento muchos de estos proyectos que están pensados con las buenas intenciones y proyectados a años, o hay también proyectos que son muy pequeños. Y yo creo que es importante plantearse procesos, pero un proceso no es 2 años, un proceso son 10 años, son 20 años para poder realmente ver un cambio en nuestros países. Y nosotros lo hemos dicho, cuánto dinero se ha invertido de cooperación en nuestros territorios, y realmente en el caso, por ejemplo, concreto de Guatemala, que es lo que puedo hablar, Guatemala ocupa el primer lugar actualmente, después de la pandemia, en ser el país más empobrecido de América Latina. Ya superados por Haití, ya, o sea, es un nivel, yo lo digo porque a mí he visto la cantidad de proyectos millonarios que van a cooperación pero no resuelven. Y lo planteo en este lugar porque sé que aquí hay mucha voluntad y hay mucho interés de transformación, pero si seguimos utilizando esa misma estrategia, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y es lo que yo personalmente
desde el respeto y la crítica, quiero compartir, porque a eso me invitaron, a venir a compartir aquí mi palabra, y yo a eso, y eso es lo que yo pienso, concretamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es que ricasco. Bueno, yo le quería preguntar a Luz Mari, hemos tenido elecciones en Colombia, Petro, Francia Márquez, mañana se presenta el informe de la Comisión de la Verdad. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo analizáis esto? ¿Qué expectativas veis? Y si crees que hay algunas esperanzas de cambio, de mejora. Es que ricasco. Bueno, con las elecciones como indígenas íbamos con la izquierda, listo. Estábamos cansados del yugo del uribismo, esa era la derecha, el uribismo. No va a ser fácil este primer año de administración del presidente y la vicepresidenta, porque hay que cambiar mucho la cochinada que viene desde hace muchos tiempos. A Petro no lo van a dejar gobernar libremente con el plan de gobierno que tiene el plasmado, porque más de la mitad del Congreso es de la derecha, es poquita gente la que tiene en la coalición. Esperamos que las cosas vayan cambiando y que se organice, porque con el ELN se vio que va a haber ya el proceso del acuerdo de paz, y que no sea como con la FARC, que sí en esta ocasión se cumpla. Con lo de la Comisión de la Verdad, nosotros esperamos que sí se diga la verdad en ese documental que va a salir. Pero estuvimos aquí en una actividad y vemos que hay cosas que no la van a decir, porque muchas veces no han escuchado las voces, aunque nos escuchan, organizan, sí, vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a escuchar a los campesinos, vamos a escuchar a la gente, pero como lo decían anteriormente, que el gobierno publica lo que le conviene, no lo que en realidad está pasando. No se meten en la zona, y por eso decía lo del abandono total que hay en las zonas más lejanas del centro del país. Entonces, esperamos que la Comisión de la Verdad se siga trabajando en ese proceso y que de verdad escuchen las otras voces ahora que Petro va a recibir, es presidente y muy poquito se posesiona. Entonces, esa es la expectativa que nosotros tenemos, que todo cambie y que de verdad lleguen a las comunidades tal y como lo prometieron. En este caso tiene un compromiso bastante con las comunidades indígenas de Colombia, no solamente de Antioquia, sino a nivel nacional, las comunidades indígenas, porque eso es algo que se hizo con él y esperamos que se cumpla. ¿Alguna otra pregunta en la sala o en streaming? No sé si hay algo. No. Bien. Yo por preguntarle a Lucía también, porque ella es feminista comunitaria y aquí se está debatiendo mucho la cooperación feminista, ¿no? ¿Cómo aterrizamos el feminismo en las comunidades? ¿No? ¿Qué nos puedes contar a las feministas de aquí? Bueno, yo no soy de aquí, pero me sumo, ¿no? ¿Qué tendríamos que incorporar para que sea realmente una cooperación feminista, comunitaria y decolonial? Bueno, yo creo que es importante reconocer que no es el feminismo el único pensamiento que está haciendo una lucha contra el patriarcado, para empezar. O sea, yo creo que si queremos entender y decolonizar nuestras prácticas como mujeres feministas, es reconocer que hay epistemologías originarias desde hace más de 5.000 años que están en eso y que han estado en eso y que van a seguir. Y el reconocimiento y el respeto a esas formas de ver que existen, creo que va a ser fundamental para construir esos puentes necesarios, porque los hay, porque yo creo que ha habido diálogos, porque yo creo que nos hemos enriquecido y yo inicialmente también lo reconozco. Para mí asumirme como feminista fue una lucha muy dura y muy difícil,
porque lo que yo conocía de feminismos en mi país era eso, eran feministas, mujeres, blancas, clase media alta, académicas, que no corresponden a mi realidad. Y es en Colombia, donde viajé a un encuentro, donde nos invitaron a mujeres indígenas, negras, y habíamos trans, ahí estábamos las extraterrestres, decía yo, y fue ahí donde yo me asumí como mujer indígena, con las indígenas, con las negras, en el contexto del proceso de paz de Colombia, que también, yo siempre lo he dicho, Guatemala y Colombia tienen una similitud muy grande, pese a que obviamente a nivel territorial es mucho más grande Colombia, pero hay una realidad, y nosotros lo decíamos, los acuerdos y los recuerdos de paz, que es como yo lo nombro en el contexto actual de Guatemala, no se implementó un solo acuerdo, ni uno solo de los que se firmaron, después de un genocidio, después de la violencia, y es obviamente desde las mujeres donde se ha ido gestando procesos autonómicos, comunitarios, terapéuticos de sanación colectiva para el trauma de la guerra y del trauma colonial, y entonces es ahí donde yo encuentro las respuestas justamente a esa necesidad de otros mundos posibles que están ocurriendo ahora. Y no solo somos nosotras, están las zapatistas, ¿no? Porque yo creo que la Vira por la Vida a nosotras, en mi caso concreto, nos abrió la posibilidad de la esperanza y de escuchar otros discursos. Haber escuchado en la Plaza Colón, creo que es en Madrid, a las zapatistas decir: no venimos a pedir lo robado, porque eso ya es un discurso ya muy trillado, venimos aquí a dialogar, a intercambiar. Para mí fue iluminador, porque yo sí venía con un rencor colonial de malditos europeos, los detesto, pero cuando escucho a las zapatistas decir eso y lo comparto, es iluminador, porque son esos otros mundos posibles urgentes, necesarios. Ese sí para mí es un pensamiento emancipador y es gestado en las comunidades y es gestado en las mentes de los pueblos y especialmente de las mujeres indígenas, que hemos estado al frente de absolutamente todos los procesos comunitarios y políticos y de transformación en nuestros territorios. Tenemos aquí un gran ejemplo y muchos más que hay de mujeres indígenas, y nuestras luchas empiezan en el cotidiano, en nuestras casas, lidiar con el patriarcado y el machismo de una sociedad que ha normalizado las violencias de todo tipo a las mujeres y a las mujeres indígenas especialmente, que es de lo que yo puedo hablar. Gracias. Y que incluso asumen la defensa de la naturaleza, de los territorios, ¿no? Y de unas formas de vida propias, ¿no? Sí. Y en reconocimiento del movimiento de mujeres, que viene de mucho más que, muy anterior a la creación del feminismo de aquí, sino desde la conquista, ¿no? No sé si a partir de estas preguntas y de esto que nos contó Lucía surge alguna otra duda, algún comentario. Si no, ya lo cerramos aquí, ¿sí? Y hemos cumplido perfectamente con el tiempo, chicas. Gracias. Bueno, mila esker, gracias. Orain eramango dugu gure partekatzeko momentu hau beste leku batetara, agian informalagoa izango dana. Hartu dugu zerbait pikatzeko lekua en la Guernikesa. Bai, gane esan dut. Hernani kale 11. Hemendik atera, ezkerretara joan, eta hortxe dago, ezakienarentzat ere bestela etorri gurekin. Vale, entonces, como comentaba, vamos a trasladar este espacio de intercambio ahora a otro lugar, quizá más informal, donde ya nos podamos relacionar también de otra manera. Hemos encargado un pequeño picnic catering en la Guernikesa. Para quien no sepa, está en la calle Hernani, que es saliendo de aquí Bilbo Rock a la izquierda, número 11. De todas formas, podemos ir juntas. Aquí ya vemos algunas que sabemos. Orduan, pues nos vemos allí, han ikusten gara, ¿vale? Barkatu, bai. Vamos a tener 1 hora y un poco más. A la 1:30, puntual, mesedez,
tenemos que estar aquí porque luego a las 3 íbamos a tener que salir, orduan ba, aprobetxatzeko denbora, vale? Ordu bat aterditan, bueltan hemen. Vale, mila esker.
Bueno, poliki-poliki hasiko gara. Tripa betetakin eta egarriak kenduakin, 3. mailari egingo diogu harrera, azkeneko maila, 3 arte egongo gara. Eta, bueno, kasu honetan plano instituzionalera pasako gara, eta mailaren izena da Euskal Erakunde Publikoek, Hegoaldeko herrialde eta lurraldeetan giza eskubideen aldeko erakundeak eta euskal lankidetza defendatzeko hartutako konpromezuak. Maila honetan, instituzionalki ja martxan diren erramienta batzuen adibideak ikusiko ditugu eta horren inguruan hausnartzeko aukera izango dugu. Moderatzailea Mikel Carrillo izango da, Espainiako garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeko gobernu batzordeko kidea. Entonces, como comentaba, vamos a dar paso a la tercera mesa, la tercera y la última, con el título Compromisos de instituciones públicas vascas en la defensa de las organizaciones de derechos humanos y la cooperación vasca en los territorios del sur. Modera Mikel Carrillo, vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGDs de España. Bueno, va. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a la tercera sesión. Vamos a ver cómo mejoramos o por lo menos llegamos al nivel de las 2 anteriores, que han sido, creo, muy interesantes. Yo os voy a presentar a los tres ponentes que tenemos aquí. En primer lugar, pues Alba Martínez, que es regidora de cooperación del municipio de Sant Boi de Llobregat, en la provincia de Barcelona. A Silvia Bascal, que es la directora general de Cooperación al Desarrollo en Gobierno de Cantabria. Y a Pol Ortega, este muchacho que creo que ya conocéis, director de la Agencia Vasca y buen amigo, vamos a decirlo también. Bueno, no quiero extenderme, sí que desde la coordinadora estatal, agradeciendo muchísimo a la coordinadora vasca por darnos también este espacio y esta oportunidad aquí de compartir con vosotros, creo que sí que tengo un poco la obligación de recordar el momento de reforma del sistema de cooperación en el que estamos y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De ese compromiso no solamente de las instituciones, administraciones públicas vascas, sino de las de todo el Estado, ¿no? Sabéis que estamos en un proceso largo de reforma de la ley de cooperación del año 98 y no solamente la ley, sino de todo el sistema que mueve a esa política pública como es la cooperación, ¿no? Desde la coordinadora, una de las cosas más importantes o que hemos insistido más ha sido ese enfoque de derechos humanos que de alguna manera marca el espacio de juego en el que queremos que se encuentre la cooperación, esa solidaridad entre los pueblos que una compañera pues antes mencionaba y que pensamos que tiene que ser ese el principal interés por encima de intereses espurios y el disponer de unas políticas públicas que lo hagan posible y articulen, inciten, motiven, movilicen a la población para que siga existiendo esa construcción, esa sociedad civil internacional que siga luchando por el bien común, ¿no? Por encima de todos esos intereses espurios que daría para muchas otras jornadas. Dentro de ese enfoque de derechos humanos desde la coordinadora y muchas otras organizaciones, ONGs, movimientos sociales, estamos denunciando el constante acoso y derribo, la constante persecución criminal que está sufriendo de personas defensoras, pero también todas las organizaciones que en países como Nicaragua, como Colombia, como Senegal, como muchos otros sitios en todo el mundo está sufriendo. Y nos parece relevante, necesario, imprescindible que la cooperación y las administraciones públicas se impliquen a fondo y desplieguen un sistema capaz de proteger y de incentivar esos cambios, ¿no? No solamente de proteger, de acoger a gente, de denunciar lo que pueda estar pasando, sino de ser proactivas en ese cambio, en esa construcción de un marco que país por país y a nivel regional e internacional permita el disponer de una protección y de un despliegue y una implementación efectiva de algo parecido a la democracia y al desarrollo, pero con todas esas acepciones desde hasta lo más moderno, ¿sí?
En esa protección pensamos que la cooperación tiene que desempeñarse a fondo y tiene que poner todas sus herramientas, ¿no? Y en la construcción, digamos, de esa protección del espacio cívico y de ese despliegue de los derechos humanos, pensamos que el papel de las organizaciones subestatales, de las administraciones subestatales, perdón, es clave. Y es una de las piezas o es uno de los, exponentes más claros de otra de las grandes cuestiones, lo hemos hablado muchas veces con Paul, de otra de las grandes cuestiones que creemos, ante la cual tenemos una gran oportunidad, que es la de construir un sistema realmente articulado de cooperación en la cual cada administración ponga lo mejor de sí y ofrezca a esa arquitectura el valor añadido que puede tener dentro de sí, dadas sus experiencias, sus capacidades de gestión, etcétera. En ese sentido, yo creo que la mesa de ahora sí que me gustaría que pudiéramos oír pues, diferentes experiencias y propuestas y ver hacia dónde avanzamos, ¿no? en esa articulación de, bueno, desde la máxima lealtad, que es institucional, que siempre se dice, pero desde ese ánimo de colaboración, cómo vamos construyendo un sistema que realmente proteja a las personas y a las organizaciones, movimientos y a las sociedades en general y las pueda conducir hacia un espacio democrático un poco más respetuoso con todo el mundo, ¿no? Además de la ley de cooperación, parece que la gente de cooperación solo hablamos de cooperación y en realidad la cooperación es lo menos importante de todo, es simplemente una herramienta para llegar a ese espacio mucho más respetuoso. Además de la ley de cooperación, está teniendo lugar ahora mismo también la negociación, la propuesta de proyecto de ley de debida diligencia de empresas y derechos humanos o de debida diligencia porque se está centrando mucho, pensamos que quizá de una manera un poco ambiciosa en ese papel de las empresas y en la debida diligencia que deben de tener para que se respeten los derechos humanos allá donde actúen, no solamente en el territorio estatal, en el Estado español. Ahí también, desde la coordinadora y desde muchas otras organizaciones, por aquí tenemos alguna, pues estamos intentando empujar para que esa ley acompañe desde una visión de coherencia de políticas a esa protección de los derechos humanos y sobre todo a la construcción de un modelo alternativo que ponga a las personas por delante y no a los intereses económicos. Es una labor bastante ímproba, seguramente, bastante complicada, pero la responsabilidad como sociedad civil pensamos que es esa. Yo voy a dar paso, con este pequeño marco, yo voy a dar paso un poco a las personas que tengo aquí y me gustaría que bueno, nos contaseis un poquito las experiencias que habéis tenido, cómo estáis impulsando desde vuestros ámbitos, de vuestras administraciones, todo lo que concierne a la protección de personas y a la protección del espacio cívico en general. Y no habíamos pactado quién empezaba, pero no sé, desde menos a más, menos porque es la administración municipal, porque es la que está abajo de todo. Pero bueno, yo quiero que Alba, desde Sant Boi y desde el Fons Català de Cooperació, Alba también es tesorera, forma parte de la Junta del Fons Català de Cooperació del Desenvolupament, nos cuente un poco una iniciativa que empezó de manera muy modesta y que creo que ahora tiene a 2 docenas, por lo menos, ¿no?, de municipios, visualizando qué es la defensa de los derechos, acompañando a todas esas personas y desde las posibilidades de los municipios de Cataluña, viendo cómo se pone un granito de arena en toda esa protección. Alba. Muchas gracias, Miquel. Egunon, buen día, bueno, ya buenas tardes. Un placer. Gracias por contar con la voz del municipalismo comprometido con la cooperación, comprometido con los derechos humanos también en esta jornada. Como decía Miquel, os voy a hablar de Sant Boi, pero un poco mi voz representa también la voz de muchos municipios, ciudades y pueblos más pequeños que no se resignan y que creen que tienen un papel fundamental en esto de la defensa de los derechos humanos y en la defensa
de aquellos que los defienden en diversas y múltiples partes de este mundo que compartimos. Así que, bueno, gracias por contar con esta mirada municipalista, porque el proyecto en el que me voy a centrar tiene esa mirada municipalista muy impregnada. Bueno, como ha dicho Miquel, mi nombre es Alba, soy concejala de Cooperación, Solidaridad y Paz de un ayuntamiento de aproximadamente 83.000 personas en el área metropolitana de Barcelona, con lo que yo considero, yo ya me lo encontré así que yo lo que he intentado es mantener esa buena trayectoria, esa histórica trayectoria de vinculación con temas de cooperación, de solidaridad y con ese compromiso en la defensa de los derechos humanos. Y además lo hacemos, como ya muchos y muchas de vosotras habéis recordado al inicio de vuestras intervenciones, en una semana especialmente nefasta para los derechos humanos, no solo por lo ocurrido en nuestra frontera hace 2 días, sino también por lo que ocurre al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, o lo que vimos en Oslo también hace un par de días. Os voy a explicar básicamente uno de los inicios, ¿no? Una de las vinculaciones con los derechos humanos de Sant Boi, que es el compromiso con la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad, la apuesta por la educación por la solidaridad, también llamada educación por la justicia global, y cómo voy a unir esa apuesta como parte activa y parte a la que dedicamos un grueso importante de nuestros recursos del ámbito de la cooperación. Por lo tanto, la consideramos parte de la política de cooperación, todo lo que hacemos en referencia a la educación por la solidaridad o por la justicia global, y eso lo vincularé con el proyecto del que hablaba Miquel, Ciutats Defensores dels Drets Humans, que también os traigo un vídeo muy cortito para que podáis un poco captar, ¿no?, la esencia del proyecto. Muy rápidamente, y por lo que respecta al tema de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos, firmada por Sant Boi en el 2001, sabéis que la Carta se aprueba en el 2000, el Ayuntamiento de Sant Boi además fue pionero en la realización en el año 2004, ahora lo comentamos con el compañero Carlos, porque la auditoría en temas de derechos humanos para ver si Sant Boi respetaba o no el contenido de esa carta, desde dónde partíamos, también a nivel interno. Sant Boi siempre hace esa doble mirada, ¿no?, de mirar afuera y mirarse también a sí misma. De hecho, estamos también plenamente inmersos, y también de la mano de Miquel lo iniciamos hace unos cuantos años en un proceso de desarrollar todo un sistema de indicadores para evaluar la coherencia de políticas dentro de nuestro propio municipio. Por lo tanto, esa doble mirada siempre la vais a ver en todo mi relato, ¿no? Esa auditoría que lo hicimos con la colaboración de la Diputación de Barcelona y del Institut de Drets Humans de Cataluña, que nos decía si Sant Boi respondía adecuadamente a la exigencia de esos derechos reconocidos en la Carta, puesto que en la mayoría de los casos esos derechos los recogía algún tipo de planificación municipal, algún tipo de normativa municipal o en algún tipo de programación o plan estratégico, y esa auditoría acabó con 16 recomendaciones sobre las cuales posteriormente se trabajó intensamente. Muchos de esos retos, de hecho, os sonarán, o sea, algunas de las cosas que esa auditoría ya nos marcaba como pendientes os sonarán y están, creo que, totalmente vigentes y seguimos trabajando en ellas, como por ejemplo la atención a personas migradas, la educación 0-3, la especial atención a la vulnerabilidad vinculada con la dificultad del acceso a la vivienda. Por lo tanto, el otro día cuando recordaba un poco aquellos 16 retos que la auditoría que nos hizo el Institut de Drets Humans sobre la aplicación de la Carta a Sant Boi, y veía a algunos de estos 16 retos, pues sí que me preguntaba un poco, ¿no?, la capacidad de avance que hemos tenido en general, ¿no? Pero más allá de eso, sí que poner en valor, ¿no?, cómo siempre hemos estado desde Sant Boi pendientes de esos procesos que nos superaban para poderlos aplicar en el ámbito más micro, y la oportunidad que nos daba la Carta pues es una de ellas. Y si hablamos de apuesta por educación por la solidaridad, hablamos de apuesta por
por la justicia global. Os tengo que hablar que recientemente hemos aprobado un plan municipal de formación y educación por la solidaridad que bebe de anteriores planes en los que Samboy manifiesta ese compromiso con una educación para la solidaridad que fomente una actitud crítica y comprometida. Siempre llamamos o siempre decimos en Samboy, ¿no?, cómo pasar del compromiso a la acción, ¿no? Y cómo hacer de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y además, como os decía antes, dedicamos una parte importante del presupuesto y de los recursos humanos del ámbito a contribuir a ese desarrollo sostenible desde la acción local, contribuir a ese impulso de esas conciencias críticas que tienen que hacer sostenibles luego a nivel de la proximidad, en el marco de la proximidad de un municipio como el nuestro, esas políticas de cooperación que también impulsamos más allá de nuestras fronteras. Este recién aprobado Plan de Educación por la Solidaridad se centra en 4 objetivos específicos. Algunos tienen más que ver con la educación formal, algunos tienen más que ver con la sensibilización y la educación no formal, o la educación para la solidaridad también en el seno de la propia organización. Siempre intentamos también mirarnos a nosotros mismos como organización. El Ayuntamiento es una de las organizaciones más grandes de Samboy, que asume y que aglutina una buena parte de trabajadores y trabajadoras que deben ser sí o sí cómplices de todas estas políticas para que realmente sean transversales y nos lleven a transformaciones efectivas dentro y fuera de nuestra ciudad. Pero sí que hay un apartado específico que ahora lo voy a conectar con el tema que os traigo, con el proyecto del que os quiero hablar, que es el tema de la comunicación, ¿no? Cómo también tenemos que desarrollar unas estrategias de comunicación y de difusión de lo que hacemos que sean herramientas de rendición de cuentas, pero que también llamen a la transformación social. Y esto es muy importante y muchas veces nos cuesta mucho comunicar la cooperación, y seguro que a todos y a todas os ha pasado, ¿no? Pero imaginaros también desde un municipio como Samboy, que sí que tiene muchas cosas por comunicar, pero que en ocasiones bueno, pueden impactar o pueden tener, ¿no?, lecturas que algunas fuerzas políticas puede ser que las vean pues a lo mejor innecesarias, ¿no? El cómo comunicamos la cooperación y el cómo comunicamos esta educación por la solidaridad, por la justicia global, creo que es interesante. Y además, bueno, como os decía, el contexto es altamente cambiante. Aparecen nuevas necesidades, nuevas dificultades, nuevos retos también de cómo comunicamos, de cómo implicamos a la ciudadanía, en este caso samboyana, pero de cualquier otro municipio también serviría. Y aquí es donde nace, en el año 2013, desde la Unidad de Cooperación del Ayuntamiento, comenzamos un proceso de reflexión alrededor de nuestro encuentro de la cooperación, que lo hacemos siempre en octubre, que le llamamos Barrejant, que es como mezclando en castellano, y nos preguntábamos cómo podíamos ampliar el impacto de nuestras acciones de sensibilización, de nuestras acciones de rendición de cuentas, de cómo conformar esa ciudadanía cada vez más crítica en nuestro municipio. Y en esa reflexión la primera puerta que picamos fue a la puerta del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, porque queríamos que sí o sí esa reflexión pasara por la obligación de promover los derechos humanos en nuestra ciudad a través de las personas que se dedican cotidianamente a su defensa, los defensores y defensoras de derechos humanos. Así que el objetivo un poco era dar a conocer a la ciudadanía no solo de nuestra ciudad, porque sabíamos que solos no lo íbamos a poder hacer, y ahora os explico, el trabajo de defensores y defensoras a través de sus propios testimonios. Nosotros estábamos acostumbrados en esta feria que os digo, en el Barrejant, a traer personas del ámbito de la academia, a activistas también, pero notábamos que quizás esos testimonios no acababan de llegar a las personas que son las que representan el día a día, a la gente común, como ahora decía Miquel, de nuestra ciudad. Así que
lo que nos llevó también a pensar que un testimonio directo nos ayudaría a integrar esa defensa de los derechos humanos más en el día a día de las personas fue un precedente que tuvimos en Sant Boi en el año 2010, y es que Sant Boi acogió a la defensora de derechos colombiana María Doris Rivera Ríos, que estuvo viviendo en nuestra ciudad, acogida por un programa de protección de la Generalitat de Cataluña, que años después volvió a tener cabida en Cataluña. Y esta experiencia lo que nos permitió ver y comprobar es cómo muchos samboyanos y samboyanas, al conocer de primera mano la realidad del conflicto colombiano, no porque se lo explique un profesor experto de la Universidad de Barcelona, sino porque se lo estaba explicando la propia Doris, esto triplicaba el impacto en la ciudadanía. Y un poco cogimos como referente esta idea. Y el impacto que había tenido la estancia de Doris en nuestra ciudad para dar pie a este proyecto, al proyecto Ciutats Defensores dels Drets Humans, Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos, para replicar un poco este impacto más allá de nuestro municipio. Porque para hacer realidad este proyecto en el que invitábamos a personas de diferentes defensores y defensoras de diferentes partes del mundo durante unos días a Cataluña, pues solos como Sant Boi no lo podíamos hacer, así que os podéis imaginar que después de picar a la puerta del Institut de Drets Humans de Cataluña tuvimos que picar algunas otras puertas. Imaginaros que en la primera edición fuimos 10 municipios y contamos con el apoyo de algunas organizaciones del Institut de Drets Humans de Cataluña y de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat de CCAR como instituciones socias desde el primer momento, a la que se fueron sumando otras instituciones, administraciones también que hoy en día nos siguen apoyando para el desarrollo de este proyecto. Y antes de daros 4 pinceladas sobre el proyecto, creo que vale la pena que veáis un vídeo que creo que dura 1 minuto y algo, o sea que muy breve, sobre el propio proyecto y ahora os sigo contando. Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos es un proyecto municipalista en el que participan 27 ayuntamientos, 6 entidades y 3 instituciones catalanas, coordinado por el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo y gestionado por la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Desde el 2013 trabajamos conjuntamente para visibilizar y acompañar el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y denunciar la persecución que sufren. Cada año son invitadas a Cataluña para participar en actividades de sensibilización, incidencia política y comunicación con el objetivo de fortalecer las redes de apoyo, fomentar el conocimiento, la promoción y la defensa de los derechos humanos. También hacemos campañas de apoyo a defensoras encarceladas. Hemos invitado a 65 personas de 33 países de todo el mundo. Son defensoras de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Defienden el derecho de todas las personas a tener una vida digna. Trabajan por un mundo más justo, igualitario y libre de discriminaciones. Síguenos para dar voz a sus luchas, que también son las nuestras. Bueno, aquí veis todos los loguitos. Os podéis imaginar que no es fácil poner de acuerdo a ayuntamientos de distinto color político, a administraciones públicas que nos dan apoyo, que como veis ahí son el Àrea Metropolitana de Cataluña, la Diputació de Barcelona y la propia Generalitat de Cataluña, por lo tanto tampoco son del mismo signo político, y entidades más de la sociedad civil, ¿no? Como pueden ser pues la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, o agrupaciones de ayuntamientos como es el Fons Català de Cooperació, ¿no? Esta amalgama, ¿no? Yo siempre digo que uno de los éxitos del proyecto, obviamente, es que después de 12 ediciones se ha convertido en un proyecto muy referente dentro de Cataluña por este objeto de defender a quien nos defiende, por su alcance. Imaginar que una vez pasan por todos estos municipios, estos defensores y defensoras, es fácil que en una edición hayamos llegado
a entre 10.000 y 15.000 personas entre todos estos municipios. Por lo tanto, no solo por el impacto considero que es un proyecto y obviamente primero por el objetivo, después por el impacto, sino también por lo que representa que todas estas instituciones, administraciones públicas, entidades, superen todos los impedimentos burocráticos, superen todas esas excusas que muchas veces buscamos, ¿no? para no cooperar entre nosotros, y también ideológicos en algún caso. Yo recuerdo al inicio, cuando éramos estos 10 municipios, había un municipio del Partido Popular entre las ciudades defensoras. Por lo tanto, hay que superar muchos obstáculos y trabajar juntos, ¿no? Y juntas, y yo creo que aparte del objetivo propio del proyecto, es como el verdadero éxito del proyecto, y por eso después de estos años y de estas ediciones, pues seguimos con vida y le seguimos viendo, le seguimos encontrando el sentido para desarrollarlo en nuestras ciudades. Simplemente a título, porque yo creo que con el vídeo ya ha quedado bastante claro, y si no luego en las preguntas a vuestra disposición, sí que es importante, ¿no? Podéis imaginar que durante esos 10-15 días que esas personas se encuentran entre nosotros, era importante que ellas tuvieran espacio un poco para todo, no solo espacios de difusión y de explicación de su testimonio, por lo tanto actividades más desde el punto de vista de la sensibilización, sino que también tuvieran espacio para actividades de incidencia política. Siempre hemos considerado importante que esas personas se pudieran encontrar, esos defensores y defensoras se pudieran encontrar con representantes políticos del Parlament de Cataluña, de diferentes partidos políticos que las quisieran escuchar, de la presidencia del propio Parlament de Cataluña, o, por ejemplo, del síndic de Greuges, del defensor del pueblo de Cataluña. Actividades también de contacto con medios de comunicación que les dan esa visibilidad, o incluso que hayan establecido, a día de hoy algunas se mantienen vivas, en relaciones y enlaces con organizaciones y ONGs que trabajan en Cataluña y que pueden vincular a partir de ese momento su trabajo con esa persona, con la organización a la que pertenece esa persona. En cuanto a, bueno, ya habéis visto los números, en cuanto a los retos que tenemos por delante, yo creo que el tema de mejorar la comunicación del proyecto siempre va a ser un reto, y me remito a lo que os decía antes también, ¿no? De que considero que es un reto comunicar la cooperación y comunicar este tipo de proyectos, mejorar esa vinculación con los defensores y las defensoras, porque sí que existe, y por lo tanto existe ese vínculo que no cesa a lo largo de los años. Nosotros ya los consideramos parte del proyecto, a todos los defensores y defensoras que han pasado, y por lo tanto en la web encontraremos cómo están actualmente. Queremos mantener ese hilo con ellos y con ellas, y que por lo tanto también hacerles de altavoz, y esto lo hemos hecho en repetidas ocasiones, cuando se han encontrado en algún momento en el que ha aumentado la tensión o ha aumentado la violencia o ha aumentado el riesgo hacia su vida. Aquí hemos hecho ese altavoz y ahora, mira, recuerdo por lo que ha pasado también este fin de semana, a Elena Maleno, ¿no? Que fue una de las activistas participantes, si no recuerdo mal, en el 2015, como también en momentos en los que su situación se ha visto más comprometida, todas las ciudades participantes del proyecto hemos hecho de altavoz y hemos hecho, si ha hecho falta aprobar mociones, si ha hecho falta posicionamientos públicos a favor de esas defensoras y esos defensores. Yo creo que ese es el gran reto del proyecto y el que le dota además de sentido, que más allá de esa estancia en nuestras ciudades, las relaciones se establezcan y vayan más allá de esos 15-20 días. Y también el superar seguramente muchas cuestiones, y aquí se ha hablado de Nicaragua. En los últimos años os podéis imaginar que han participado defensores y defensoras nicaragüenses, y eso ha supuesto también un trabajo interno, un trabajo a nivel de reflexión en muchos municipios que teníamos hermanamientos, por ejemplo, con Nicaragua, como es el caso de San Boi.
Y eso nos ha llevado a reflexionar acerca también de qué significa defender los derechos humanos y cómo no nos podemos quedar pues en la nostalgia, y hablo de Nicaragua por lo que para muchos representó y representaron esos hermanamientos, y cómo ahora costaba un poco de ver qué estaba pasando en el país, y costaba un poco incorporar a un defensor o una defensora de derechos humanos nica en este proyecto, ¿no? Porque habíamos sido bueno, como partícipes de lo que había sido aquella revolución, ¿no? Para muchos ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, de San Boi. Cómo eso, ¿no?, nos da pie también a reflexionar sobre qué significan las violaciones de derechos humanos y cómo debemos responder más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras ideologías, más allá de lo que nosotros consideramos a veces ¿no?, en nuestro plano mental, salir un poco de ahí. Pues creo que también es interesante, y os ponía este ejemplo de Nicaragua porque nos llevó, pues como podéis imaginar, un tiempo para todos los municipios decir que sí, que obviamente tenía que haber un defensor y una defensora, además defensores de la tierra, defensores ambientalistas dentro del proyecto. Y ya sin más, como veis, yo os lo decía al inicio, San Boi no es una rara avis, somos muchos los municipios que nos sentimos apelados, que nos sentimos interpelados por ese llamamiento para hacer de nuestras ciudades espacios de libertad, espacios de acogida, de promoción de la idea de ciudadanía global. Y por lo tanto somos muchos los que estamos pues al lado también de las entidades, al lado de los gobiernos autonómicos, para un poco desde esa proximidad que nos identifica tanto, abrir esos espacios en los que todo el mundo quepa, trabajar por una ciudadanía crítica, sobre todo bien informada, y seguir proporcionando espacios seguros y de promoción de los derechos humanos y de los derechos de quienes defienden esos derechos que son de todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Salva. Vamos así, por ejemplo, y Silvia nos cuenta qué está pasando en Cantabria. Buenos días, Egunon. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Coordinadora Vasca de ONGs y invitar a la comunidad vecina, ¿no? Invitar a Cantabria a participar en este foro de intercambio, de reflexiones, porque creo que es importante reflexionar y tener ese feedback, como han hecho en las mesas anteriores, que podamos saber lo que pasa en otros sitios, tener ese feedback y esa reflexión, porque creo que hay que analizar también lo que está pasando, el contexto de lo que está pasando, para que se estén concatenando en diferentes países modelos miméticos de gobernanza que están derivando en esa vulneración de derechos, ¿no? Ese análisis y esa reflexión probablemente nos den herramientas para saber o acertar en lo que tenemos que hacer para que eso cese, ¿no? Porque creo que ninguno de los que estamos aquí sentados tenemos la solución, porque si no ya la habríamos dado, ¿no? Entonces es una solución que tenemos que desarrollar entre todos, y estos ámbitos como el que habéis proporcionado desde la Coordinadora Vasca son proclives a esa reflexión y ese análisis y ese intercambio de ideas, y es un acierto estas jornadas que habéis realizado, ¿no? Creo que la criminalización de la solidaridad no es algo nuevo. Históricamente la solidaridad siempre ha sido objeto de crítica y ha sido objeto de recelos. Como digo, la proliferación de gobernantes, en muchos casos ajenos a lo que es la palabra democracia, sí que se visten con ella, pero no saben lo que significa realmente la democracia, ¿no? Que venden populismos, como habéis dicho antes en las otras mesas, está derivando en la práctica en gobernantes que no conocen la democracia, sino en gobernantes que están gobernando con tintes autocráticos, ¿no? La discrepancia les molesta, las voces discrepantes les molestan, las ONGs les molestan, los medios de comunicación les molesta, los partidos y las organizaciones sindicales les molestan y los tienen en el punto de mira. Y si hacemos un repaso a todas las regiones que os habéis sentado, a todos los países que os habéis sentado antes, todas tienen un patrón que se repite y que siguen miméticamente, como he dicho antes, ¿no?
La solución está en una prensa libre, está en partidos políticos plurales, está en una democracia de verdad. Esa es la solución. Pero la sociedad civil sois la clave, la pieza clave para conseguir que eso vuelva a vuestros países, ¿no? La realidad es que la criminalización, como digo, de la solidaridad y de las ONGs forma parte y se está cuestionando en estos momentos, ¿no? Las frases que se escuchan de las ONGs tienen una agenda política o la ONG son o buscan actores políticos o las ONGs o ejercen de observadores políticos, ¿no? Y en el caso de las cooperaciones autonómicas, que es en el que yo me tengo que fijar, pues está como ha dicho antes, el trabajar de tú a tú, de igual a igual. Ese es el reto que tenemos que conseguir con el país el que hacemos esa cooperación directa, ¿no? Ese es digamos, el reto que nos tenemos que poner como cooperación gubernamental. Tenemos que tener en cuenta también la evolución de la sociedad civil de esos países, ¿no? La cooperación que se hacía hace 20 años no es la misma que necesitan los países en este momento, ¿no? El papel de observadores de la realidad que tenéis, la sociedad civil allí, es importante. Primero, para hacernos ver las necesidades y segundo, para denunciar esas violencias y esa vulneración de desigualdades, ¿no? Me gustaría, como digo, plantear reflexiones, porque luego os cuento lo que hacemos en Cantabria, pero creo que es importante lanzar preguntas y reflexiones en este momento, ¿no? Cómo estos gobiernos han cambiado sus legislaciones a su medida, restringen los movimientos, la capacidad de actuación de las organizaciones, ¿no? Con la ley de agentes extranjeros, como la de Nicaragua, que han comentado antes, y cómo cancelan la personalidad de las ONGs y dificultan el trabajo de las ONGs allí, y ponen en marcha sus aparatos burocráticos para ahogar en burocracia todo lo que es esa actividad o lo que tiene que desempeñar esa actividad, ¿no? Y las que peor suerte corren son las ONGs locales, como ya decimos aquí, las contrapartes con las que trabajamos, porque las ONGs extranjeras que trabajan allí o los expatriados, al fin y al cabo les protege la legislación del Gobierno de España. Una legislación que, como bien ha dicho, va a cambiar, una legislación que va a mejorar ese proyecto de ley de cooperación para el desarrollo sostenible y solidaridad global que incorpora el deber de cuidado al cooperante y al voluntario, que creo que es un gran avance. Y luego las ONGs y la sociedad civil, ¿no? Creo que son las personas a las que tenemos que proteger, las ONGs, la contraparte y la sociedad civil. Porque las personas activistas sois las que corréis riesgo, sois las que estáis allí corriendo ese riesgo. Sobre todo, como bien habéis dicho, las defensoras y defensores de derechos. Cantabria trabaja con defensoras y defensores de derechos, sobre todo en El Salvador, con mujeres y colectivo LGTBI. Es el trabajo que más estamos trabajando, además también en Nicaragua. Pero sobre todo estamos muy asentados en El Salvador. La situación de la prensa en los países, antes el compañero de El Salvador hacía referencia al Faro, ¿no? La criminalización de los periodistas, la persecución de los periodistas es otra de las causas, ¿no? de que están viéndose sometidos a esa persecución por parte de los gobiernos porque vuelven a ser incómodos, ¿no? Creo que después de todo lo que se ha escuchado esta mañana y después de lo que Paul seguramente también contará, coincidimos todos en un punto común, ¿no? Y es la preocupación. La preocupación de lo que está pasando por esta creciente vulneración de derechos humanos y también democráticos, ¿no? Que se están produciendo en todos estos países. Una preocupación creciente, y antes habéis hecho referencia a ello, de lo que ha pasado en Nicaragua, que ya son más de 50 ONGs que están vetadas por ese gobierno. Hace menos de 2 semanas se ha vetado a Farmamundi y a Médicos Mundi y se sigue englobando esa lista de agentes que no les gusta que estén allí trabajando, ¿no? Una persecución gubernamental que lo único que persigue es la criminalización e invisibilización de la sociedad organizada y que trabajan en la defensa de los derechos humanos y acceso a servicios básicos y mejora de condiciones de vida.
En estos momentos, la cooperación internacional, la cooperación descentralizada, que es la que hacemos todos los que estamos aquí sentados, creo que es un actor clave. Es un actor clave porque no estamos sujetos a circunstancias que puedan condicionar esa acción bilateral de los gobiernos nacionales o, en este caso, el Gobierno de España. Esto lo pusimos en manifiesto en el último encuentro que tuvimos de comunidades autónomas, ¿no?, de cooperación descentralizada, donde en el manifiesto acordamos por unanimidad dejar recogida esa preocupación y trabajar en esa línea, ¿no? ¿Qué debemos hacer las administraciones, en este caso de cooperación descentralizada, tanto las entidades locales como los gobiernos autonómicos? Reconocimiento y apoyo público a las ONGs, a la organización social, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil y a los actores de la cooperación que estáis trabajando en esos países para construir una democracia, construyendo esa democracia que queréis construir. Seguir trabajando, como no puede ser de otra manera, en los defensores y defensoras de derechos humanos y luego voy a poner unos ejemplos de como os estoy diciendo, de lo que estamos haciendo desde Cantabria, que nos estamos centrando dentro del contexto de que estamos hablando hoy, sobre todo en El Salvador y, bueno, otro país que no ha salido aquí hoy, pero es Palestina. Son las dos áreas un poco que estamos trabajando, pero me voy a centrar en El Salvador, que es lo que más conozco, ¿no? Y todo lo que está en el aire, si esa ley de agentes extranjeros se llega a aprobar, ¿no? Creo que es importante cuantificar y visibilizar, y a veces poner ejemplos y cifras nos puede dar la magnitud de lo que está en juego si esa ley se aprueba y la importancia que la comunidad internacional, el peso que tiene que ejercer para que eso no llegue a pasar, porque estamos hablando al final de ayudas a personas, ¿no? La ley de agentes extranjeros prevé un impuesto del 40% de cada transacción financiera de desembolsos o transferencias. Para hacerlo en cifras, voy a dar las cifras de unos proyectos que casi todos los que tenemos son, como he dicho antes, de ayuda al colectivo feminista y LGTBI, que son, en este caso, en El Salvador, y corrígeme si me equivoco, son muy combativos y muy fuertes y están en el punto de mira y estamos trabajando con ellos en esos proyectos de visibilización y empoderamiento con mujeres y con el colectivo LGTBI. Ahora mismo, las personas beneficiadas hoy en día, voy a hablar de un cómputo de proyectos de 4.492.000 euros. En estos momentos están beneficiando 915.000 personas y 470.000 son mujeres, de esos 4.490.000. Si quitasen el 40% de eso, estaríamos hablando de más de 1,5 millones de euros que se estaría detrayendo de las políticas públicas de cooperación que destinamos las comunidades autónomas a la cooperación en Salvador. Y estaríamos hablando de una reducción de 366.000 personas que se quedarían al albur de la suerte y que dejarían de beneficiarse de los proyectos de cooperación, ¿no? Por eso quería poner de relevancia los números porque a veces son fríos, pero también nos dan una realidad de lo que supone, ¿no? Esas reducciones de derechos y esta legislación a su medida que están haciendo estos gobernantes, ¿no? Y voy terminando solamente diciendo que tenemos que reforzar el compromiso de la cooperación, denunciar lo que está pasando, es uno de nuestros cometidos, ¿no? Visibilizar aquí lo que está pasando allí, ¿no? Sensibilizar aquí de lo que está pasando allí. Para eso es imprescindible que vosotros vengáis a contar lo que pasa, porque no es lo mismo que lo cuente yo, que lo cuente Alba o que lo cuente Paul, que lo cuente vosotros que sois parte de esa solución que, como digo, es conseguir esa democracia real. Seguiremos trabajando para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios y seguiremos visibilizando la importancia de la cooperación descentralizada como una herramienta imprescindible, ahora más que nunca, para salvar la implantación de las políticas de cooperación y avanzar hacia esa democracia y no dejar a nadie atrás en conseguir esa democracia.
Muchas gracias. Eskerrik asko. Arratsaldeon, lehenengo eta behin, mila esker Euskadiko koordinakundei, jardunaldi hau antolatzeagatik. Eskerrik asko eta zorionak, oso komenigarria da eta izuragarrizko jardunaldia antolatu duzue. En primer lugar, pues agradecer a la coordinadora por invitarnos y por organizar esta buenísima jornada tan necesaria y también felicidades realmente, porque hace falta estos espacios de profundización, encuentro y de visibilización de la situación que hay. Bueno, también pues compartir que es un placer estar en esta mesa con Miquel, que efectivamente somos buenos amigos y con tanta labor que hace a tantos niveles. Es un multitasking de la cooperación. Está metido en programas, en proyectos, en divulgación, de puesta en valor de la cooperación, publica todo. Bueno, pues la verdad es que es una gozada tener a alguien en nuestro entorno como Miquel, ¿no? Y siempre dispuesto a dialogar, profundizar, avanzar y bueno, pues la verdad es que es una gozada. Y luego, bueno, pues tener un ejemplo tan potente de la cooperación municipal, del Fons Català, etcétera, Alba, con la labor y el compromiso que hacéis, ¿no? Y bueno, pues también quería mencionar a Silvia porque somos muy cómplices de esto que queremos construir, ¿no? De una cooperación subestatal o descentralizada en que las comunidades autónomas cada vez nos articulemos más, que autoentendamos qué papel tenemos, una autocomprensión de cuál puede ser nuestro papel, que mucho tiene que ver con intentar dar respuesta a lo que también hoy nos planteamos. Y bueno, pues además el próximo encuentro lo tendremos en Cantabria en octubre y que estamos seguros que va a ser un encuentro estupendo que nos va a organizar la Dirección de Cooperación de Cantabria, pero que nos haga avanzar un poco en poder coordinar y articular más líneas de trabajo que vaya al servicio de la cooperación y de la solidaridad. Había una web que quería poner para empezar, para recordar. El otro día, si me la podéis subir y poner eso es, si la centráis. El otro día hablando con gente del equipo y les tenemos a todas ahí baremando locamente y todo, pero bueno, algo hablamos de la jornada de hoy y una persona me recordó, vuelve a llevar el monitor de Civicus, ¿no? Ahí tenéis Civicus, que lo conocéis muy bien y es una grandísima organización y federación de organizaciones. Tiene en tiempo real exactamente sobre cuál es el estado de la sociedad civil y de las libertades cívicas, ¿no? Y clasifica el espacio cívico de cada país, bueno, 196 países, y ahí tenéis, ¿no? Como cerrado rojo, ese naranjita más fuerte reprimido, ese naranjita más normal es obstruido, o ese verdecito más claro reducido o abierto. Desgraciadamente no hay mucho abierto. Voy a ver si esto funciona. Tampoco os quiero marear. No sé cómo va esto. ¿Le tengo que dar al rojo, perdonad? ¿El rojito? Vale. Bueno, veis que España también por la ley Mordaza lo tiene reducido, ¿eh? Pero bueno, podéis fijaros cuál es la situación de todos los países de Centroamérica. Lógicamente, India muy reprimido y bueno, pues muchos países en situación de rojo. Esta es la situación que tenemos, ¿no? Lo dejo aquí, igual si queréis podéis encender la luz, pero sí me gustaría tenerlo de fondo porque esta es la realidad que tenemos y es peor que la de hace unos años, ¿eh? Tenéis esta web y luego tiene una estupenda cuenta de Twitter, Civicus Monitor, y que va actualizando y las razones por las que va actualizando y poniendo los colores y explica por países si le pincháis también. Bueno, yo creo que se ha dicho casi todo, pero bueno, pues eso, a lo largo de la mañana y intercambios que hemos tenido en los últimos meses y años, venimos observando pues dos tendencias relacionadas muy preocupantes con la
que derivan en la criminalización de la solidaridad, ¿no?, en los territorios que acompañamos. Uno es ¿no?, el tremendo cierre del espacio democrático en numerosos países a través, se ha dicho, ¿no?, de legislaciones y actuaciones que coartan el derecho a la libertad de expresión o a la protesta, y se está cerrando el espacio democrático y limitando el papel fundamental que tienen las organizaciones de la sociedad civil para la construcción de las sociedades más democráticas. Bueno, no me extiendo aquí, como lo ha documentado también recientemente Amnistía Internacional, cómo el derecho a la protesta social está en absoluto ataque. Se ha dicho cómo se están avanzando normativas para el control de las ONGs, limitando, por un lado, el derecho de asociación y, por otro, el ejercicio de sus labores a través, como se ha explicado, lo ha explicado muy gráficamente Silvia, ¿no?, los controles financieros, jurídicos, etcétera, absolutamente desproporcionados. Se ha comentado el caso de Nicaragua, ¿no?, pero también se ha comentado El Salvador, etcétera. Y como Amnistía Internacional dicen que restringen y obstaculizan las operaciones y actividades de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en defensa de derechos humanos como el periodismo independiente. Ha mencionado también Silvia el caso de Palestina, ¿no?, donde se están intensificando las campañas de acoso, desprestigio y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, hasta la definición de varias de ellas como organizaciones terroristas, ¿no? Y esta categorización por parte del Estado de Israel supone un ataque al movimiento internacional de los derechos humanos y pone en cuestión el trabajo de cooperación y acción humanitaria en los territorios ocupados. No me voy a extender, pero India, con su ley, su Foreign Contribution Regulation Act, la famosa FCRA, que desde el 1 de enero ha restringido 6.000 organizaciones, que algunas están recurriendo, pero en este momento están fuera de juego hasta la organización de las Madres Teresa de Calcuta, Oxfam India, etcétera, ¿no? Tenemos un panorama tremendo, ¿no? Bueno, este es uno de los dos fenómenos, de las dos tendencias, ¿no? El cierre del espacio democrático, que está aquí de fondo, que es más amplio y, como decíamos, todos aprenden de todos y estas malas prácticas aprenden, ¿no? Y la segunda tendencia, pues también, ¿no?, que toda la mañana se ha hecho hincapié, la criminalización, persecución y ataques a personas, comunidades, organizaciones y redes de defensoras de derechos humanos. Bueno, todo esto ha ido en aumento en los últimos años en todas las organizaciones, comunidades, etcétera, acompañadas por la cooperación vasca. Y esta situación de ataques y desprotección de los movimientos, organizaciones y movimientos sociales tiene relación directa con un discurso extremo que pone en cuestión cada vez más los derechos humanos. Igualmente, esta situación se vincula con las diferentes crisis globales, climática, social, política, etcétera, ¿no? Y va hacia ataca contra un modelo de desarrollo insostenible y la perpetuación de las desigualdades. Bueno, no me extiendo en alguna otra cosa que tenía preparada porque creo que igual lo que estáis esperando es, bueno, y ante esta situación, ¿qué compromisos hemos adquirido o vamos intentando adquirir por parte de las instituciones públicas? A nosotros en el equipo de Lankidecha se nos ocurrían 6 y luego podemos ir hablando, ¿no? Bueno, en primer lugar, algo que puede parecer evidente, pero hay que ponerlo en práctica y hay que asumirlo con todas las consecuencias. No abandonar los procesos y los territorios y los procesos de lucha. No abandonar los territorios y los procesos de lucha. Bueno, de las dificultades políticas y de gestión, pues puede haber el primer compromiso es de no abandonar los territorios y las organizaciones, ¿no? Puede surgir una tentación práctica porque realmente parece que se hace imposible ante un cierre de espacios democráticos y limitaciones de trabajo, ¿no? Bueno, hay que volver, pese a las dificultades, a poner en valor esa dimensión política de la solidaridad y seguir apostando. Y no es muy fácil en la práctica, ¿no? Pero por lo menos eso hay que hacerlo explícitamente. Un segundo compromiso sería el de generar espacios de escucha y diálogo permanente, como también aquí se ha dicho, ¿no? Tanto las entidades vascas de solidaridad como las organizaciones que se acompañan en el sur, es preciso generar ese espacio de escucha y diálogo, este es un buen ejemplo, el del día de hoy,
para conjuntamente entender y reflexionar sobre las diferentes complejidades que se dan en los territorios. Creo que un ejemplo de este es el que hemos empezado también con la coordinadora, que ya tuvimos la primera reunión el 15 de marzo, ¿no? Un diálogo y reflexión, coordinadora y diferentes instituciones vascas de cooperación para ir viendo en cada territorio qué se puede hacer, ¿no? Con la coordinadora empezamos con Centroamérica y también con otras organizaciones que trabajan en Palestina y en otros territorios. Otro tercer compromiso sería el de repensar nuestras prácticas de acompañamiento y gestión. Hay que ver, claro, para las administraciones, en el momento que estamos, hablar de flexibilidad es muy complicado, pero tenemos que ver desde nuestros marcos normativos, poder entender las complejidades que existen, ¿no? Y tenemos que empezar a repensar y formular opciones alternativas de acompañamiento y gestión de las iniciativas y subvenciones. Habrá que, en los procesos que estamos de revisión de instrumentos, incluir todo esto, ¿no? Habrá veces que no sea posible, en determinados contextos, el tener lo que era un concepto de proyecto en el sentido tradicional, ¿no? Y habrá que generar otras acciones de solidaridad, acompañamiento, etcétera, ¿no? Creo que la repensada es importante, hay que repensarla bien porque esto va a ir para largo. Yo creo que este va a ser una tendencia, si miráis para aquí. Un cuarto compromiso es el de generar una narrativa en favor de la defensa de los derechos humanos y el papel de la sociedad civil. Ante el tremendo avance de discursos antiderechos y el cierre de espacios democráticos, es preciso generar una narrativa a favor de la defensa de los derechos humanos y el rol fundamental de la sociedad civil en la construcción de sociedades más democráticas e inclusivas. Bueno, hacia ello apuntan algunas cositas que tenemos que habrá que ir profundizando, ¿no? En algunos marcos que trabajamos o de la Mesa Colombia, pues hemos llevado a cabo determinados pronunciamientos públicos ante ataques a comunidades, organizaciones en Colombia. O también, pues ese objeto tuvo también conceder el premio Ignacio Ellacuría el año pasado a la Asociación Madres de Abril y a la Articulación Feminista de Nicaragua. Bueno, todos estos elementos tienen que ayudar a generar una narrativa a favor de defensa de los derechos humanos y tenemos que pensar más acciones en este cabo. Desde Lankidecha también estamos elaborando un protocolo de comunicación e incidencia en materia de protección para contribuir a construir una narrativa común sobre las personas, organizaciones, comunidades y redes defensoras de derechos humanos, con el fin de legitimar públicamente su labor colectiva de defensa de derechos y contextualizar las situaciones y causas estructurales que generan situaciones de riesgo. Bueno, por eso el protocolo lo vamos a plantear en dos líneas de acción, en clave preventiva, acciones de legitimización y, lógicamente, en clave reactiva, acciones frente a riesgos, amenazas y agresiones. Un quinto elemento sería apostar por las iniciativas centradas en la protección de personas, comunidades, organizaciones y redes defensoras de derechos humanos. Dada la constatación de las múltiples amenazas, criminalización, persecuciones o judicialización de las comunidades y organizaciones que se acompañan, ya en el plan director, en el 2018, incluimos una acción específica en materia de protección y reservar anualmente el 4% de los fondos concedidos a iniciativas centradas en protección. Bueno, en los 4 últimos años, pues por la apuesta de las entidades vascas y locales y por iniciativa propia de Lankidecha hemos financiado 34 iniciativas en esta materia, con 8,4 millones de euros, que representa prácticamente el 5% del total de los fondos. Pero es significativo que cada vez se va más y en el 2021, posiblemente por el agravamiento de la situación en gran parte de los territorios, es el que mayor volumen de fondos ha habido y se han destinado ya 3.100.000, que suponen ya cerca del 7% de los fondos de 2021. Pues este es un tema fundamental de atención, ¿no? En la prórroga del cuarto plan director mantenemos esta apuesta por la protección y empezamos a impulsar también detectar iniciativas de protección en África, dado que pues hasta ahora la mayoría de las iniciativas era donde más conocimiento teníamos en Mesoamérica y en concreto en Colombia. Pero cada vez detectamos también más áreas y necesidades en ese campo.
Espera que se me traspapelan los papeles. Perdonad un poquito. Y por último, queríamos apostar por la articulación y sinergia de actores, ¿no?, en claves de protección. Bueno, pues habrá que pensar en acciones adicionales al Programa Vasco de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Gobierno vasco, que, bueno, pues aquí está también SEAR, que lo coordina SEAR bajo el liderazgo de la Dirección de Derechos Humanos. Y bueno, pues esta es una herramienta fundamental, ¿no? Y bueno, la capacidad que tiene y poner en valor la articulación de actores institucionales, políticos y sociales. Este es el aspecto que cuando estuvo aquí en el aniversario Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre situación de personas defensoras de derechos humanos, puso, ¿no? Esa también capacidad de hacer un seguimiento en que la Comisión de Derechos Humanos siga el programa, las organizaciones de la sociedad civil y la propia administración, y que existan esos viajes a los países donde son origen los defensores y se puede hacer una presencia, una incidencia, etcétera, tan importante. En enero se ha estado en Colombia y también pues todos los años se hacen en diferentes lugares. Esto tiene muchísima fuerza y creemos que la articulación y las sinergias entre actores diversos es una clave para hacer frente a estas situaciones. Pero posiblemente, dado el reto que tenemos, pues tenemos que articular muchísimas otras líneas. Yo creo que es un poco la clave general de este reto, ¿no? Tenemos que intentar que por lo menos instituciones, organizaciones de la sociedad civil y también los parlamentos hagamos equipo en esto, ¿no? Un poco ha comentado Silvia, ¿no? ¿Qué papel puede tener la cooperación subestatal o descentralizada? Yo creo que si hay determinados procesos que no los acompañamos desde la llamada cooperación descentralizada, no los va a acompañar nadie, ¿no? Entonces yo creo que todo este reto de la criminalización de la solidaridad, que se concreta en esa restricción del espacio democrático y en esa criminalización de las personas colectivos, nos requiere no el business as usual, no seguir haciendo las cosas que estamos, aunque creo que en algunas están en la buena dirección, y tenemos que replantear y repensar bastante cómo generar una línea más audaz de protección de defensores de derechos humanos en general, y además que encaje, pues como se ha comentado aquí también, con esas acciones de sensibilización, de educación para la transformación social. Y eso requiere pues, que junto a lo que tenemos pues, nos remanguemos más en cómo damos respuesta a una cooperación que tiene que ser cooperación y solidaridad en clave de derechos humanos. Y bueno, seguro que tengáis cosas y preguntas. No finalizar sin hacer presentes pues, a las miles de personas, comunidades y organizaciones que en sus territorios, y a pesar de las hostilidades y complejidades, siguen luchando por una vida más justa, más diversa, más sostenible y una vida de derechos satisfechos, ¿no? Y bueno, pues sus luchas y resistencias son y deben ser el motor de nuestra cooperación, ¿no? Y yo creo que a ellas y ellos nos debemos. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Pues ahora hemos ido muy bien de tiempo, os lo agradezco muchísimo. Tenemos media hora buena, no hace falta estar aquí media hora, podemos salir antes incluso. Pero como ya hemos comido, pues nada, sí que podemos quedarnos. Faltaría el café, ¿no? Un poco. Sí que tenemos un buen rato para, bueno, un poco de debate, conversación, para que si tenéis alguna pregunta, si ha habido alguna cuestión por el streaming, como veáis. Por el streaming no, nada, vale. Yo tengo mis preguntas, pero esos son el comodín.
¿Nada por aquí? Bueno, pues entonces empiezo yo. Hablabais, y creo que Alba lo comentaba, bueno, se hacen muchas cosas, se hace lo que se puede, en realidad, pero yo no sé si a vuestros diferentes negociados, niveles, territorios, estáis empezando a considerar también otras acciones que no son estrictamente de cooperación, pero que tienen a lo mejor tanto o mucho más impacto en las vidas y en los territorios a los que puedan afectar o los que puedan estar vinculados, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, bueno, yo creo que hay un caso clarísimo que es la compra y la contratación pública responsable, ¿no? Hasta qué punto y en la medida de vuestras posibilidades, pero bueno, la compra pública no deja de ser el 20% del PIB, luego tiene ahí un poder, una palanca de cambio bastante importante, ¿no? O incluso en la promoción exterior de nuestras economías. Samboy me consta que no tiene oficina de asuntos económicos exteriores todavía, pero seguramente Cataluña la tiene y seguramente Euskadi, Cantabria no lo sé, pero a veces, bueno, ahí hay divergencias de miradas, ¿no? Cómo nos relacionamos o qué productos compramos. Bueno, ha salido Palestina, ¿no? Creo que hubo un conflicto por todos conocidos alrededor de la compra, la producción del tranvía de Jerusalén, ¿no? No sé hasta qué punto eso ha entrado ya en el debate de ir más allá de las personas protectoras de su refugio, porque no sé si coincidís conmigo, eso acaba siendo un poco la punta del iceberg, ¿no? Eso es el fenómeno y debajo del cual hay pues toda una situación de injusticia tremenda, ¿no? Yo no sé hasta qué punto eso está en la agenda política, veis que es posible articularlo, en fin, ¿cómo está eso en vuestros diferentes territorios? Tiro ahí la granada de mano. ¿Quién se atreve? ¿Sí? Bueno, como queráis. Bueno, nosotros hace ya algunos años, ¿te suena un plan director en Samboy? No, Miquel nos ayudó a desarrollar un plan director de cooperación que incorporaba, creo que en el ayuntamiento nadie había oído hablar todavía de ODS, ahora ya todo el mundo va con su correspondiente PIN y tal, pero en aquel entonces no. Era una cosa así un poco que todavía no sonaba chino, y hicimos un plan director un poco bueno, que bebía, ¿no? Y que se comprometía con esos ODS aquí y allá, ¿no? Y de esa doble mirada, ¿no? De qué estábamos haciendo o qué podíamos hacer en el ámbito local y que complementaba aquello que estábamos haciendo en el ámbito internacional, ¿no? O que una cosa no que complementara, sino si una cosa sin la otra no se entendía o una cosa sin la otra no estaba completa. De ahí, ¿no? de ese inicio, de ese plan director que justo ahora estamos evaluando para hacer el nuevo plan director de cooperación, surgió lo que antes apuntaba, ¿no? Que es un sistema de indicadores de coherencias de políticas al desarrollo, que es una cosa que si queréis un día os explico porque es muy, muy novedosa. Nosotros, o sea, estamos un poco haciendo sobre la marcha. No tenemos ni con quién compararnos porque no tenemos a nadie que tenga ese mismo sistema de indicadores, por lo tanto vamos a crear nuestra propia línea de base y a partir de ahí autoevaluarnos porque tampoco tenemos no tenemos a nadie, no tenemos municipios con quien compararnos, así que de aquí a unos años os explico cómo nos está yendo, pero esto lo que provoca es una cosa muy interesante y que seguro que a la gente de la cooperación municipalista, concejales, concejalas y también representantes y responsables de la cooperación descentralizada en general les habréis oído hablar de la transversalidad. Y esto lo que nos está ayudando es a hacer entender a toda la organización en global del ayuntamiento que esto de la cooperación no es algo que hagamos un grupito de personas normalmente chiquito de una área determinada del ayuntamiento, sino que tiene que ser un compromiso global de la organización y que cuando estamos haciendo políticas públicas en nuestro municipio también estamos haciendo una labor
que puede impactar más o menos, un impacto más positivo o más negativo en otras partes del mundo. Y de ahí también el tema de la compra pública ética y de la compra pública responsable. En Samboy tenemos una instrucción de compra pública socialmente responsable y justa, innovadora y no sé cuántas cosas más, en la que se contó con la mirada del ámbito de la cooperación para incorporar indicadores en esa instrucción, que no es una guía, es un poquito, nos compromete un poco más que una guía. En algunos municipios tienen guías o en algunas administraciones públicas tienen guías. Nosotros tenemos una instrucción que por lo tanto fue aprobada por el Pleno Municipal y compromete jurídicamente algo más que una guía, en la que se contó con la mirada del ámbito de cooperación del ayuntamiento y por lo tanto hay indicadores relacionados con el impacto de esas compras, con si se han respetado los derechos humanos en el momento de elaborar esos productos que estamos comprando. De alguna manera es incorporar el tema de la compra como una política pública más que puede tener impacto en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito también local y de la proximidad. Y en ese sentido estamos justo ahora empezando a hacer los primeros pliegos y las primeras contrataciones que incorporen esa mirada. Ahí también ha requerido de un proceso didáctico, pedagógico importante dentro del ámbito municipal, que eso también daría para otra jornada. Bueno, como bien dices, es el siguiente paso, ¿no? Y es un paso muy importante. En Cantabria estamos con la sensibilización de la coherencia de políticas a los trabajadores de la administración, porque creo que lo primero que hay que hacer es hacerles entender a los que se redactan las bases y redactan los pliegos del impacto que tiene esa compra, ¿no? Y estamos en esa sensibilización. Hay un departamento que se llama CEAR, que son cursos de formación para los empleados públicos del Gobierno de Cantabria, y estamos explicándoles la Agenda 2030, lo que supone esa coherencia de políticas, lo que es una compra ética y responsable y el impacto que puede tener o que tiene, de hecho, el comprar solamente a precios bajos, porque es lo que marca el pliego, ¿no? Y estamos en eso. Creo que va a ser un camino largo. Va a ser un camino largo porque antes hablaba de la burocracia que ponían en marcha en los países, pero nosotros también tenemos la nuestra. Y entonces también tenemos nuestros procesos. Pero hemos empezado a andar el camino, hemos empezado a andar en esa coherencia de políticas, estamos generando talleres de participación también de todas las áreas de gobierno para, dentro de un nivel medio alto de cada dirección general, empezar a formar también a esos políticos, que son casi todos políticos, en la responsabilidad de comprar así, tanto en lo local como en lo global, tanto el consumo de proximidad, que igual es un concepto más cercano al que pueden tener o al que han tenido más acceso o han oído más de él, como las compras que hacemos a otros niveles, ¿no? Donde se respeten los derechos humanos y donde se tengan en cuenta otros valores a poner dentro de esa tabla de baremación, ¿no? Bueno, esto es, efectivamente, yo creo que hay un avance en cuanto al nivel de apropiación de la Agenda 2030, de coherencia, y bueno, pues se va avanzando a nivel de discurso, de interiorización del discurso, ¿no? En cuanto a interiorización de las prácticas de esto, va costando mucho, ¿no? A nivel personal, porque esto cada uno también tiene que tomar sus opciones personales, pero a nivel de la administración, del mundo de la empresa, todavía yo sí estoy viendo que es una buena entrada, es decir, que exista la Agenda 2030 nos hace una entrada fantástica, aparte porque sea la meta 17-14 de los objetivos de la Agenda 2030, la coherencia de políticas sí es una entrada. Sí estamos implementando en el proyecto de ley nuestro, hemos puesto una línea de coherencia de política y algunos elementos de seguimiento. Cada vez tiene más peso en la acción que está haciendo el gobierno y las administraciones, pero que duda cabe que todavía estamos muy en mantillas, ¿no? El pasar de una apropiación, digamos, de la mirada, el discurso de comprender a ir a acciones. Hay cosas de compra pública, hay un avance ciertamente. Hay un cierto avance también en la línea de coherencia. Nosotros hemos conseguido
a través del primer informe del Consejo Vasco de Cooperación, voy a hacer un primer informe sobre coordinación y coherencia en el ámbito de la educación. Ahora tenemos que pasar al siguiente, pero bueno, cuesta mucho concretar que se puede hacer un segundo informe, acotar, etcétera, ¿no? Pero sí estás viendo en área de la administración, posiblemente por impulso de personas que están haciendo que, personas que se lo creen, que en el campo también del mundo de otros departamentos funciona, ¿no? Y espero que vaya a haber algunos avances esta legislatura. En cualquier caso, creo que sí falta del tema que nos toca también concretar un poco, ¿no? Quiero decir, hay países de los que estamos hablando hoy que por mucha coherencia no les afecta. Quiero decir, intuyo, yo no me sé todos los datos, pero nuestra balanza comercial con Nicaragua, El Salvador, yo creo que hay otras acciones que hacer, ¿no? Se me ha olvidado comentar antes un dato que posiblemente os interese. O sea, esto que estamos hablando y que nuestras compañeras han relatado a la mañana tiene incidencia. Nosotros estamos, como sabéis, hemos recibido las iniciativas en la convocatoria de proyectos de PRO. Hemos recibido 15 proyectos menos en Centroamérica que el año pasado. Ese es un dato absolutamente, un indicador claro pues de lo que está sucediendo, ¿no? Que la imposibilidad y las dificultades de trabajar en el contexto centroamericano, ¿no? Como existe, ¿no? Creo que en Nicaragua entra uno, etcétera, ¿no? Por eso os digo que creo que tenemos que pensar, bueno, cómo vamos a seguir trabajando con estos contextos, cómo vamos a seguir haciendo acciones solidarias y claro, no es muy evidente, pues que no es solo qué voluntad tenemos aquí, ¿no? Sino es que los elementos de cierre del espacio democrático y de persecución son muy fuertes. O sea, no es solo que movamos aquí una medida, sino cómo somos capaces de hacer acciones proactivas, ¿no? Ya no es decir, a nosotros, a la derecha, no nos han llegado esas iniciativas para baremarlas. O sea, estamos así, ¿no? Entonces es lo que digo, que lo tenemos muy complicado, pero tenemos que pensar qué podemos hacer, ¿no? Y eso, no sé, yo creo que tenemos que pensar en líneas de acción claramente de solidaridad y de derechos humanos, ¿eh? O sea, más el hacer hincapié, ahora que estamos con el cambio, que igual le llamamos a la ley cooperación y solidaridad, pues esa parte de solidaridad y de acompañamientos, ¿no? Empezamos ya a recibir, más allá del programa oficial, llamadas de gente que te pide apoyo y ayudas, ¿no? Hay algunas dinámicas en Centroamérica que estamos apoyando de estar apoyando y financiando instituciones que son propias de Centroamérica, que si no las apoyamos, procesos de justicia transicional o en Guatemala el archivo de la policía, etcétera, ¿no? Si es que no la apoya la cooperación internacional, en este caso descentralizada, ¿quién la apoya, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de la reflexión y del análisis que tenemos que hacer y en este avanzar, ¿no? Yo creo que hemos tenido una Usulanqui de uno, una Mesa Colombia, que hemos querido acompañar cosas del proceso de paz de Colombia. Tenemos que pensar en los contextos que estamos, qué acciones, más allá de si flexibilizo una cosa o no, que también, cómo podemos, como estructuras de solidaridad sociales y de la administración, dar respuesta a situaciones que tengan... No los podemos hacer en todo el mundo, no tenemos ni conocimiento ni relación, pero en contextos como el centroamericano, fijaos, como has comentado, lo que ha sido Nicaragua para Cataluña y lo que ha sido para el País Vasco y lo que es Centroamérica, las organizaciones que estáis aquí, ¿no? Tenemos que, yo creo que es por ahí, ¿no? Donde tenemos que ver, bueno, casi una reflexión estratégica de cómo vamos a poder acompañar estos contextos, ¿no? Y perdona que me he salido de la pregunta. No, era la segunda pregunta que iba a hacer yo, pero como hay tres en el público, pues para luego. A ver, ¿hay un micro ahí? Sí. Buenas tardes. Decía Gustavo Esteva, el fundador de la Unitierra en Oaxaca, que los movimientos sociales o las sociedades en movimiento siempre van mucho más rápido o adelantadas que las organizaciones, las ONGs o los gobiernos. Y en ese sentido, el comentario va que Centroamérica, y voy a poner el ejemplo del archivo, ya que tú lo mencionaste, yo trabajé en el archivo histórico durante 2 años,
Y es preocupante, digamos, cómo la cooperación sigue apoyando a organizaciones que tienen fuertes relaciones con los gobiernos autoritarios, ¿no? También creo que parte de la crítica que debería hacerse el norte global hacia con sus mecanismos de recaudación de impuestos, porque son ustedes los que pagan esos impuestos y son los que se va ese dinero hacia Centroamérica, y es el gobierno que quita con sus mismos impuestos el 15 o 20%, ahora en El Salvador el 40% del dinero. ¿Cómo repensarse y modificar toda esta ayuda a colectivas y colectivos que estamos surgiendo, que no necesariamente respondemos a la visión estatal y a todos esos requisitos, digamos, que se piden, sobre todo para cooperación, que a veces para nosotras las colectivas son inalcanzables, digamos, pero también que hemos tomado la decisión de no adscribirnos al gobierno o a los sistemas estatales para alimentar el statu quo, porque es el mismo gobierno que nos está reprimiendo. Que por ejemplo nosotras intentamos inscribir una asociación durante 2 años y nunca tuvimos respuesta, y que son cuestiones contradictorias, porque es el mismo Ministerio del Interior que tiene que garantizar y autorizar a esas asociaciones. O sea, nosotras mismas tenemos que darles nuestros datos para que después ese gobierno nos pueda reprimir. Entonces la pregunta es, ¿se va a cambiar el paradigma de seguir apoyando, digamos, en ese sentido legitimando esos procesos para que en Centroamérica se siga reprimiendo a los activistas y a los periodistas? Porque esa creo que es la parte fundamental de la discusión, digamos, ¿no? O sea, no podemos seguir reproduciendo esos cambios o intentar hacer esos cambios si seguimos alimentando a la maquinaria que nos está exiliando, que nos está asesinando, que nos está criminalizando, digamos. Yo creo que por ahí deberían ir las cosas. Por eso decía lo de los movimientos sociales y las sociedades en movimiento. Habemos muchos como hongos que estamos saliendo, que no respondemos a la dinámica, digamos, de las organizaciones tradicionales de los 90, de los 70, de los 80, que estamos haciendo cuestiones que muchas de las organizaciones en Centroamérica han dejado de hacer también porque les han quitado recursos, ¿no? Y se han acomodado a la captación de recursos, y cuando la cooperación ya no da la plata, por ejemplo, pues ya no se siguen haciendo procesos, pero somos las colectivas y los medios alternativos y los medios digitales que seguimos, digamos, haciendo esa. Y la otra cosa es también que los pueblos originarios lo han hecho desde hace años, ¿no? Y me parece a veces absurdo que tengan que ser los pueblos originarios que tengan que inscribirse en los gobiernos, en las asociaciones civiles, para acceder a esos fondos. Creo que hay que empezar a romper esas trabas, ¿no? De lo que decía Lucía hace un momento, cooperación de pueblo a pueblo. Si les parece, hacemos una ronda ahí, ¿sí? Bueno, yo tengo un par de preguntas y una sugerencia, o un par de sugerencias y una preocupación. La primera, al calor de lo que venía diciendo el compañero, yo creo que tendríamos que ampliar la definición de defensoras y defensores para abarcar a organizaciones y colectivos que no se autodefinen como tales. Yo provengo del activismo feminista y es evidente que no es lo mismo declararse activista feminista que declararse defensora de los derechos de las mujeres. Pueden parecer sinónimos, pero no lo son, ni en el imaginario que recuerdan, ni en los castigos que reciben. Y entonces, colectivos feministas, sindicalistas, ambientalistas, colectivos LGTBI, no tendrían que disfrazarse de organizaciones defensoras de derechos humanos para recibir apoyo y protección. Y tampoco tendrían que disfrazarse de ONGs, ¿ya? Las ONGs no agotan el campo de la sociedad civil organizada. Esta mañana se han mencionado 2 veces que 50 ONGs en Nicaragua han sido ilegalizadas. Al día de hoy, 770 organizaciones sociales, comunitarias, sindicalistas, universidades, etcétera, han sido ilegalizadas. Esto supera con mucho las 50 registradas estrictamente como ONGs, ¿no? Entonces, tengamos un concepto amplio de defensores de derechos humanos para abarcar a todos esos colectivos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que ampliar también el marco territorial de actuación y superar, como cooperación descentralizada, creo que nos toca superar el marco de Estado-Nación a la hora de pensar en cooperación y en solidaridad. Y estoy pensando, por ejemplo, en los 200.000 exiliados nicaragüenses que están en Costa Rica y que han reproducido en Costa Rica las estructuras organizativas que tenían en Nicaragua
y por el activismo de las cuales tuvieron que salir huyendo, ¿ya? Entonces, si vamos a hacer cooperación y solidaridad con la sociedad civil nicaragüense, quizás es más inteligente pensar en cooperar con esos colectivos de exiliados, exiliadas en Costa Rica, que están haciendo cosas, están necesitando apoyo y recursos, que pensar en apoyar a la gente que queda en Nicaragua, que está maniatada, silenciada, apresada en las casas sin poder tener ningún margen de acción, ¿ya? Entonces, ampliemos el marco territorial también y pensemos también en la cantidad de miles de centroamericanas y centroamericanos, y no me refiero solamente a las nicaragüenses, también hondureñas, también guatemaltecas, que están exiliadas acá en el País Vasco. Y aparte de sus problemas administrativos, etcétera, tengo la impresión de que se sienten bastante abandonadas por las organizaciones de cooperación y de solidaridad. Ya miremos también a la gente que ha tenido que venir a refugiarse aquí y no solo a las que permanecen en esos territorios. Y por último, creo que, al igual que lo que ocurre con las dinámicas de las violencias machistas o sexistas, que durante mucho tiempo nos hemos fijado en las víctimas y no hemos mirado a los violadores, creo que tenemos que hacer lo mismo con las violaciones de los derechos humanos. Está bien que miremos a las víctimas y les apoyemos y protejamos, etcétera, etcétera, pero tenemos que ver también a los violadores, y los violadores son los gobiernos. Y no solamente los gobiernos estatales, nacionales, también los gobiernos locales. Yo creo que hace falta, y el planteamiento de la concejala de San Boi me lo ha sugerido, creo que está por hacer también toda una acción de articulación y de incidencia con ayuntamientos acá, con el fondo, con Euskal Fondoa, y una revisión de los hermanamientos que muchas decenas de municipios vascos tienen hoy con ayuntamientos y alcaldías en Nicaragua, por ejemplo. Vigilar a dónde van el dinero de los hermanamientos, hacer seguimiento, retirar esos financiamientos cuando están siendo utilizados por alcaldías orteguistas y, sobre todo, explicar a la gente por qué se retiran esos hermanamientos. ¿Ya? Explicar muy bien, porque hay ya un par de experiencias en Zaragoza con los hermanamientos, con León, etcétera, donde se armó mucho revuelo porque la gente no entendía, porque la gente de Zaragoza y la gente de León, en Nicaragua, no entendía por qué se retiraban o se amenazó con retirar esos. O sea, creo que ahí tenemos un campo de actuación articulada todavía importante. ¿Había alguna otra pregunta por ahí? Dos más, ¿no? Ahí atrás hay muchacha. Bueno, yo iba a ser rápida. Es que ricasco, muchas gracias. Y creo que bueno, ha salido un par de veces aquí la nueva ley de cooperación vasca, sobre todo que se está gestando. Y a mí sí que me gustaría lanzar que, bueno, dentro de esta nueva ley, a mi parecer, ¿no?, que luego cada quien ya juzgará, el papel de las organizaciones, de las ONGs, pasa a ser meramente anecdótica en muchas ocasiones de esta nueva ley, ¿no?, que incluso ha costado visibilizar el trabajo de las ONGs que llevamos haciendo por más de 3 décadas. Y en este aspecto, las ONGs vascas estamos al pie del cañón en el acompañamiento y en la presencia del día a día de las defensoras, ¿verdad? Apoyando, haciendo testimonio, intentando ver de dónde hay recursos o instrumentos que apoyen la protección real, ¿no?, de las personas defensoras. Y bueno, mi pregunta en concreto iba a que dentro de la ley de cooperación, ¿dónde se está planteando realmente de manera directa la protección y defensa de estas personas defensoras, así como la asunción o la implicación y la responsabilidad de las empresas o inversiones vascas, ¿no?, que en muchos casos también, llevándonos a nuestro terreno y mirándonos a nosotras, donde
ya que estamos en plena gestación, a ver en qué momento se está planteando esto. Y ya con esta cerramos. Bien, solo es un comentario rápido, que creo que también habría que pensar o problematizar el concepto de alineación en el marco de esa agenda de la eficacia de la ayuda, porque muchas veces, en realidad, como ya se planteaba, los gobiernos nacionales, los gobiernos locales no necesariamente están haciendo acciones que se relacionan con lo que las organizaciones territoriales quieren desarrollar o ya desarrollan en sí también, aún sin recibir apoyo de cooperación. Entonces creo que en ese ejercicio de buscar sinergias territoriales, a veces se puede caer también en el, no sé, en el problema de que las organizaciones territoriales deben conectar con esos planes cuando esos planes gubernamentales a veces no necesariamente van en sintonía. Entonces, solo para tomarlo en cuenta quizás, que creo que es un elemento que se podría repensar quizá. Tenemos 10, 15 minutitos para reacciones. Bueno, enganchando primero con las cosas que dice Clara, ¿no? Yo creo que, o sea, que hay mucha reflexión. Lo que creo un poco de fondo, yo creo que estamos de acuerdo. O sea, este tema, o sea, siempre ha ocurrido, como ha dicho Silvia, ¿no? Siempre la cooperación, la solidaridad, etcétera, siempre ha estado en general, ¿no? Como has dicho, la democracia o la sociedad civil siempre en muchos contextos ha estado bajo sospecha o se le ha impedido. Pero es verdad que la deriva, y si seguís el monitor de Cívicus, si os fuerais dentro de unos años, hace unos años, esto acaba cada vez peor, ¿no? E incluso los estándares democráticos, pues no estamos en buenos tiempos, ¿no? Entonces, en el contexto, por cierto, de Centroamérica, que tan importante es para la cooperación vasca, pues vuelvo un poco a lo que he dicho y recogiendo un poco, yo creo que nos tenemos que remangar, repensar y ver, y no con cosas que vamos a poder hacer de un día para otro, ¿eh? O sea, creo entonces me parece sugerente las cosas que dices y tenemos que ir viéndolas, ¿no? Y ahí, como yo creo que has sugerido, ¿no? Aquí para que repensemos juntas, pero también cada gente, ¿no? Movimiento social, ONGs, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo sí creo que ahí hay un trabajo que hacer, sobre todo con la constatación que esto no es pasajero, o sea, que hay unas dinámicas que van para largo, ¿no? Entonces tenemos que ver, ojalá tengamos buenas noticias en Colombia y en algunos sitios, pues serán algunas buenas noticias a determinados niveles, ¿no? Entonces, mucho del panorama que tenemos y que se ha descrito esta mañana va a continuar, ¿no? Entonces, posiblemente habrá que intentar hacer cosas a corto, pero tenemos que plantear igual algunas cosas más a largo plazo. Pues un poco ahí estoy de acuerdo, ¿no? De lo que decía la compañera, bueno, primero te hago la respuesta oficial. Se hizo la orden de aprobación previa de la ley y hay un periodo de recibir todas las aportaciones, sugerencias, propuestas hasta el 22 de julio para toda la ciudadanía. Entonces, ahí encantados. Hemos hecho también, estamos en el proceso del informe preceptivo en el Consejo Vasco de Cooperación y también se han recibido, ya ha terminado el plazo, para que el Consejo Vasco de Cooperación emita su informe preceptivo. Pero solo dos notas, digo, por comentar. La ley es el marco normativo, es decir, muchas de las cosas que dices eso tendrán que ir. Lógicamente hemos incluido de la mejor manera que creemos el enfoque de coherencia de políticas, pero la ley no hace el plan de empresa de derechos humanos, eso lo tendrá que hacer el gobierno vasco. Es una ley que pretende los tres niveles de la administración. Damos un marco general para el nivel de municipalista, de los territorios históricos y también el de la administración general. Bueno, muchas de las cosas que dicen le va a tocar a cada uno de sus planes directores a su nivel de la administración, etcétera, ¿no? Respecto a las ONGs, bueno, pues sí, hay sugerencias por parte de la coordinadora, posiblemente hay que repensar, pero la opción que se ha tomado es no listar los agentes a ese nivel, sino la acción de cooperación es la que tiene. Pero bueno, hay una mención
importante al mundo de las ONGs y la coordinadora que posiblemente de las sugerencias que se están haciendo para todo esto habrá que tener en consideración de efectivamente igual darle más peso o lo que sea, ¿no? Pero, a ver, una ley es lo que es el marco de normativo. Muchas de las cosas que comentas, que estoy de acuerdo, tienen que ir en otros espacios, en otros planes directores, otros planes que tiene que hacer la administración. En el fondo tiene que ser una aplicación de Agenda 2030, de coherencia de políticas, etcétera, ¿no? Y ahí sí, de acuerdo. Bueno, yo veo un cierto, y engancho con la primera pregunta que no se ha contestado de todo, yo estoy viendo en algunos departamentos de gobierno movimientos interesantes, pues por ejemplo con todo el marco de... Porque también hay que entender que hay una legislación y una movilización a nivel global y europeo muy fuerte con todo el enfoque de empresa de derechos humanos que está calando, ¿no? Entonces, bueno, cada vez hay más gente, instituciones que se lo creen, ojalá que... a mí al día de hoy más me preocupa que demos respuesta a las situaciones tan tremendas que tenemos, ¿no? Porque es como el ticket que me toca. A los otros tickets ya les diré hay qué y haremos, pero a mí hoy me preocupa pues lo que se nos ha contado esta mañana, etcétera, y decir, oye, yo me siento un poco, os lo transmito, y desde que, pues con una cierta impotencia, ¿no? Y bueno, pues es lo que creo yo que tenemos que intentar hacer un poco equipo y alguna de las cosas pues que podamos dar respuesta y paliar esta situación que tenemos, ¿no? Nada, yo voy a ser breve. Yo creo que, cogiendo lo último que ha dicho Paul, ¿no? La situación que hay es preocupante. La deriva que está habiendo y la concatenación de esas derivas a más países es preocupante y creo que todos los actores son necesarios e imprescindibles. Los tradicionales, los que están surgiendo, la cooperación que se hace desde España, la cooperación que hacemos desde las comunidades autónomas, la cooperación que se hace desde las entidades locales, no sobra nadie. No sobra absolutamente nadie. Creo que todos somos necesarios. Y un dato que ha dado antes Paul, que es preocupante, es que no se presenten proyectos en esos países. Eso es una de las cosas que tenemos que analizar y tenemos que repensar de cómo podemos seguir trabajando aunque no se presenten proyectos en esos países. Eso es lo que más me preocupa, digamos, de lo que saco de esta reunión de hoy, ¿no? De este intercambio de experiencias, porque eso sí que sería un fracaso, el no poder seguir trabajando en esos países, el no poder seguir aportando cada uno desde su ámbito en ayudar. Antes he dado números que son personas, números que son 970.000 personas, 430.000 mujeres de esas 970.000. He dado datos y eso al final son números, pero son personas que tienen nombre y apellido y que sin la ayuda de la cooperación no podrían tener una herramienta para salir adelante en su país, de diferente forma, cada uno dentro de sus necesidades. El colectivo LGTBI con Concabis, que estamos trabajando en El Salvador, o el feminista con Ormusa en El Salvador, que estamos trabajando. Mujeres que salen de la violencia de género y necesitan poder empezar a trabajar y que se les dé herramientas para poder trabajar. Y mujeres que necesitan que se las ayude porque las están persiguiendo por ser trans o otra circunstancia, ¿no? Entonces, nos necesitamos todos y a todos. O sea, los movimientos tradicionales creo que también han demostrado su valía y aunque haya otros actores, hay que apoyar también y hay que seguir apoyando. Creo que no sobra nadie a la hora de poder parar lo que está pasando y la sociedad civil es imprescindible en eso, porque es ese movimiento del que habláis que es necesario para parar ese otro movimiento, porque ellos no se paran y además buscan los argumentos legales, legislativos, para pararos al resto o para pararnos al resto, porque también nos pueden parar a nosotros no dejándonos invertir en esos países. Pero lo más preocupante es que no se pueda trabajar en ellos, por lo cual todos los actores somos necesarios. Sí, ya, muy rápidamente.
Respecto al tema del ampliar el concepto, yo relacionado, es que me he olvidado dos cosas importantes del proyecto que os he explicado. La primera es que nos salimos muchísimo de... El proyecto se llama Ciutats Defensores dels Drets Humans, pero han venido raperos, han venido poetas, han venido periodistas. Creo que, ¿no?, en respuesta también a lo que comentaba la compañera, nos salimos de esos márgenes de lo que habitualmente podríamos considerar como un defensor o una defensora de derechos humanos y consideramos que un rapero de la Comuna 13 de Medellín que hace del rap, del hip hop un estilo de vida y ayuda a jóvenes, los incorpora en el día a día de esa comuna desde otra mirada, también está trabajando por la paz, también está trabajando por los derechos humanos, ¿no? Eso me olvidé decirlo, y cómo esas personas, esos otros defensores y defensoras conectan muchísimo con una buena parte de la población a la que va dirigida el proyecto, que es la población juvenil, ¿vale? Y esto es una cosa que es importante para nosotros, porque de esas personas que antes os comentaba que digamos que son receptoras en nuestras ciudades del proyecto, buena parte son jóvenes, y por lo tanto nos ayuda ese huir del concepto más clásico. Y la segunda cosa que se me olvidó comentar es que muchas veces hemos querido invitar al proyecto a personas que cuando hemos querido invitarlas estaban encarceladas. Y a esas personas las hemos incorporado también en el proyecto precisamente de esa manera, pidiéndoles a sus gobiernos en nuestro país que hay unos mandatos, como antes nos explicaban, que dicen que los gobiernos tienen que proteger a las personas que defienden los derechos humanos, y por lo tanto animábamos de una manera muy sencilla, a través de redes, a través de unas postales que les poníamos nosotros el sello y se las enviamos a las embajadas, a que los gobiernos de esas personas que estaban encarceladas los pudieran dejar en libertad, porque estaban, entre otras cosas, están obligados a hacerlo. Entonces, es también cambiar esa mirada y no solo hablar de las víctimas, sino también hablar de quién está sosteniendo que esas personas se encuentren en esa situación ya extrema de privación de libertad. Y por último, con el tema de Nicaragua, en Samboy hicimos precisamente esa reflexión, aunque nuestro vínculo era con el gobierno local. Claro, muchas veces los hermanamientos implican que el gobierno local se vincule con la municipalidad de allá y las entidades locales con otras entidades de allá. Nosotros hicimos esa misma reflexión. No os puedo explicar muchas cosas, pero estamos trabajando más allá de Nicaragua con los nicaragüenses y las nicaragüenses, y también hicimos esa misma reflexión de decir, vamos a cambiar el contexto, ¿no? Hay personas nicas en la frontera con Costa Rica, ¿vale? Por lo tanto, no os puedo explicar muchas cosas, pero os las explicaría, o ahora os las explico, ¿eh? Pero esa es una, y la otra, hay entidades de la sociedad civil, sobre todo nosotros nos vinculamos con las que trabajan con mujeres, que vale la pena que sigamos manteniendo esa vinculación, llamémosle hermanamiento, llamémosle, ¿no?, esa vinculación que históricamente hemos tenido con la sociedad nicaragüense. 30 segundos para cerrar. Uno, tenía un amigo que siempre decía alineación, la del Atleti. Y ahí hay un problema de la sociedad civil para no apalancar otros fondos que nos permitan no tener que alinearnos y saltarnos toda la burocracia que tenemos. La ley de subvenciones es otro de los grandes qués de la reforma. Y último, lo que estabais diciendo. Yo creo que las administraciones públicas tienen que interpelar también a las administraciones públicas del otro lado, no solamente para retirarles fondos, sino también para acompañarlas, si es que es eso lo que quieren, en construir esos estados democráticos. Son detentoras, son responsables, son titulares de responsabilidades como administraciones públicas, y es ahí donde tenemos que encontrar nuevos instrumentos, porque esa foto que nos ha puesto Paul se va a poner más roja todavía, probablemente. Eskerrik asko, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, Neskamutilak, pues nada, como maestra de ceremonia hago un pequeñito cierre
Mila esker etortzeagatik. Lasai, jetzi zaitezketen nahi bazute, Da, itxiera jardunaldiena. Mila esker etortzeagatik, espero de 6 ordu txauek, aprobetxatu izanak. Voy a ser muy breve porque nos vamos ya. Pero bueno, sí quería cerrar trayendo otra vez una de las frases con las que se ha dado inicio a estas jornadas, que es de Cristina Bautista, una compañera que ya no está con nosotras, me parece importante traerla, ¿no? Que era, si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos, también. Y entonces hablamos. Y eso hemos hecho hoy, ¿no? Hemos venido a hablar siendo conscientes de que hoy en día todavía, a pesar de que, como nos comentaba Carlos, hace 21, 22 años que ya se habla del derecho a defender derechos, hoy en día todavía en muchas comunidades a lo largo de todo el planeta, hablar significa que vayan a tu casa y te den 3 mensajes, ¿no? Como nos comentaba una compañera. La primera, no hagas ruido. La segunda, vete de tu casa. Y la tercera, te mato directamente, ¿no? Entonces, pues no, Jaime se ha ido, pero le quería decir que yo creo que todas estamos de acuerdo de que no está chivo, por muchos tuits que nos digan. Y entonces, pues por ello, además de hablar, hay que hacer, ¿no? Y tenemos que hacerlo mejor, y por eso estamos aquí también, y trayéndolo al marco de la cooperación, que es un poco, pues lo que enmarcaban las jornadas y el cierre de la última mesa. Se han hablado de diferentes líneas, ¿no? De políticas descentralizadas, coherencias de políticas, y una de las que más ha comentado también a través de las expresiones del público ha sido que hay que repensar herramientas para que realmente hagan frente a los contextos cambiantes, a los nuevos retos que se nos plantean, ¿no? Y yo aquí añadiría también lo que nos comentaba Lucía, que ahora no la veo, que también hay que hacer frente a retos antiguos, como lo de generar prácticas no coloniales, ¿no? Aprovechar también eta horren arte.